Señorías, comenzamos el pleno. Vayan ocupando sus escaños, por favor. Punto único del orden del día: debate y votación de totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2024. Para su presentación y defensa del proyecto de ley tiene la palabra, por un tiempo máximo de 15 minutos, el consejero de Hacienda, don Roberto Bermúdez de Castro. Te voy a poner bien. Yo te voy a poner bien. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos y a todas. La verdad que la vida son coincidencias, ¿no? Y hay cosas muy curiosas. ¿Por qué digo esto? Miren, el 31 de mayo del 2018, cuando el señor Sánchez estaba debatiendo la moción de censura contra el Gobierno Rajoy, yo era secretario de Estado y a la misma hora, el mismo día, yo estaba debatiendo los presupuestos generales del Estado en el Senado. El mismo día, a la misma hora. Hoy, 5 años y medio más tarde, a la misma hora más o menos, y el mismo día, estaban debatiendo la investidura en Madrid y aquí estamos debatiendo otros presupuestos. Haciendo historia de aquello, unos días más tarde, el día 4 de junio, el alcalde de Huesca, mi buen amigo Luis Felipe, me hizo un reconocimiento público. Bueno, la señora Rodrigo se acuerda seguro, que yo siempre estaré agradecido. En aquel reconocimiento público, por lo que hice por mi ciudad, como haría cualquiera, o lo que hice por mi país, que también pienso que lo haría cualquiera, luego tuve una rueda de prensa posterior, igual se me muevo y no se oye por eso, una rueda de prensa posterior. En esa rueda de prensa me preguntaron qué opinaba yo de la moción de censura. Y yo decía que podías estar más a favor o más en contra de la moción, yo estaba en contra, pero que era un mecanismo constitucional y que el Gobierno que salía era legítimo, y que no entendía lo que decía la gente sobre este tema en algunos ámbitos. Me preguntaron por Cataluña y me preguntaron qué pensaba yo que iba a hacer el señor Sánchez, el presidente del Gobierno. Y yo contesté, y vine en las hemerotecas, que yo estaba seguro que iba a seguir defendiendo a España como había hecho hasta ahora, y que estaba seguro que iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora, que era defender la legalidad vigente y la Constitución. Me equivoqué. Pocos días después de nombrar ministra de Hacienda a la señora Montero levantó todas las medidas que había de control del gasto en Cataluña, que habíamos puesto en marcha conjuntamente el PP y el PSOE, el Gobierno y el principal partido de la oposición. Estas medidas eran para limitar el gasto en embajadas, en la compra de lobbies, en la compra de medios de comunicación extranjero y en destinar el dinero de la educación, la educación, la sanidad y los servicios sociales a otras cosas que no tenían nada que ver. Eso lo denunciamos y eso es lo que ahora se amnistía. En ese contexto, que seguro que iremos hablando, hoy iniciamos un paso más en el trámite de los presupuestos generales de esta comunidad autónoma. Es el primer presupuesto del presidente Azcón, el primer presupuesto de este nuevo Gobierno. No voy a repetir muchas de las cosas que hemos venido hablando ya las últimas semanas. Es un presupuesto récord, con un 3,6% más de presupuesto, con un techo financiero de más del 9%, más de 622 millones de liquidación positiva del año 22 y asciende a 7.523 millones de euros. Estos ingresos vienen, también viene a colación del último debate, estos ingresos vienen de los impuestos de todos los aragoneses. Estos 7.000
la mayoría de estos 7.523 millones de euros vienen de los ingresos de los que pagan los aragoneses. Los impuestos los pagan los ciudadanos, no lo pagan los territorios. Y también tenemos que decir que, aparte de los fondos que vienen de los impuestos, recibimos fondos de compensación que llegan del Estado dentro de la solidaridad interterritorial y de los fondos de compensación que llegan del Estado, cosa que también se puede romper y que luego seguro que más adelante con los grupos podemos hablar. También este presupuesto lo hemos presentado en plazo y quiero agradecerles a las señorías que se hayan adaptado a los plazos parecidos a los del año pasado para poder tramitar este presupuesto en plazo y que llegue antes de final de año. Con estos presupuestos, que a nuestro juicio son realistas y se adaptan a las necesidades de nuestra comunidad, cumplimos los primeros objetivos de los acuerdos de investidura y de los acuerdos de gobierno y de gobernabilidad que hemos llegado. Tenemos las primeras rebajas de impuestos, son los presupuestos más sociales de la historia, con más gasto que nunca en sanidad, en educación y en servicios sociales. Dotamos de fondos en inversión para ayudar a solventar la bajada de los fondos europeos y también conseguimos seguir mejorando nuestra comunidad para ser un foco de inversión y un foco como una comunidad óptima para poder invertir y una comunidad para poder seguir viniendo empresas. Como les decía, es un presupuesto realista, que lo hemos realizado con dificultad por el entorno que nos encontramos. Dificultad en el entorno internacional, con Oriente Próximo, señor Sanz, luego se me enfada, con la guerra de Ucrania, con el post-COVID, señor Galeano, que también se me enfada, o con la incertidumbre que sin ninguna duda vamos a tener en los próximos años en nuestro país. Y todo eso puede afectar gravemente a los presupuestos a futuro de nuestra comunidad. La Unión Europea recupera las reglas fiscales, con lo que supone eso y con lo que supone el reparto de las déficits que haga el Estado entre todas las comunidades y entre todas las administraciones. Con una inflación todavía desbocada, más del 3% que salió ayer, con los precios de la energía todavía muy altos, con los tipos de interés por las nubes y con las previsiones de ingresos que hemos tenido que hacer con la IREF, ya que la ministra Montero no se ha dignado ni a cogernos el teléfono. Hemos sido prudentes tanto en los datos de PIB, con el 1,8, 5 décimas menos que este año, como con los datos de EPA, un 8,4. Por cierto, datos que han sido ratificados por la IREF, por Standard & Poor's y por todos los organismos que hemos consultado. En ingresos no me voy a extender mucho porque los hemos repasado en multitud de ocasiones. Del sistema de financiación recibimos 5.145 millones de euros. Pero sí quiero extenderme un poco más en la política fiscal. La política fiscal de este Gobierno, ahora que se han convertido ustedes en el adalid de que bajemos impuestos, el señor Soros está empeñado que cumplamos el programa electoral en un año y el señor Galeano también, la política fiscal no se puede hacer en un año. Nosotros nos presentamos al Gobierno, a las elecciones, con un programa electoral y hemos pactado con nuestros socios una senda de bajada de impuestos. Eso sí, en nuestra bajada de impuestos tenemos una línea roja, una, que es el mantenimiento de los servicios públicos. No haremos nada que pueda provocar que nuestros servicios públicos se pongan en riesgo. Este año hemos tocado sucesiones. Bien, no a mucha gente, pero es el primer paso. El año que viene, si no sucede nada raro, seguiremos con la senda de bajada en sucesiones. Hemos bajado patrimonio en la línea de todos los gobiernos autonómicos de este país y de lo que tiene el Estado. Que también podemos hablar, que se nos olvida muchas veces, qué pensaba el PSOE del impuesto de patrimonio. Luego lo podemos hablar. Hemos tocado donaciones porque entendemos que si aumentamos las donaciones conseguimos poner más dinero en circulación. Y hemos deflactado el IRPF un 5% que afecta a todos los aragoneses. Nos hemos comprometido a hacer una revisión en profundidad a todas las deducciones del IRPF. Las deducciones del IRPF, aparte de poner la nuestra de los gastos escolares, entendemos que actualmente hay muchas ineficaces, ineficientes y poco efectivas. A lo largo del próximo ejercicio nos comprometemos a traer una ley que englobe todas las deducciones que afecten a despoblación, al mundo rural, a la inversión y al ámbito social. Creo que es un trabajo que debemos hacer todos. Con respecto a la deuda, este presupuesto, actualmente tenemos una deuda de 9.092 millones de euros, 5.000 son FLA,
habría más FLA, pero el antiguo consejero, con buen criterio, pasó FLA a deuda normal para pagar menos intereses. Este año tenemos una menor amortización, que luego es neutro, pues luego se va a pedir, pues supone esa partida baja, ¿no? Pero tenemos un problema, que son los gastos financieros, que suben más de un 50%, como les decía antes. En política de gasto, podría gastar los 6 minutos que me quedan en hacer una amplia retahíla de todas nuestras políticas de gasto de este ejercicio. Señorías, como todos ustedes saben, cuando uno se pone a hacer el presupuesto del Gobierno de Aragón y te sientas en una mesa, y seguro que el señor Pérez Azadón me da la razón, te das cuenta que el 95% del presupuesto o más está comprometido antes de hacerlo. Y es así. Y es así. Y, lógicamente, un Gobierno legítimamente elegido decide en qué se gasta el dinero en ese 5%. Nosotros en políticas sociales es el más elevado de la serie histórica, supone casi el 60% del gasto de nuestro presupuesto y asciende a 5.058 millones de euros, un 7,66 más que el año pasado. Se destina a educación, que luego podemos hablar de educación, se dedica a salud, que luego podemos hablar de salud, y se dedica a bienestar social. Las políticas económicas destinamos 1.116 millones de euros, un 7,13% más. En infraestructuras y medio ambiente, 494 millones de euros, un 10,59 más. En política territorial, 150 millones de euros, un 18,42 más. En justicia, en ACAR, 400, y en Administración General, 455 millones de euros más, un 7,65 más. Y en gastos comunes, deuda y fondo de contingencia baja un 15% debido a lo que he dicho antes. Dicen que son poco ambiciosos. ¿Cómo serán los presupuestos anteriores si con estas subidas son poco ambiciosos? No sé qué aprobarían ustedes. Este presupuesto, como los últimos 4 presupuestos, está dopado. Y está dopado por los fondos europeos. Y lo veremos los próximos años. Por eso hemos hecho un esfuerzo muy importante en intentar suplementar aquellas partidas que van bajando de fondos europeos con la posibilidad que teníamos este ejercicio con los ingresos extras de la liquidación del año 2022, cosa que en los próximos ejercicios no podremos hacer, sobre todo en capítulos de inversión. En proyectos relevantes, a nuestro juicio, hay muchos, pero podemos destacar los 25,3 del Plan Pirineos, los 22 millones para la despoblación, los 19 para el Fondo de Cohesión, los 50 para infraestructuras educativas, el 1,5 millones para escuelas rurales, los 217 millones para la universidad, los 12 millones para la Facultad de Medicina, los 45 millones para listas de espera, los 4,2 millones para las ambulancias, el aumento de salud mental hasta 16 millones de euros, los 150 millones de euros para dependencia, los 90 millones de euros para discapacidad, las más de 200 plazas aumentadas en residencia, el mantenimiento de la inversión en carreteras a pesar del plan extraordinario de carreteras, los 7,2 millones de euros para el mapa concesional, los 12 millones para seguros agrarios, los 2,5 millones para incorporar a los jóvenes del sector agrario, los 15 millones para depurar aguas, los 5 millones aparte de 15 más para el Huerva o el incremento del 50% patrimonio cultural, aparte del dinero de la Romareda. Yo no sé si esto es dedicarse solo a Zaragoza o ser un presupuesto poco ambicioso, pero bueno, es nuestro proyecto. Me quedan 3 minutos y voy acabando ya con el compromiso de gastar escrupulosamente los tiempos. Creemos sinceramente que este primer presupuesto de la época del presidente Azcón es un presupuesto que sirve para el desarrollo de nuestra comunidad, que sigue o que vale como herramienta de futuro para el futuro de nuestra comunidad y tiene como objetivo la estabilidad y conseguir que nuestra comunidad siga siendo una comunidad fuerte dentro de nuestro país. Queremos ajustarnos a la realidad de Aragón, a la realidad del gasto de nuestra Administración, sin partidas infradotadas. Pues luego es engañarte, porque al final del ejercicio te acabas engañando y, por ejemplo, en concertada gastas lo que gastas. Queremos cumplir el año que viene el objetivo de déficit y de estabilidad para conseguir un Aragón más estable, más fuerte y con más futuro. Hemos hecho un presupuesto cumpliendo el objetivo y cumpliendo nuestros compromisos lo más social que hemos podido, con incremento de casi el 10% en educación, en sanidad y en servicios sociales con nuestros recursos propios. Queremos ofrecer a los aragoneses una fiscalidad justa, iniciando una bajada progresista de impuestos. Y queremos consolidar la fortaleza económica de Aragón para seguir atrayendo inversiones y riqueza a futuro. Nos proponemos ejecutar el 100% de los fondos europeos
y queremos, sobre todo, solucionar los problemas de los aragoneses. Señorías, yo creo que todo objetivo de un político es dejar un país mejor para nuestras familias, para nuestros hijos y para nuestras hijas. Queremos dejar un Aragón mejor dentro de una España mejor. Señorías, vivimos una época complicada, compleja y en algunos puntos desgarradora. La Constitución que nos dimos, la Constitución que nos dieron nuestros padres a aquellos que no la votamos, que creo que somos la mayoría, nos ha dado herramientas para conseguir, herramientas financieras, ante todo, para conseguir los mayores 40 años de libertad, de igualdad, de respeto y de desarrollo económico. Un país es un gran país si consigue mantener la libertad, mantener la igualdad, mantener el respeto y, sobre todo, si consigue redistribuir la renta entre unas regiones y otras para conseguir que las regiones más desarrolladas, más ricas, puedan ceder dinero a las regiones con más dificultades. Un español no es diferente por nacer en una comunidad u en otra. Un español no tiene unos privilegios por nacer en un sitio u en otro. Somos todos ciudadanos libres e iguales. Y el objetivo de estas Cortes, y el objetivo desde el ámbito económico, desde la Hacienda de estas Cortes, del ámbito de la gente trabajando por las Cortes, es conseguir que en los próximos 4 años hagamos presupuestos y tengamos los fondos y los recursos suficientes para conseguir que un aragonés sea igual de libre que cualquier ciudadano del resto de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Es el turno ahora para los grupos parlamentarios o agrupaciones parlamentarias que van a votar en contra de los presupuestos, que se oponen a los presupuestos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Socialista votará en contra de unos presupuestos que constatan que Azcón no tiene ni ha tenido nunca un proyecto para Aragón y que con sus promesas ha mentido a los aragoneses. Señorías, si algo han demostrado las diferentes comparecencias que hemos tenido durante estos días es que ustedes no son ningún gobierno del cambio, sino más bien de un auténtico cambiazo, que ustedes con estos presupuestos vienen a incumplir con sus promesas electorales, con su relato de oposición de aquí de estos últimos 4 años y, por qué no decirlo también, señorías de Vox, vienen a incumplir con ustedes. Eso sí, cumple Azcón, el señor Azcón cumple con quien más tiene, con sus compromisos fiscales hacia los más ricos, desmontando, señor Azcón, con esa acción fiscal, ese falso relato sobre el infierno fiscal aragonés. Y son, señorías, un no rotundo a sus propias enmiendas, a las enmiendas, usted no estaba, señor consejero, pero estaban muchos de estos otros. Y esas enmiendas a las que el señor Galeano pasaba un rodillo por aquel entonces, pues no ha sido ahora mismo el señor Galeano el que ha aplicado el rodillo, sino que el rodillo lo ha aplicado el propio consejero de Hacienda a las enmiendas que presentó al último ejercicio, incluida su enmienda fiscal, luego me referiré. Y seguramente lo harán, señor consejero de Hacienda, por prudencia presupuestaria ahora, porque usted considerará que aquellas enmiendas eran imposibles de aplicar. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estaban mintiendo entonces a los aragoneses con sus propuestas o mienten ahora diciendo que no pueden aplicarlas en este presupuesto? Es, en cualquier caso, una falsa disyuntiva. Señorías, venimos de un debate previo, el del techo de gasto, en el cual apoyamos unas previsiones de ingresos porque nos sentimos corresponsables con ellas. Somos conscientes de haber contribuido
a ese volumen de ingresos que configura, señor Azcón, el mayor presupuesto de la historia de esta comunidad. Para ello ha sido necesaria, no le interesa demasiado al señor Azcón ver de dónde venimos, por ello ha sido necesaria una gestión eficiente de los gobiernos socialistas, con especial mención a la gestión económica del propio presidente Lambán. Y miren, el señor presidente de CaixaBank hace escasamente unos días alabó dicha gestión. Allí estaba la señora portavoz Maite Pérez en un desayuno que yo creo que se le atragantó a algunos de los comensales. Abro comillas, decía el señor, como digo, presidente de CaixaBank: Aragón cuenta con una posición ventajosa gracias a su apuesta por las renovables y por una logística que ha evolucionado hasta convertir a la comunidad en un foco de atracción de inversiones innovadoras. Eran sus palabras textuales. Palabras que caerán como una losa sobre los intentos del actual gobierno de Azcón y de la propia alcaldesa Chueca de vendernos esa maravillosa colaboración ahora entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, tratando además de adueñarse de algunas de las inversiones recientes anunciadas ahora, formalizadas ahora, pero trabajadas desde hace tiempo, como ha sucedido con Microsoft, con Lidl, etcétera. Anuncios, decía la señora Susín y la señora Vaquero, propaganda electoral del señor Lambán, pero que se han hecho realidad en beneficio de tantos y tantos aragoneses. El apocalipsis que decían y ahora una tierra prometida. Pero mira, a diferencia de estos últimos años, señor consejero, no voy a tratar yo de dudar de sus previsiones de ingresos ni del cuadro macro que nos pueda aparecer en el informe financiero, trabajado a la par desde la autonomía, desde la AIREF. Y, por supuesto, no voy a dudar de las previsiones de ingresos del director general de tributos. Solo faltaría. Incluso le digo algo más. Me huelo que hasta se guardan un poquito, se guardan algo. Y eso tiene su aquel. Quizás en los momentos en los que los tipos eran cero, podríamos hablar, pero en momentos en los que los tipos están como están, no me diga que igual quedarse algo y acudir a deuda no es del todo responsable. Pero mire, ¿sabe lo que dicen de mí mis compañeros, señor Bermúdez de Castro, así en tono un poco graciosillo? Pues que soy buen comedor, que me trago todo. Es verdad, si yo lo confieso y si además pienso que me viene el metre y me dice que no queda nada más, pues me quedo satisfecho, es verdad. Pero como vaya por el pasillito hacia la cocina y vea que allí quedan más raciones, me daré un poco con el desengaño, ¿no? Pues mire, señor Nolasco, me da la sensación de que a ustedes les ha pasado algo de esto, que les han dicho que no hay más, que se han quedado satisfechos y creo que les han dado las migajas. ¡Ojo, las migajas! Las migajas, señor Nolasco, si es que él está satisfecho, si en el fondo es que está satisfecho, si lo dijo en su comparecencia, que no le importa que le den más, señor Nolasco. Usted ya tiene el coche nuevo en la oficina, pues fíjese, señor Nolasco, esto con los presupuestos históricos los presupuestos históricos. Aviso a navegantes, ojo, ya tenemos el coche, pero en otro momento en el que no hubiera unos presupuestos históricos, al señor Nolasco no le llega ni para reparar el filtro de partículas, señorías. Y ya que hablamos de Vox y de ingresos, sigamos con un tema fiscalidad también en este presupuesto, como un tema importante en este presupuesto, como es la fiscalidad. Una reforma fiscal, señor Bermúdez de Castro, debatiremos sobre las reformas fiscales y lo que usted piensa de las que hacen ustedes y de lo que piensa de lo que hacemos nosotros. Pero su reforma fiscal aquí recogida es injusta, clasista y nada progresiva. Y le voy a decir una cosa que no la digo yo, que también, que la decía Vox cuando presentó lo que presentó el año pasado en su propuesta fiscal sobre la deflactación. Decía Vox: es que deflactar no es rebajar impuestos. Es decir, ustedes al único que le han beneficiado con la deflactación, no al único, han beneficiado a estas rentas de 50.000, benefician por igual por debajo de 50 que al de 300.000, se lo compro, pero ya veremos a ver el año que viene, cuando entre en vigor la deflactación, a quién de esos de abajo se van a venir beneficiados después de que las medidas que ha tomado el Gobierno central, junto a las que las tomó el Gobierno anterior de Lambán,
dejarán de tributar a muchos de los que se podrían beneficiar de esa deflactación. Por tanto, sí, señor, ya lo confirmaremos, ya verá con los datos, sí. Pero mire, si es que lo más curioso es que ustedes han pasado de ofrecernos una enmienda fiscal el año pasado para situar a Aragón, como decían, en la media nacional, que suponía un ahorro de 140 millones de euros, que debía aplicarse de manera inmediata, necesaria, no gradual, no era gradual este año, el año... No, inmediata, para el ejercicio de 2023. Y eso lo ha reducido en 100 millones, o sea, su reforma se ha quedado en torno a los 30 millones. Lo nuestro era maquillaje. ¿Qué es esto? Porque la nuestra se está valorando en un entorno de 50 millones, como les dijimos. Pero Azcón lo que hace es aprobar en este presupuesto una reforma fiscal 5 veces menor que la que proponían entonces a ese presupuesto. Eso sí, sobre la inflación y el alza de precios, los aragoneses el próximo año no se van a ver aliviados en nada de las medidas que tome el señor Azcón. No les va a compensar en nada, pero vamos a favorecer a entre el 0, y el 1,5% de la población aragonesa con sus medidas en sucesiones y en patrimonio. Es decir, juntándolos todos, yo creo que caben en el patio de los Naranjos, señor consejero. En el patio de los Naranjos igual nos queda hasta sitio. Pero en el fondo si yo le comprendo, señor Bermúdez de Castro, si yo le comprendo, porque para dormir bien todas las noches yo creo que se necesita hacer una reforma fiscal comedida, equilibrada. Eso sí, usted decía, lo dice en el articulado, que la fiscalidad en Aragón es injusta y que habrá una variación gradual hasta que lleguemos a la justicia fiscal. Entonces, ¿no van a hacerla ya justa desde el minuto 1? A pesar de ser este el mayor presupuesto de la historia, cuando nos falten, como ustedes dicen, presupuestos, ¿les dará para hacerla justa al final del camino? Veremos. Les dijimos que ese apoyo al techo de gasto no era un cheque en blanco. Eso sí, era mucho más, señorías del Partido Popular, era mucho más de lo que nosotros recibimos en los peores momentos, incluso de la pandemia, en los peores momentos que hemos vivido en estas Cortes, en las peores pandemias, escenarios de guerra, etcétera, solo llegaron a abstenerse. Esa es la gran diferencia entre unos y otros en la oposición. Desgraciadamente es un apoyo del techo de gasto que desde el primer momento no encuentra reciprocidad en alguno de sus comportamientos como Gobierno. En quizás, señor Bermúdez de Castro, lo más necesario y elemental para una buena relación Gobierno-oposición, en el trato y en el respeto que se da a esta Cámara, a las obligaciones de un Gobierno con esta Cámara, pero también al respeto de unos usos y costumbres hechos durante ya mucho tiempo. Decía el consejero de Fomento, el señor Octavio López, y el propio director general de Relaciones Institucionales en una comparecencia previa a las de presupuestos: esta es la casa de la oposición. Pues menos mal, menos mal. Miren, señorías del Partido Popular y de Vox, desde que Azcón gobierna en el Piznatelli, han tomado este Parlamento como un patio trasero de ese Piznatelli. Han roto con prácticas de consenso y han copado informativos, titulares, portadas, pero no por el consenso, por los grandes acuerdos, no. Los han copado por desplantes institucionales, por ceses discrecionales, por tuits como mínimo trasnochados, incompatibilidades sin aclarar. Señor Azcón, también esto queda convalidado por las urnas, por su victoria electoral. Y esto se traslada al presupuesto, señor Azcón. Tiene forma en el presupuesto, en el propio articulado, porque si leemos el articulado, ¡oh, sorpresa!, nos encontramos con un rodillo a las enmiendas que ustedes presentaron en el anterior presupuesto al articulado, más de 40 enmiendas que, según la señora Baquero y la señora Susín, eran absolutamente necesarias para mejorar la transparencia, para mejorar la rendición de cuentas con esta Cámara. Pues ahora que han podido, señora Baquero, señora Susín, que no se encuentra con nosotros, no lo han hecho. Porque donde había, por ejemplo, una
un plazo de rendición de 3 meses, lo ampliamos a 4 meses. Donde había un mes de plazo para remitir según qué información presupuestaria, lo pasamos a 3 meses. Y aún me acuerdo de aquellos 15 días del informe de la intervención general. Mal asunto para tener confianza con nosotros, señorías del Partido Popular. ¿Y con qué discurso de usted, señor Azcón, nos podemos quedar nosotros, este grupo, si no cumple ni con sus propias enmiendas que formularon no allá en época de Trajano, no, hace aproximadamente un año? También socava nuestra confianza cuando leemos una exposición de motivos que no es muy de nuestro gusto, señor Bermúdez de Castro. No, sobre todo de cómo comienza. Usted lo ha vuelto a decir, hay una exposición de motivos que nos señala unas carencias iniciales en las consignaciones presupuestarias. Por cierto, los propios informes de intervención general no decían nada de eso, al menos en aquel entonces, al inicio, incluso cuando se traspasan los poderes, usted lo sabe como yo, no se decía eso, no decían eso la IREF, no decía eso Standard & Poor's, que también ya usted lo empieza a nombrar. Todo lo contrario, hablaban de buena gestión presupuestaria. Pero mire, capítulos 1 y 2, esto es muy fácil, a pecho descubierto. ¿Me puede usted asegurar, señor consejero, que los capítulos 1 y 2 de Educación y de Sanidad están bien armados y no necesitarán de modificaciones presupuestarias? Hoy es la oportunidad de decirlo, no ahora. Pero mire, de momento, fíjese que empezamos mal, porque en la comparecencia de Educación los señores de Vox ya le han pedido más. Ya le han planteado una enmienda en la propia comparecencia de la consejera de Educación. El señor Ciriac, que quizás sería el que menos obligación tiene, por eso de guardar coherencia con los discursos, ha hecho un discurso coherente con lo que pedía Vox en su día y nos pide o pide al Gobierno que se lleven a cabo aumentos de sueldo, equiparaciones de sueldo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa de esto el señor Azcón? ¿Qué va a decir el señor consejero de estas demandas iniciales? ¿Será una subida gradual de sueldos para lograr también la equiparación? ¿Planteará que no es necesario, que no es prudente ahora llevar a cabo esa devaluación? Miren, señorías, si algo ha caracterizado sus primeros 100 días de Gobierno ha sido una inacción preocupante, ha sido una inacción y una rendición de cuentas inusual, pero por lo negativo. Ustedes han considerado prácticamente 5 meses del calendario desde aquella fecha que tomaron posesión como esos partidos de baloncesto que uno pierde de 30 puntos y se califican como los minutos de la basura. Y ustedes son responsables desde esa fecha de agosto de ese presupuesto que heredan, para bien y para mal, de todo lo que queda de ejecución y no, o bueno, salvo que quieran hacer otra cosa con esos 5 meses que ya veremos al final del camino en que los han traducido. Y, señor Bermúdez de Castro, acabo esta primera intervención. Es verdad, usted decía, no sé por dónde lo dice, estos son ingresos que vienen de los impuestos de los aragoneses, ¿no? De los aragoneses, por supuesto, de estos años atrás. Claro, ¿no? Si no lo decimos en sentido contrario, los impuestos, los fondos propios que nutren esos impuestos, la financiación. Lo que le falta decir es que la mayor parte de esos ingresos que vienen a través de esos impuestos tienen detrás una gestión y una serie de medidas que han tomado tanto los gobiernos socialistas como de Madrid como de aquí. Aquellos que decían ustedes que iban a acabar en las colas del hambre, en el apocalipsis, etcétera, etcétera. Acabo esta intervención y en la siguiente llevaré a cabo un repaso más pormenorizado de los diferentes departamentos que componen el presupuesto. Gracias. Gracias, señor Galeano. Por la agrupación parlamentaria. Van todos. 15 minutos y a continuación turno en contra. Claro. Puede contestar individualmente. Puede. Vale. Turno entonces del señor consejero. Tenía. Sí, puede responder. Puede responder Pero no lo había, como individualmente. no lo había dicho, claro. Es en la réplica. Que no nos has avisado, Roberto. Puede optar por respuesta individual. Pero no lo has dicho. No nos habías tenido que avisar porque el guión que lleva la presidenta, sí, pero el guión que lleva la presidenta es otro. ¿No? Señor consejero, su turno.
de réplica, 10 minutos. Contesta. Mire si es gracias, señora presidenta. Señoría, mire si es previsible, señor Galeano, que me traía sus respuestas preparadas. Yo, que no me preparo los debates, las traía preparadas porque sabía lo que me iba a decir. Mire, vamos a hablar primero de impuestos. Hay algunas de ustedes que cuando yo me fui aquí eran súper moderadas, pero se han convertido en más de lo mismo. Yo alucino, de verdad. Mire, hablamos de impuestos, señor Galeano. El impuesto de patrimonio recae en las clases medias. Repito, el impuesto de patrimonio recae en las clases medias. El impuesto de patrimonio, incide desigualmente en el tratamiento fiscal de los españoles. Es un tributo extraordinario. Lo quitamos porque es un estímulo para que en España no se penalice el ahorro que representa el pago de este impuesto injusto. ¿Sabe quién decía esto, señor? José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, repito, es un impuesto que recae en las clases medias y te penaliza, y lo quitó. Y lo volvió a poner en el año 2011 para intentar ganar las elecciones que el recordado Rubalcaba no ganó. Yo sé perfectamente, cuando habla usted de los presupuestos de la mentira, yo sé perfectamente lo que es el primer año de oposición, porque yo lo he vivido. Sé perfectamente lo que es ser consejero de presidencia y luego ser obligadamente portavoz del grupo. Lo sé. Y sé lo complicado que es debatir el primer presupuesto. Y sé, no lo hice yo, lo hizo Antonio Suárez. También ha recordado Antonio Suárez, no porque esté mal, porque era un gran diputado. Y si es complicado rebatir un presupuesto ajustado, como el año 16, complicado, porque tú has hecho tus políticas y te las pueden echar en cara y tú más, ¿qué complicado no lo es rebatir un presupuesto histórico en Aragón? ¿Qué es lo que ha pasado a usted? Usted aquí me decía el señor López, te decía vaguedades, imprecisiones, lemas y consignas pactadas previamente. Es que usted ha estado 15 minutos aquí y ha hablado 1 minuto de partidas de gasto que usted duda de ellas. Pero es que usted aquí, hoy, no ha hablado de ningún solo proyecto de inversión, de ni uno solo que usted esté en contra. Miren, si su mayor problema es la rendición de cuentas, lo vamos a enmendar. El otro día el señor Soro en comisión dijo que estaba satisfecho con la rendición de cuentas y con las medidas tomadas en este gobierno. Te agradecía. Si su mayor problema es, te decía algunas por aquí, que si el mayor problema es ese, señor Galeano, lo enmendamos. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué más me da a mí dar cuenta 3 meses antes o 4 meses antes? Lo vamos a hacer. Si ese es el problema, lo hacemos. Mire, como le decía yo, cuando uno está en el primer año de oposición es muy complejo. Si yo me veo reflejado en la señora Pérez, cada uno como es. Yo y la señora Pérez nos conocemos hace muchísimos años, en sitios que lo pasábamos muy bien, y yo me veo perfectamente reflejado en ustedes. Consejero de presidencia, ella consejera de presidencia. Portavoz del gobierno, ella portavoz del gobierno. Posible sucesora, posible sucesor. Espero que no acabe como yo. Digo, aplicando 155, no una posición, pero bueno, yo me refiero que yo los entiendo y los veo con cariño. Pero el primer presupuesto, no puede usted aquí y no decir nada en contra del presupuesto de enjundia. Nada. No ha dicho ni una palabra de sanidad, ni una palabra de servicios sociales. Me dice que lo va a decir en la segunda intervención. Pues dígamela. Dígamela en ese 5% que podemos opinar. Dígame que usted hubiera hecho diferente. Mira, el otro día, el señor Alastruey, en la comisión de la señora consejera de presidencia, se le ocurrió decir que el Vive Latino, que era una ocurrencia nueva. Mira, el señor Vive Latino, señor Alastruey, el acuerdo está firmado por el señor Faci en el año 2022. En el año 2022. Es más, lo tengo ahí, se lo voy a dar. Lo tengo ahí escrito y se lo voy a dar. Claro. Y firmó 2 acuerdos. Uno en diciembre del 22, el 17 de diciembre, en plena tramitación presupuestaria. Otro en junio y pidió una modificación presupuestaria, la pidió 2 veces. Una en julio del 23, y el señor Pérez Anadón, con buen criterio, la denegó, y otra el 8 de agosto del 23. Ese señor, el presidente del Gobierno, inició el debate de investidura el día 9.
El señor Faci, el día 8 pidió una modificación presupuestaria para poder pagar el Vive Latino. ¿Sabe con qué pedía la modificación presupuestaria? Con la mutualidad deportiva de los padres que pagan los juegos escolares. ¿Vale? Y está allí y luego se lo damos, aparte de llevarse las entradas. Pero eso es otro tema que es tan cutre que no merece la pena ni decirlo. Me dice usted si con las partidas de gasto del capítulo 1 me decía de educación. Mire, en educación es que yo no sé cómo entra allí, de verdad. Es como meterse en la boca del lobo. Yo hoy no pensaba hablar de educación, pero ya que vamos a la educación, podemos hablar estos 4 minutos, los 10 suyos y los 10 míos. Todo gobierno hace cosas bien, cosas mal y cosas regular, como todos. Y nosotros cuando nos vayamos del gobierno haremos cosas mal, cosas bien y cosas regular. Y no reconocerlo es absurdo en el ámbito político. Este señor, el señor Pérez Anadón, hizo cosas bien, cosas mal y cosas regular. Y nosotros las cosas que hizo bien, que no son pocas, las vamos a continuar. La Oficina de Control del Gasto y, sobre todo, intentar aplicar 3 informes que pidió de sanidad, de educación y de... Sí, no se ría, que le ponía caldo el informe de educación, no se ría mucho. Y del tema de la universidad. Mire, en educación, como dice, decir hacemos cosas mal, dice, y usted lo conoce bien ese informe, que en sanidad, en educación, desde el año 2013, nosotros presupuestábamos mal. Y en el 16, y en el 17, y en el 18, y en el 19. ¿Vale? Lo dice el informe, lo dice la IREF. Léaselo, está en la página web. Es súper curioso el informe. Yo hablo con todo el mundo. Vale. Te le queda poco ahí, relájese. Continúe, señor consejero. Sí, yo soy súper tranquilo, señoría. Estoy súper tranquilo. Pasé momentos más nerviosos, no se preocupe. Cuando uno habla de educación, yo le puedo asegurar que este año en las partidas del capítulo 1 de educación, con el dato que tenemos, vamos a cubrir todo el capítulo 1 y vamos a cubrir la rebaja que hizo el señor Faci de las horas y la contratación de los 1.100 profesores. Y si no llegamos, como se ha hecho siempre, dispondremos de la sección 30 para poderlo cubrir. Usted sabe que históricamente, señoría, no se cubrían las partidas del Departamento de Educación. Usted no me va a decir nada, y seguramente luego Podemos, Izquierda Unida o el señor Solo me lo dirán, que este año dedicamos mucho más a la concertada, muchísimo más a la concertada. Usted sabe perfectamente, señor Galeano, de la concertada, excepto cuando hizo el informe el señor Pérez Anadón, desde entonces estaba mal presupuestada y se empezó a presupuestar bien a partir del año 20, a partir del informe, ¿vale? Y eso es así, Entonces, yo le digo, en capítulo 1 sí que entendemos que con esa partida es ajustada. En comisión, no sé quién fue de ustedes que me echaba en cara la subida, lo tengo por aquí, la subida, me hace aquí unas sábanas que luego para leerla es complicado. Nosotros en capítulo 1, porque decía, es que ustedes solo suben el capítulo 1. Nosotros subimos en capítulo 1 250 millones de euros. Tenemos en gastos de personal en el Gobierno de Aragón 2.937 millones de euros. Subimos 250 millones de euros con respecto al año pasado. En sanidad subimos 106 millones de euros. Cubrimos la carrera profesional, me dice el consejero. Y en educación subimos 87 millones de euros. Sí, señor. ¿Cómo estaría dotado el Departamento de Sanidad y Educación para que tengamos que subir 106 millones y 87 millones de euros? ¿Cómo estarían dotados hasta ahora, señor Galeano? Y esto ustedes gobernando con este presupuesto lo hubieran hecho igual. Lo hubieran hecho igual, señor Galeano. Mire, los proyectos de los gobiernos son cuando... Yo me acuerdo que el señor Morlán, Víctor Morlán, con el cual tengo una excelente relación, siempre decía, inauguración de las autovías, que las autovías son cosas de todos, las empiezan unos y acaban otras. Oiga, ustedes no son los descubridores de la logística. No. La logística no la descubrió Javier Lambán, de repente se le ocurrió. Lambán, no. El primer presidente que dio un impulso a la logística fue Santiago Lanzuela. Y es así. De un pequeño germen tenemos lo que tenemos, pero es que olvidar el pasado tampoco lo veo muy justo. La verdad que al principio cuando decía, el acuerdo barato de Vox, ¿no? Oiga, si a usted el acuerdo de Vox le parece barato, ¿usted cómo califica el acuerdo con BNG? ¿Y cómo califica el acuerdo de Gobierno Central con Coalición Canaria?
Y como digo económicamente, ¿eh? ¿Y cómo califica el acuerdo con el PNV? Usted que ha sido diputado nacional y es una persona leída. ¿Y cómo califica el acuerdo con Convergencia y Unión? O sea, con Junts. Y ya, por echarnos unas risas, ¿cómo califica el acuerdo del diputado del señor Soro? Ese, que es su mayor... que hoy decía en Twitter, es la primera vez que está el canfrán en el acuerdo de gobierno. ¿Pero qué está leyendo este hombre? Que toda la vida está el canfrán. Es que es una auténtica tomadura de pelo el acuerdo del señor Puello, que luego nos echaremos una risa, porque tenemos un montón de tuits, y este nos va a dar jornadas de gloria, señor Soro. Jornadas Vaya de gloria. concluyendo, señor consejero. Jornadas, es que cada día es, vamos, su virtud. El otro día decía que iba por la calle y la gente le paraba y le decía, qué gran diputado eres. Sería a las 3 de la mañana de copas con dos amigos. Bueno, es increíble quién le pudo decir eso. Qué gran Señor consejero, su tiempo, por favor. En fin, señor Galeano, que seguimos en el turno de... Perdón, me he pasado, luego lo perdono. Que luego seguimos debatiendo, que con usted es un gusto debatir por el tono y por su forma de actuar. Gracias. Gracias, señor consejero. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. No. Réplica. Ah, réplica. Bueno, la ordenación del debate de hoy ha sido un poco penosa. Turno de rúplica, de dúplica del señor Galeano, Partido Socialista. Señor Galeano, tiene su turno de palabra por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Es que no sé yo quién tiene que vender más el estoy en contra, estoy a favor, porque sí, claro, si me está diciendo, señor Bermúdez, que no puedo vender yo aquí según qué manifestaciones contrarias a este presupuesto y me empieza a hablar más de los acuerdos de gobierno de PSOE con BNG y con no sé quién y tal, más que incluso con las propias partidas y los propios gastos de este presupuesto, pues usted mismo se delata. Pero fíjese, dice, no, hombre, es un presupuesto histórico, es un presupuesto que ustedes, claro, 95% del presupuesto tendrían que estar de acuerdo, etc., etc. Y ya le he dicho antes, usted no estuvo aquí durante los últimos 4 años, pero presupuestos históricos han sido año a año. Y me gustaría que comparase mi discurso con los discursos que soportamos de algunas otras portavoces estos últimos 4 años. Y con pandemia incluida y con una inflación que si usted considera ahora que es una inflación desbocada, la otra era sideral, no sé cómo calificarla. Pongamos las cosas en su sitio, señor Bermúdez. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más en el presupuesto. Un presupuesto que, como le decía en un principio, lo que deja entrever es que en el 14 de agosto o a mitad de agosto les pilla a ustedes y al señor Azcón con desconocimiento total de lo que es esta administración y lo que es más preocupante de lo que es Aragón y de lo que es Aragón. Por ejemplo, seguimos con el proyecto Romareda en ese estilo oscurantista que nos tiene acostumbrados el señor Azcón cuando trata la Romareda. Porque ¿dónde está la Romareda? No, sí, ya, enfrente de mi reserver. Pero digo que yo soy de aquí y lo conozco. No, hombre, pero lo digo por buscar. ¿Y cuánto tenemos que buscar? ¿Cuántos son? Sí, pues no se ría, señor Azcón, con lo del enfrente del hospital, que como nos retrotrayéramos aquí unos años, lo del enfrente del hospital, y usted y yo sabe de qué hablamos. Por cierto, ¿se ha reunido la bilateral para tratar este presupuesto entre la capital, entre la señora alcaldesa, la señora Chueca y el Gobierno de Aragón, o se ha auto-reunido con usted mismo, señor Azcón? No lo digo si va a seguir usted pidiendo eso del IMAR que usted pedía tiempo atrás, el vertedero de Valmadrid, el impuesto de vertido, más o menos 50 millones de euros. ¿Le va a decir que no el Gobierno de Aragón? ¿A usted? Digo, al alcalde, a la alcaldesa. Mire, ustedes han vivido de rentas hasta ahora, incluso se han querido apropiar, señor Bermúdez de Castro, algunos se han querido apropiar de la gestión que las generó. Pero ahora ya estamos en un presupuesto, hablemos, a mí no me gusta hablar de cifras en un presupuesto, yo qué sé, sería así de raro, pero inversiones reales, vale, la recorta, menores, en un presupuesto histórico. Oiga, ¿sabe cuánto crece la I+D?
en este presupuesto? ¿Sabe cuánto crece la I+D? Ya lo pueden estar buscando. Sí, sí, ya lo pueden estar buscando. En azul y rojo, lo rojo, ahí sale, no el PSOE, digo. La nombró la consejera de Educación, creo que hizo algún comentario, pero gasto corriente, ese que hablaba Vox y altos cargos, sí, ese sí que lo veo. Mayor. Otro cambiazo, señor Samper, señor Nolasco. El señor Nolasco se ha ido ya, ¿Qué proyecto de cambio de impulso económico era este, señor Azcón? Si no fuera por el dinero extra de la liquidación extra y de los fondos europeos. Hablando de fondos europeos, miren, no me negarán que ustedes, señorías del Partido Popular, en materia de fondos europeos, empezaron mal. También hemos estado aquí 4 años, señor Bermúdez de Castro, 4 años. Empezaron ustedes mal, se les atragantaron. En esa particular digestión que ustedes hicieron en la pandemia, se les atragantaron y luego han ido perdidos con el discurso, que no sabía si venían o iban. Mire, yo estaba pensando, preparando la intervención, digo, esto me viene bien, como están Vox, les gusta la caza y la pesca, ¿saben aquella serie de Jara y Sedal? No sé si existe todavía. Pues en lugar de hacer la suelta del salmón, podían hacer la suelta del Partido Popular, nadando contra corriente con los fondos europeos. Parece que lo que iban para allá, ahora vienen para acá. Decía la señora Vaquero que se han asignado 1.000 millones. ¿Y dónde están? Pues mire, me leo el informe financiero, el suyo, de ese presupuesto, y dice 1.600 millones. 1.300 de MRR, ahora sí que están ya. Lo dicho, como el salmón. Pero hago bien en sacar el tema de los fondos europeos, fondos extras, porque decía también mi buen amigo el señor Octavio López, ¿y qué haremos cuando nos falten? Porque tiene capacidad de vender su presupuesto, aunque le toque poco, y sin fondos europeos, pero él es echado para adelante y vende ahí carreteras, y vende el plan de carreteras que decía el señor Susín que era lo que era hace un año. Pero él, tremendo, genio y figura. Ustedes saben. Sí, es que es muy. Cuando faltan los fondos europeos, ¿qué haremos? Hombre, pues de cara al futuro es difícil saber. Y me dicen que hablo del pasado y que no puedo ya. Lo que pasa es que hablar del futuro, ustedes saben mucho de esto, ustedes hablaron mucho del futuro, pero equivocarse un rato largo. Entonces, mire, cuando no haya fondos europeos y extraeuropeos, señor consejero, y usted siga con las rebajas fiscales, en teoría, graduales, pues pasará que los fondos propios de esta comunidad se verán disminuidos. ¿Y de dónde sacarán para los compromisos de gasto y lo que les diga la AIREF? ¿Sabe de dónde lo sacarán, señor Azcón? Pues su compañero ausente, de Nolasco, no, del señor Nolasco y de Vox, y del señor Nolasco y del señor Samper. Otros departamentos, por profundizar, señor Bancalero. ¿Usted cómo gestiona la sanidad? Que no es cosa baladí, por el capítulo 1, capítulo 2 que le decía antes, no es cosa baladí, y que además usted ya dijo en sus primeros días de gobierno que no iba a seguir la política de la señora Rudy, pues tiene ya todo nuestro afecto. Tiene mi afecto por llevar sanidad y por romper con la política de la señora Rudy. Y si cuadra el capítulo 1 y el capítulo 2 de su departamento, va a tener mi afecto, admiración, la apunta bien el que sabe, y el afecto mayúsculo del señor Bermúdez de Castro. Total. Pero ya les digo otra cosa, a usted y a la señora Pérez, la presión sobre sus cabezas en este ejercicio va a ser máxima. Que no les quiero poner más de la que tengan, pero fíjense, con el presupuesto histórico, habiendo dicho aquí en esa tribuna y en todas las comparecencias que el capítulo 1 y el 2 están bien dotados, ¡ay, imagínense que no llegamos! Pues no se preocupen, señora Pérez, señor Bancalero, no se preocupen que tendrán nuestro afecto, estén fuera o dentro del Consejo de Gobierno, pero tendrán nuestro afecto. Y hablando de afectos, señora Susín, que no está por aquí entre nosotros, también sabe que se lo tengo y mucho. Lo tengo. A usted también le tengo, señora. No empecemos aquí a comparar. El mío lo tiene, y el del consejero de Hacienda seguro que lo tiene también. Pero perricas la señora Susín, que le han llegado pocas.
Pocas. También hace como el señor López, que yo creo que tiene capacidad para vender ese departamento. Lo que pasa es que le ha tocado un trágala un poco curioso, y es que ha tenido que vender, entre otras cosas, de lo que más ha vendido son las transferencias que le llegan de más de dependencia, gracias al Gobierno de Sánchez, en caso de que lo haya, claro, porque lo que es vender una dirección del Mayor con un 60% para mantener la estructura, pues decía la señora Susino, ¿se acuerdan, queridos compañeros de bancada, aquello de lo fake? Estos son unos presupuestos fake. Pues esta es una dirección fake, señor. Otro departamento mal parado, el de Agricultura. Aún recuerdo aquellas palabras, señor Samper, de que usted iba a colocar el estatus de la agricultura y la alimentación de esta comunidad a la altura, por importancia, que seguramente la tendrá, pero bueno, a nivel de dinero, a nivel presupuestario, a la altura de sanidad y de educación. Se ha quedado un poco corto, ¿eh? Digo, señor Azcón, no, que será gradual, pero... Y usted ha movido las fichas, me faltan estructuras, cambio las fichas, aquí este departamento no es el que era, pero le faltan fichas y perricas, señor Samper. ¿Dónde están las ayudas directas? Las ayudas directas. No, sí, se las reclama el señor Izquierdo. Miren, me quedaron dos cosas claras en esa comparecencia. Una era esa, que le he dicho, y otra que el lobo está ahí por el Partido Socialista. Eso fue también un tema. Sí. Señor Blasco, no me olvido de usted. En Medio Ambiente también me quedaron claras algunas cuestiones, desde luego. Una, que lo del cambio climático, que sí, que no, que caiga un chaparrón, sí, señora Soria. Lo del IMAD, como no dijo nada, supongo que seguirán cobrando el IMAD a los contribuyentes aragoneses. No, lo digo porque el señor Celma también se pegó un año pidiendo la suspensión del IMAD por la inflación y por aliviar. Y ahora, otra, que si es capaz de hacerlo, señor Blasco, no se encuentra con nosotros, si es capaz usted de hacer un plan de choque en el INAGA con 300.000 euros, señor Galeano, tendrá usted, como decía antes, nuestro afecto e incluso nuestra admiración también, señor Blasco. Concluyo, señorías. Vamos a votar en contra de unos presupuestos, por si no queda claro, que son poco ambiciosos, efectivamente, que no impulsan nuestra economía y se limitan a vivir de las rentas. No son los presupuestos que hubiera hecho el Partido Socialista. Incluyen medidas fiscales injustas, clasistas, regresivas, que acaban con todo el esfuerzo del anterior Gobierno por aplicar rebajas fiscales justas, progresivas, equilibradas. Resulta surrealista que con el mayor presupuesto de la historia se recorten las cifras de inversión en fomento y en vivienda, que señor Galeano, su tiempo. Acabo, señora presidenta, la brecha entre Zaragoza y el mundo rural. Ante unos ingresos récords no aplican impulso a la digitalización, al conocimiento ni a la I+D, porque arrincona el papel de control de estas Cortes hasta niveles nunca antes vistos y porque, en definitiva, no podemos ser cómplices de esa estafa que supone y que representa a un señor Azcón autoenmendándose de una gran cantidad de sus propuestas de solamente hace un año. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, su turno de dúplica por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Yo siempre he entendido el debate de presupuestos como algo más serio, pero bueno, si lo convertimos en el Club de la Comedia, el año que viene vendré un poco más preparado. Yo pensaba que era el debate del presupuesto del año 2024. Entonces está usted, la señora Vaquero, la señora Susín y la señora Marín, usted le dejaron marcado de por vida. Si fuera más joven, tendría, de verdad, es decir, yo creo que esto es otra cosa. En fin. Mire, la Romareda está en el programa 612.2, Promoción y Desarrollo Económico, programa 6.122, y hay 20 millones de euros. Y hay 20 millones de euros que vienen de la venta de la parcela de Montepino, ¿vale? Y pusimos 20 millones de euros para el supuesto de que este año no pudiésemos constituir la sociedad antes del 31 de diciembre, con un principio de prudencia contable, hemos puesto 20 millones a sabiendas que vamos a gastar 5. Y ya anuncio, en el año 2023, y lo digo porque hay algún portavoz del PSOE que va piando por todos los medios de comunicación diciendo lo van a meter en déficit, lo van a meter en déficit. No. Con la venta de la parcela de Microsoft, no se le puede aludir al señor Pérez, que no usted. Claro.
Con la venta de la parcela de Microsoft, no espera usted, la venta de la parcela de Microsoft es donde vamos a sacar las plusvalías de allí y de los fondos de la CEPA para pagar a Romareda, ¿vale? Entonces, claro, ahí está, lo dijimos ya en comisión, que no se debió estar muy atento, y lo repetimos aquí. Programa 612.2, promoción y desarrollo económico, 20 millones de euros. Y el plurianual lo aprobaremos en Consejo de Gobierno y pondremos 5 en el 25, 5 en el 26 y 5 en el 27. Y pagaremos Pinilla, para que se pueda poner usted la manera también, pagaremos Pinilla, pagaremos el campo de fútbol de Teruel, que a usted aún no lo ha pedido, pero lo vamos a pagar. Apúnteselo, vamos a pagar Pinilla. Mire, ahora usted reclama por Zaragoza, señor Galeano, ahora usted reclama por Zaragoza. Y el otro día el señor portavoz, en la comparecencia de la señora presidencia, se quejaba de los gastos de Zaragoza. Se quejaba de los gastos de Zaragoza. Mire, sí, estamos que lo orientamos. Tarazona también le damos 300.000 euros, señoría Pérez. Efectivamente, le damos 300.000 euros. El INAGA, lo que debería hacer el INAGA es presentar las cuentas. Porque explíqueme usted por qué el INAGA en los 2 últimos ejercicios no ha presentado las cuentas, no ha hecho rendición de cuentas. Explíqueme, ¿no? ¿Qué ha escondido el INAGA en el año 21 y 22 para no hacer la rendición de cuentas? Dígamelo. Usted se mete en las bocas del lobo siempre solo. Miren, y esto para los diputados del PP y de Vox, se quejan de que aumentamos el gasto corriente, ha dicho usted. Aumentamos el gasto corriente en 174 millones de euros, un 15%. Una barbaridad. De los cuales 118 millones de euros es el capítulo 2 de Sanidad. Dígame usted, ¿qué céntimo de esa partida recortamos? Dígamelo. Dígame usted qué céntimo de la partida de capítulo 2 de gasto farmacéutico hospitalario recortamos. Dígame una. En educación aumentamos 33,1 millones de euros en gasto corriente. Dígame usted lo mismo. ¿Qué partida recortamos de gasto corriente de sanidad y educación? Dígame una. Pues claro, aquí nos hemos echado unas risas, que si los más amigos de sanidad, los más amigos de educación. Hombre, mira, la obligación de un consejero de Hacienda, de cualquier gobierno, del señor Anadón, mío, y de si usted es el próximo consejero del PSOE, es controlar el gasto. Y usted bien sabe, y lo decía el señor Lambán, que una de las dificultades que tienen las comunidades autónomas, sin ninguna duda, es el control de la educación y de la sanidad. Y no por gastar menos, por gastar bien. Usted sabe que son los dos principios, con bienestar social, los pilares básicos del estado del bienestar. Y sabe usted que si no somos capaces de controlar bien los cupos, los gastos, de tener un profesorado y unos médicos bien pagados, bien reconocidos, pues tenemos un problema. Y si no somos capaces de tener un buen gasto farmacéutico, con poco derroche, con poco gasto ineficiente, tenemos un problema. ¿Y sabe cuál es el problema, señor Galeano? Y usted es una persona seria. Es cuando uno está agotando su ciclo la legislatura y toma medidas que afectan a los siguientes gobiernos, que afectan gravemente en el gasto. Y eso es lo que pasa. Y nosotros, de la señora Sira Ripollés, pues mire, no tenemos, pudo hacer cosas bien, cosas mal y cosas regular. Pero lo que sucedió en los últimos meses en el Departamento de Educación es inconcebible, señor Galeano. Es inconcebible. Se llegó a un acuerdo con los sindicatos que no pasó por Consejo de Gobierno, y que se publicó después de más de 7 meses de haber llegado al acuerdo, el día antes del debate de educación que iba a señalar Vaquero. Curiosamente, el Boletín Oficial de Aragón, manejado por quien estaba manejado, publicó ese boletín justamente el día de ese acuerdo, el día de antes de ese debate, sin haber pasado por Consejo de Gobierno. Se contrataron los profesores, 1.100 profesores al albur de ese acuerdo, ya no estaba el señor Pérez Anadón, sin informe de intervención, sin partida presupuestaria y ahora no dicen nada, y sin gasto de ningún tipo, y sin informe de ningún tipo. Nada.
Pero es más, escuche, señora Zamora, escuche. Sí que tuvieron el valor de contratar esos 1.100 profesores, pero no tuvieron el valor de contratar los profesores de educación especial. ¿Por qué? ¿Por qué contrataron los 1.100 profesores y no contrataron? Y llegó el colmo, y yo soy de pocas palabras gruesas, de la desvergüenza, de que este señor desmontó los barracones del colegio a sabiendas, estaba la hora sin terminar, un mes antes de empezar el colegio. Eso tiene nombre y apellidos, y eso no es un buen gestor público, y eso es no ser un tío leal con la administración a la que ha servido y le han pagado los últimos 8 años. Y eso es así, y no me pueden rebatir de eso ni una coma, y eso es así, No, hombre, es una forma de hablar, joder. Retiro la palabra joder de la diócesis. Yo acabo ya. Canal Caza sigue en Movistar Plus para su información, sigue siendo un canal. Nosotros... Es el turno del señor consejero. No establezcan debate, por favor. Voy acabando ya. Acabo ya. Mire, nosotros... Tiene más de 2 minutos, señor consejero. Pero le daré más tiempo por las interrupciones. Están estableciendo debate y he dicho que, por favor, es su turno y que no establezcan debate. No, que ahora no me corta, que estoy pensando. No, si yo a mí no le... A ver, yo acabo ya simplemente diciendo que en su intervención yo no he visto grandes diferencias de fondo con el presupuesto actual. Usted no ha criticado de fondo ningún gran proyecto del gobierno PP-Vox, ninguno. Por no hablar ni de cooperación al desarrollo, poco le importará, señor Galeano. No se ha metido en grandes temas de fondo. Ha sido todo estético. Es decir, si el problema es la rendición de cuentas, lo modificamos, señor Galeano. Si es que este presupuesto usted estaría de acuerdo al 99%, señor Galeano. Y usted lo sabe. Yo espero que el debate siga siendo bueno. Nosotros el trámite de audiencia, de enmiendas, ya le hemos dicho que íbamos, el trámite de enmiendas vamos a aceptar las enmiendas que sean de acuerdo. Es decir, ya lo sabe usted, por ejemplo, en el ámbito del Plan Pirineos, en el Sobrarbe, nosotros vamos a aceptar enmiendas que van a presentar ustedes. Creemos que es bueno mejorar el presupuesto en aquellos puntos donde entendemos que no está, que está cojo. Y lo último, por cierto, para otra de las que no hemos hablado mucho. Oiga, ¿van a pedir las mismas condiciones en dependencia a Aragón que las acordadas con el PNV y con el BNG? El pago de ese 50% lo van a pedir porque ahí no le veo ni cabecear ni bracear, allí callados como una puerta. ¡Pum! Callados como una puerta, callaos. Aquí callaos. Yo le espero que presente una PN en el siguiente pleno, tanto que protesta, pidiendo que Aragón sea igual que el resto del conjunto de España. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno ahora sí para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene su tiempo por 15 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. No se puede imaginar, señor Bermúdez de Castro, lo que me divierte verle tan obsesionado con mi compañero Jorge Pueyo. Lo tiene, le saca de los nervios. Me alegro muchísimo, seguro que el señor Sanz también. Es evidente que Sumar Aragón no podría estar mejor representado. El señor Pueyo va a dar mucho juego, no lo dude, pero lo siento, hoy no debate con el señor Pueyo, hoy se tendrá que conformar conmigo. Ya sé que doy menos juego y además, como le decía el señor Galeano, soy muy previsible, ya verá cómo soy muy previsible, pero es que usted también es muy previsible. Es que en su presupuesto no hay sorpresas, no las esperábamos. Es un presupuesto muy de derechas, de un gobierno muy de derechas, un presupuesto con las recetas de siempre. Es cierto, un presupuesto histórico,
récord en lo cuantitativo, gracias a la liquidación del sistema de financiación del 22, pero muy decepcionante en lo cualitativo. Es una oportunidad perdida. Más que realista, el presupuesto, insisto, es decepcionante. Ya puestos, podría haber sido usted coherente, ya se lo he dicho en alguna ocasión, con sus postulados liberales, podría haber sido el campeón del liberalismo y haber cerrado ese presupuesto en equilibrio presupuestario. Lo podrían haber hecho sin incurrir en déficit, sin aumentar la deuda. Lo han hecho, como sabe, otros gobiernos. Tenían una oportunidad histórica, pero no. Al final aumentan la deuda en casi 47 millones de euros. Ustedes son enemigos del déficit y la deuda, pero solo de boquilla. Al final, si pueden, incurren en déficit. Vamos a empezar por materia tributaria, porque usted lo que hace es una constante loa a la procrastinación en materia tributaria. Ya lo haremos. ¿Cuándo lo harán? ¿En el 26, cuando vayamos a volver nosotros? ¿Cuándo van a hacer esa rebaja que prometieron en campaña electoral y que estuvieron hablando de ella durante los 4 años, los 8 últimos años, las 2 últimas legislaturas? Mire, los presupuestos que ustedes presentan lo que demuestran es que era mentira lo que decían. Son el certificado de defunción del falso mito del infierno fiscal. En Aragón demuestran que no había infierno fiscal. Si solo quitan sucesiones a un centenar de hijos que reciben las herencias multimillonarias, si quitan donaciones a los ricos más ricos, que es lo que hacen con sus medidas, si el patrimonio se lo quitan al 0,5% de la población, a medio de cada 100, pues evidentemente esto no es tener que reaccionar frente a ningún infierno fiscal. Por cierto, espero que no piense como el señor Zapatero, que clase media son 400.000 euros. Yo no pago impuesto de patrimonio y ya se lo he dicho alguna vez. En mi familia, mis amigos, nadie pagamos impuesto de patrimonio. Eso, dijera lo que dijera el expresidente del Gobierno de España, no es clase media. Por cierto, una vez que el Constitucional ha dicho que el impuesto a las grandes fortunas es constitucional, ¿qué van a hacer con patrimonio? ¿Van a seguir acabando con él o como otras comunidades van a reaccionar y lo van a retomar? Creo que es una cuestión interesante para que hablemos. En IRPF, pues es así, es que no bajan que ya está bien hecha la reforma fiscal que hicimos la pasada legislatura, esa reducción de medio punto en los tramos hasta 50.000. Si con eso ya estamos en la media. Yo lo que le digo es que es falso que eso sea bajar impuestos. La deflación es mitigar los efectos de la deflación en la renta, pero no es bajar impuestos. Y le repito, si ustedes hubieran bajado más todavía lo que hicimos nosotros para estar en la media, los tipos en los primeros tramos se lo apoyaríamos. Vamos a hacer una enmienda, a ver ustedes cómo reaccionen a esa enmienda. En definitiva, no hay ninguna reforma fiscal, hay cosmética fiscal, pero ni siquiera botox, hay solo un maquillaje superficial en materia tributaria. Mire, la inmensa mayoría de los aragoneses notará sus medidas entre poco y muy poco o directamente nada. Claro que cualquier rebaja, por pequeña que sea en IRPF en el primer céntimo, favorece al más rico de Aragón. Eso, por supuesto, es la progresividad. Pero, insisto, no van a hacer una reforma fiscal que favorezca a la gran mayoría social. Esto es hacer política de clase, eso sí, es hacerlo con una campaña publicitaria muy eficaz. Ustedes consiguen que personas que jamás van a pagar sucesiones, que jamás van a pagar patrimonio, que jamás van a pagar donaciones, se crean que ustedes les van a bajar esos impuestos. Enhorabuena, lo hacen muy bien, pero mienten a la gente. Además, presupuestan los tributos con una técnica legislativa al menos criticable. No digo que sea ilegal, pero criticable, por decirlo suavemente. Computan 20 millones por un impuesto por la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos que diseñamos en el anterior Gobierno y que no existe, que no se ha aprobado, que no está en vigor todavía, no hay ninguna ley que lo regule. En esta materia hacen ustedes hacienda ficción. Les ha pillado el toro con el nuevo impuesto y esto demuestra el poco rigor con el que lo han hecho. Mire, el otro día se lo explicaba a la consejera de Presidencia en comisión. Incumplen descaradamente la ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. La vulneran flagrantemente. Aumentan de forma arbitraria el fondo. Lo aumentan 1,4 millones, a pesar de reconocer en la memoria que en aplicación de la ley 5/2022 no procede el incremento porque el índice de endeudamiento financiero es superior a 1,5%. Está muy bien que incrementen la financiación de los ayuntamientos. Las comarcas no han tenido la misma suerte. A pesar de ese incremento del 9% en el gasto no financiero, las comarcas se han congelado. A pesar de los recelos de sus socios, las comarcas son clave para nuestro medio rural, son prestadoras de servicios públicos a las ciudadanías. Tenían la oportunidad de haber incrementado la sección 26, no lo han hecho. Vuelvo a financiación municipal. Si quieren incrementar financiación municipal, y estamos de acuerdo, insisto, deberían haberlo hecho modificando la ley que regula el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, modificándolo antes o al menos a la vez,
y si no habían hecho eso, respetando el fondo. No puede ser que el propio Gobierno incumpla el ordenamiento jurídico. Y lo más grave ya no es el incremento, que me parece perfecto, que a pesar de que no sea obligatorio, un Gobierno decida poner más dinero del que marca la ley. El problema es la distribución. Y vaya por delante que estoy muy contento de que quieran mejorar la financiación de Huesca y de Teruel. Por supuesto que sí, no voy contra eso. Lo que no pueden es hacerlo incumpliendo la ley, ignorando absolutamente los criterios objetivos predeterminados que establece la ley en el artículo 9 para el reparto de los incrementos, que ese es el gran avance de la ley del 22, establecer unos criterios objetivos que no dependan de la voluntad del Gobierno, que no dependan de los viajes que hace el señor Azcón por el territorio, que si prometen en Huesca no sé cuánto y en Teruel más, luego tengan que hacer este apaño incumpliendo la ley para poder solucionarlo. ¿Ustedes qué han hecho? Pues hacen un incremento arbitrario, perfecto, pero sobre todo incrementan a Huesca y Teruel en torno al 40%, al resto de los ayuntamientos en torno al 3%. Zaragoza va aparte, Zaragoza por la ley de capitalidad no entro porque están ustedes haciendo lo que dice la ley de capitalidad. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo van a resolver el embrollo, espero que me lo explique. La consejera de Presidencia el otro día en comisión me dijo que la ley de presupuestos modifica la ley que regula el Fondo de Aragón de Financiación Municipal, lo volví a comprobar y no es así. No sé cómo piensan solucionarlo. Hemos pedido un informe jurídico a los servicios jurídicos de la Cámara para conocer las consecuencias jurídicas, presupuestarias que puede tener este incumplimiento de la ley. Espero que hoy mismo la mesa acuerde su encargo y que pronto tengamos una referencia. En la Romareda tampoco lo han hecho bien, el señor Bermúdez de Castro. ¿Por qué esconden esos 20 millones de la Romareda? Otra vez una técnica presupuestaria que no entiendo. Sección 30, 20 millones que están para un programa de rehabilitación de patrimonio público y viviendas por entidades locales. ¿Por qué ponen? Está así, mírelo, que es que estás en sección 30. Hay errores en los presupuestos, siempre, es imposible que no los haya, pero oiga, yo creo que esto ya se lo pregunté en comisión, digo, ¿por qué este dinero no lo tiene el consejero de Fomento si es para este programa de rehabilitación de patrimonio público y viviendas con entidades locales? Y le dije, ¿por qué no está en el programa de vivienda y está en el desarrollo económico? Creo que han querido esconder esos 20 millones, por cierto, van a romper el ciclo presupuestario, esos 20 millones piensan guardarlos en una caja para los siguientes ejercicios, no lo he entendido, querría una mayor explicación. Voy a la parte más social del presupuesto. En cualquier presupuesto de cualquier comunidad, de cualquier ejercicio, lo que más peso tiene, evidentemente, son las políticas sociales, porque las comunidades somos prestadoras de los servicios públicos del Estado del Bienestar, porque existimos para eso, no puede ser de otra manera. Por eso, precisamente, es tan importante que preservemos nuestro autogobierno político y que avancemos hacia nuestra autonomía financiera y, sobre todo, hacia nuestra suficiencia financiera. Sin suficiencia y autonomía financiera no hay verdadero autogobierno político. Yo no me callo como una puerta, una expresión que solo le he oído a usted, no la he oído a nadie más, no me callo como una puerta. Mire, desde Chunta Aragonesista exigimos que cualquier beneficio que pueda recibir cualquier comunidad autónoma se extienda a Aragón. En dependencia, en condonación de FLA, en cualquier otra medida. Ahí, desde luego, vamos a estar de la mano. Hombre, cuando hablan de igualdad, tienen un problema ahí, cuando hablan de igualdad, que se olvidan siempre de lo mismo, de Navarra y el País Vasco. Yo creo que sus compañeros de partido de Navarra y el País Vasco defienden lo que supone una gravísima desigualdad entre los españoles, que son los regímenes forales de Navarra y el País Vasco, que no están en la Constitución. Este es otro debate, que no están en la Constitución. Están los derechos históricos, pero la Constitución no garantiza un régimen tributario específico para Navarra y País Vasco. Miren, política educativa, sanitaria y social, está claro, viendo sus presupuestos, que hay dos modelos, el suyo, que prioriza lo privado, que prioriza la concertación, lo que genera desigualdades territoriales y personales, y nuestro modelo, que aspira a que todas las personas puedan disfrutar de los mejores servicios públicos, independientemente de dónde vivan y de sus ingresos. Priorizar lo público desde lo público. La disyuntiva es o servicios públicos desde lo público, o de traer partidas de estos fondos para destinarlos a lo privado. Y no es una cuestión presupuestaria, no voy a entrar a discutir algo que ahí está, que es la infradotación de partidas. No hablo de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, de las políticas que van a desarrollar con los presupuestos de los que disponen. Y nosotros lo que defendemos es una enseñanza pública, inclusiva, equitativa, plural, con presupuesto y recursos suficientes. Este debate, además, escuela pública-privada, es muy urbanita. Es que se les llena la boca a la derecha hablando de la libertad de elección de centro escolar, pero es que en los pueblos no existe esa libertad. Es que no hay oferta privada porque no es negocio
negocio para la escuela pública. Mire, el ejemplo de Caneto, del que hablaremos mañana y pasado largo y tendido, es un buen ejemplo de cómo con sus decisiones crean un problema en el medio rural donde no existían, con políticas completamente contrarias para luchar contra la despoblación. Los conciertos no son un derecho de los centros educativos. La concertada, que no tiene que desaparecer, pero es que es subsidiaria de la pública. La pública es la protagonista y se trataría de ir eliminando los conciertos progresivamente, buscando alternativas públicas y no concertar nunca cuando haya alternativa pública. En un presupuesto que crece el 9%, la dotación para investigación se reduce y así es imposible avanzar hacia las metas que nos tenemos que plantear. Cooperación al desarrollo, dicen que ha habido un error. Vamos a esperar a ver si ha habido ese error o de verdad quieren pegar un recorte para tener contentos a sus socios en materia de cooperación al desarrollo. En desarrollo territorial de despoblación aumentan los presupuestos, es cierto. ¿Sabe lo que nos preocupa? Vemos con satisfacción que se continúa con la labor que hizo el anterior Gobierno, que siguen con el índice sintético, con la directriz, que potencian el Fondo de Cohesión Territorial. Le aseguro que en mis 8 años de consejero de lo que más orgulloso me siento es de esto, de haber puesto en marcha el Fondo de Cohesión Territorial, y me alegro mucho de los 19 millones, muchísimo. Ojalá hubiera más, me he pegado 8 años diciéndolo. ¿Sabe lo que nos preocupa? El personal. El personal que va a gestionar ese fondo. Crece la partida del capítulo 1, pero veremos los plazos, veremos al final si el personal es capaz, un gran personal, lo conozco, en la ordenación del territorio, si es capaz de gestionarlo. En materia de justicia, claro que es esencial, pero con este contexto más expansivo, la justicia desciende respecto del año pasado. Creo que se debería haber hecho un esfuerzo mayor. El Departamento de Fomento tiene un presupuesto flojo. Nos dijeron que iba a mejorar mucho y vemos que al final no es así. Es un gatillazo en toda regla. El motivo de la bajada no son solo los fondos europeos, por mucho que lo repitan, una bajada muy drástica en vivienda. Menos mal que va a ser una prioridad para este Gobierno, y en carreteras tampoco, desde luego, hay cifras de récord, un incremento muy por debajo de la media. Lo mismo que pasa con Cultura, nos anunció el director general un crecimiento impresionante de su presupuesto. Vemos que Cultura baja. Medio Ambiente también, más allá de las cifras, vemos que no hay en la parte medioambiental verdadero compromiso con el cambio climático. Y en materia de turismo, pues qué le voy a decir, el Plan Pirineos, esa gran campaña publicitaria que es el Plan Pirineos, contiene algo en lo que Chunta Aragonesista estamos en contra, como es la unión de estaciones. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene un presupuesto sin ayudas directas, unas ayudas que estuvieron, un presupuesto sin ayudas directas a agricultura, ganadería y alimentación. Un presupuesto sin ayudas directas, y eso que estuvieron 4 años reclamando esas ayudas directas. Tampoco vemos un apoyo decidido a las industrias agroalimentarias, a pesar de que son esenciales en muchas comarcas, el 50% de la posibilidad de desarrollo. En economía, un presupuesto continuista, con pocas novedades, lo cual no es malo porque se hizo un buen trabajo, pero creemos que se ha perdido la oportunidad de incrementar el presupuesto del INAEM. Sube solo un 1% en un contexto en el que debería ser clave el INAEM para impulsar el empleo de calidad, para conectar la oferta y la demanda. Por todo esto, les anuncio ya que desde Chunta Aragonesista votaremos en contra de las secciones correspondientes a los 10 departamentos, a la presidencia del Gobierno, a la sección 26, a la sección 30 y a la totalidad del presupuesto. Como es tradicional en esta casa, votaremos a favor de las secciones correspondientes al Consejo Consultivo, al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, ese que les gusta tan poco cuando no les da la razón, pero luego les gusta mucho cuando sí que se la da, y al Consejo Económico y Social. Y por último, en cuanto al presupuesto de las Cortes de Aragón, no lo vamos a votar a favor, no porque estemos en contra del presupuesto de las Cortes de Aragón, sino porque vamos a optar por una abstención como una forma de expresar políticamente el desacuerdo de Chunta Aragonesista con las actitudes, con las decisiones que está teniendo la presidenta de esta Cámara. Espero, señor Bermúdez de Castro, que comente alguna cuestión de las que le he preguntado y después sigo debatiendo. Gracias. Gracias, señor Soro. Señor consejero, su tiempo de respuesta por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Me imagino, señor Soro, que esta carta a los Reyes Magos usted la plantearía todos los años cuando era consejero del Gobierno de Aragón, ¿no? Digo yo, porque aquí, claro, pide, pero en sus 8 años consejero, casi todas estas medidas que usted solicita, ninguna de ellas estaban en los presupuestos. Si cualquier
miembro de esta Cámara cerrarse los ojos. Otro día le decía al señor Sanz, que ahora no está, que iba a la Romareda con mi hija el otro día al fútbol y escuchaba en la radio las declaraciones de Izquierda Unida y no sabía si escuchaba a Jesús Lacasa, a Adolfo Barrena o a Patricia Luquín, porque dicen lo mismo hace 35 años, lo mismo, presentes lo que presentes. Pero claro, cierras los ojos y escuchas al Pepe Soro, o José Luis Soro, de hace 8 años, y lo escuchas ahora en el ámbito fiscal, y le ha entrado a usted una turbulencia liberal, repentinamente. Pues claro, ahora resulta que usted defiende ciertas bajadas de impuestos que vamos a debatirlas. Usted en el Gobierno decidió que aquel hijo que heredase 1 millón de euros y la vivienda habitual, medio millón de padre y medio millón de madre, era pobre. Y usted decidió que aquel hijo que heredase 1 millón, 1 euro, 501.000 del padre, 501.000 de la madre y la vivienda habitual, era pobre. Es así, era rico, perdón. Es decir, es que usted, ¿dónde corta la mantequilla para determinar quién uno es pobre y quién uno es rico? ¿Dónde se merece usted? Claro, es que usted habla del IRPF. Que bajar o deflactar el IRPF, como por ejemplo hace el PSOE en Navarra, no es bajar impuestos. Pues hombre, cuando tengan la retención menor, no sé si será bajar impuestos, pero van a pagar menos impuestos a final de año. Pues no, si tienes menos tramo, tienes menos tipo. Pero claro, es que ustedes entienden que cualquier funcionario tuvo una larga carrera y trienios, que cualquier profesional liberal tuvo una amplia carrera profesional, que gane más de 50.000 euros es un liberal a ultranza que hay que matarlo a impuestos. ¿Pero por qué? O sea, ¿usted de verdad cree que un profesional de la medicina que tiene 65 años, que cobra sus trienios, que cobra 70.000 euros, no se merece la rebaja fiscal igual que cualquier otro ciudadano español? Es que ustedes, cuando hicieron la bajada de tipos, a esa gente no le bajaron los impuestos, porque tocaron los tipos y a esa gente le subieron los tipos. Y es así. Mire, en patrimonio, te dice usted la sentencia del Constitucional, nosotros no tenemos que hacer nada, porque nosotros hemos puesto el patrimonio como tienen todas las comunidades de España y como lo tiene el Estado. Nosotros no hemos retirado el impuesto de patrimonio y en nuestro pacto de gobierno, que usted tanto se los lee, no pone quitar el impuesto de patrimonio, pone subir el mínimo de 400.000 a 700.000. La Romareda. Mira, yo de presupuestos sé poco, de política un poco más, de Cataluña bastantes más, pero de fútbol sé una barbaridad. Sé una barbaridad. Que, por cierto, puesto a hablar de fútbol, no, sí, es un poco de fútbol, sí. Iba a decir lo de Rubiales y Zeta, pero no lo digo. Venga. La Romareda, quizás presupuestariamente hemos cometido un error. Si es así, lo subsanaremos en el trámite de enmiendas. Y le explico. El compromiso del Gobierno de Aragón con la Romareda es el siguiente. Son 40 millones de euros, 20 millones en el 2023, 5 en el 24, 5 en el 25, 5 en el 26 y 5 en el 27. Ay, señor, gran serie de televisión. Mire, nosotros, nuestro compromiso es firmar la sociedad, la nueva Romareda, antes del 31 de diciembre de este año. Y nuestra idea es pagar esas acciones, comprar esas acciones del capital social vía la venta de los suelos de Microsoft, que es un aumento presupuestario que no estaba presupuestado, y también con los remanentes, porque se va a hacer la compra a través de la CEPA, porque es una compra de acciones, y el resto con los remanentes se tienen en este año la Corporación de Empresas Públicas. Pero siendo coherentes y siendo gente presupuestariamente coherente, mi director de presupuestos, mi interventora me dijeron: ¿y qué hacemos si no se firma la sociedad antes del 31 de diciembre? Pues lo que hacemos es, ponemos 20 millones el año que viene, a unas sabiendas que ahí tendremos un hueco presupuestario de 15 millones de euros. No sé si está bien o está mal. La partida se lo compro, que igual no está puesta en el mejor sitio, la cambiaremos. Si usted se siente más cómodo, haga una enmienda y se la cambiaremos. De la Romareda podemos hablar muchas cosas. Yo solamente digo una cosa. En este país, no voy a decir el porcentaje porque meteré la pata, por quedarme corto.
la mayoría de estadios de fútbol de primera y segunda división se están pagando con fondos privados. Estadios públicos, establecimientos públicos como es Anoeta, por ejemplo, como es el campo del Getafe, por ejemplo, se están pagando con el dinero de los clubes. Aquí no lo ha permitido la izquierda. Aquí, con dinero que podríamos destinar a otras cosas, nos vemos obligados a pagar una reivindicación histórica necesaria de la ciudad de Zaragoza por los impedimentos que se han puesto. Miren, algún dato de algún departamento. Justicia. La bajada en justicia se produce por la pérdida o por la ejecución de fondos MRR. Ya hablo de un presupuesto de memoria, que me lo conozco bien de mi época de consejero. Mire, en justicia se va a subir la justicia gratuita. Yo no sé hace cuántos decenios, por lo menos desde que yo era consejero, que la justicia gratuita no se ha tocado en Aragón. Ahora se va a tocar y se va a subir más de un 5%. No sé si es mucho o es poco, pero se va a subir. Se van a ejecutar las obras del TSJ de Aragón y se van a seguir modernizando todas las sedes judiciales. Por cierto, ¿usted sabe que la anterior consejera de Justicia no pagaba los arriendos de la Ciudad de la Justicia? ¿Usted es consciente que la antigua consejera no pagaba los arriendos de la Ciudad de la Justicia, señor Soro? ¿Usted es consciente que se deben alquileres porque no le daba la gana de pagarlos? Fomento. Mire, en Fomento podemos hablar mucho de vivienda, señor Soro. Yo pienso que no le conviene mucho, pero bueno, vamos a dejarlo así. En Fomento sí que baja un 15% los recursos totales por la pérdida o por la ejecución de fondos MRRs. En carreteras hacemos un esfuerzo de mantener igual los fondos, 80 millones de euros, señor López, señor consejero, 80 millones de euros son los fondos en carreteras. Aparte, ahí vamos a poner las viseras, tanto de Baños de Panticosa como de los Llanos del Hospital, y también vamos a poner en Fomento la carretera de Montanui, aunque a usted no le haga mucha gracia. En agricultura, que ustedes dicen, ha subido 20 millones de euros en esfuerzo propio, pero claro, es que agricultura, sin ninguna duda, es el departamento que menos se deja ver la realidad debido a lo que sucede con la PAC. Joder, es que esto es como tener la radio puesta cuando te estás duchando, ¿eh? Cuando te estás duchando, escuchas mal la radio porque te da el agua, porque así es igual, está la radio puesta todo el rato. O sea, acojonante, de verdad. Y en medio, esto es verdad, y en medio ambiente vamos a hacer un esfuerzo por cumplir todas sus reivindicaciones. Mire, y luego en mi réplica le diré, yo creo que usted es presidente de la Junta, ¿no? ¿No es presidente de la Junta? Pues señor Palacín, mucho mejor, me va a parar. Uno de Huesca mucho mejor que usted. Oiga, ¿no se puede decir una broma o qué? Si es que se está riendo, señora, me parece. Es que esto es como ya, es que esto ya es increíble. Diga lo que diga, se ríen. En fin. ¿Cómo está usted? Continúe, señor consejero. Gracias. Mire, a mí me gustaría hablar de que realmente, sí, nos hacemos mayores, me gustaría ver qué opinan ustedes realmente de cómo va a afectar a las cuentas públicas de Aragón, a los próximos presupuestos, si ustedes están tan preocupados, los acuerdos que se están llegando a nivel nacional, porque todos esos acuerdos nos afectan a todos. A mí me gustaría saber si todas las prebendas que se lleva el BNG, ese acuerdo que luego lo veremos, de muchísimos folios con muchísimas inversiones, cómo va a afectar a nuestra tierra. A mí me gustaría saber todas las prebendas del PNV, cómo afectan a nuestra tierra. Me gustaría saber todas las prebendas para Valencia, para Almería, para Andalucía, cómo afectan a Aragón. Y me gustaría saber hasta dónde han llegado ustedes. A mí me gustaría saber por qué no han puesto la financiación bilateral con Aragón en el acuerdo, señor Soros, ¿lo han dejado? El artículo famoso del estatuto que usted y yo lo llevamos a... ¿Por qué no lo han puesto? ¿Por qué no lo han negociado? Mire, ¿sabe cuántos diputados tiene el BNG? ¿Sabe cuántos diputados tiene el BNG? 1. ¿Sabe cuántos diputados tienen ustedes? 1. Coja la báscula y compare. Es una pluma al lado de 1.000 millones de kilos. Es nada para Aragón
mucho selfie, mucho proceso participativo en Montanui y para Aragón, migajas. Y ese es el acuerdo que han llegado ustedes, migajas para Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno ahora del Grupo Chunta Aragonesista. Señor Soro, su tiempo de réplica por 10 minutos. Gracias, presidenta. Señor Bermúdez, recuérdeme que la próxima vez le mandaremos a usted a negociar con Sumar. Seguro que será muchísimo mejor. Espero que no haga algo tan feo como volver a hablar de mi compañero Jorge Pueyo cuando yo ya no le pueda responder. Quedaría muy feo. Ya al final ha dicho algo, creo que quedaría muy feo. He pedido permiso al presidente de partido para responderle a lo que ha dicho y luego le respondo. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema en hablar de nada, de nada. Se lo aseguro. De aquello que ha empezado usted en su intervención cuando ha compartido con nosotros sus vivencias personales, no tengo ningún problema en hablar de investiduras, de amnistías, de igualdad. Ninguno, se lo aseguro. Pero hoy toca otra cosa. Carta a los Reyes Magos. Mire, señor Bermúdez, he propuesto a mis compañeros que revisemos las enmiendas que hacía el Partido Popular en estas pasadas legislaturas porque, oiga, creo que vamos a intentar copiar a ver lo que hay copiable. Pero todo lo que haya copiable lo vamos a presentar. Es que así nos garantizamos un montón de enmiendas aprobadas porque, claro, serán coherentes y lo que ustedes proponían nos lo aprobarán y nos pondrán en un brete. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si nos aprueban todas las enmiendas? Ya veremos la carta a los Reyes Magos que hacía usted. Con impuestos es que no me debo explicar. Si yo no quiero que bajen impuestos, señor Bermúdez, lo único que le digo es que son incoherentes, que incumplen los compromisos del señor Azcón, que incumplen sus promesas electorales, que incumplen el acuerdo con Vox. Si es lo único que le digo, si no le digo que baje o no. Mire, sí que defiendo bajadas de impuestos. Y es que la reforma fiscal, eso sí que fue una reforma fiscal que hicimos el cuatripartito, es que eso sí que fue entrar de verdad en la bajada con ese 0,5. Lo que ustedes pactaron en el acuerdo de investidura, lo que ocurre es que ya está hecho. Claro que defiendo más reducciones, bonificaciones y le presentaré enmiendas. No se espere a presentar una ley, no se preocupe que tenemos ya ideas para hacer más beneficios fiscales en el IRPF. ¿Dónde se corta la mantequilla? Es que eso es lo más complicado, evidentemente, en materia tributaria. De eso va la deflación, de incrementar el 5% los tramos. Pero alguien que hereda 1 millón ¿es lo mismo que alguien que hereda 1.000.000 uno? Pues oiga, pues no, porque en algún sitio hay que cortar. Yo no digo que ese no sea rico o no. Digo que me parece que es el límite razonable para que haya beneficios fiscales. Y por encima de ahí podría ser 100.000 más o 100.000 menos, claro que sí. Pero por encima de ahí pues no tienen que aplicarse determinados beneficios. Ese es el planteamiento que hacemos. En IRPF, claro que con la deflación nominalmente pagas menos, pero se trata que lo que hacemos es que pagues lo mismo que habrías pagado si no hubiera inflación. Lo que estamos evitando es que si me sube el sueldo un 5%, al final tenga que pagar mayor tipo y en términos reales esté pagando más impuesto. Eso no es bajar impuestos y no me habrá oído en ningún caso estar en contra de que se deflacte. Es que no estoy en contra de que se deflacte. En cuanto al patrimonio, ya está. Aquí no procrastinan, ya está patrimonio, lo van a dejar aquí. No, pregunto, es que no sé qué más piensan hacer, si piensan hacer algo más o no, lo dejan aquí igual que en el resto de los sitios o en esa lucha de enfrentamiento que tiene el PP piensan hacer algo más. Mire, yo de fútbol sí que no tengo ni idea y me gana por goleada, no voy a entrar. Yo soy zaragocista, pero yo no entiendo nada de fútbol. Venga, es un error, pero es un error muy grueso, No critico que esté en sección 30 la Romareda, critico que esté en ese programa de vivienda. Es que alguien ha tecleado poniendo ese programa de vivienda para que no se pueda encontrar dónde está el dinero de la Romareda. Está en capítulo 6, la compra de acciones está en capítulo 6. A mí me genera muchas dudas. En todo caso, fíjese que gracias a las gestiones del anterior gobierno, de la señora Gastón de Microsoft, van a poder financiar la Romareda. Lo que son las cosas, lo que son las cosas que van a poder financiar la parte autonómica de la Romareda gracias al trabajo que hizo el anterior gobierno. Y si hay un error con la Romareda u otras cosas, si el error es suyo, hombre, enmienden ustedes, no me digan soluciones, no me ha dicho, pues hagan enmienda, oiga, hágala usted, que ya veremos si la apoyamos o no, que posiblemente no, porque esos 20 millones, pues oiga, igual decido hacer una enmienda para beneficiar a la financiación de todos los ayuntamientos y no solo de 2, ya veremos, ¿no? Porque no me ha respondido a eso. ¿Qué ocurre? Y veía que estaba hablando con
la señora consejera de Presidencia, de verdad, ¿qué ocurre con la financiación municipal? Es que me preocupa mucho. Me preocupa mucho y ojalá esté equivocado, pero es que creo que tal como lo han hecho no se puede hacer. Insisto, y perfecto que Huesca y Teruel reciban más dinero, pero es que quiero que Retascón también y que Jaulín y que el resto de municipios de Aragón, que no puede ser que esto dependa de la agenda del presidente y que si en Huesca ofrece 400.000 más y en Teruel 300.000 más, luego haya que no forzar, sino incumplir la ley para poder hacer lo que ha dicho el presidente. Más cosas. En justicia, creo que hoy mismo se ha convocado una huelga por el turno de oficio, o sea, que algo estará tensionándose para que no sea así. Mire, en vivienda, yo no voy a entrar en cuestiones solo cuantitativas. Me sé de memoria, he sido consejero 8 años, he tenido presupuestos muy malos en el departamento y presupuestos muy buenos en el departamento, y lo importante es lo que ocurre a partir de ahora. Lo sabe perfectamente mi sucesor, que lo importante no es tanto el presupuesto es un PowerPoint, los debates aquí y 4 días en la prensa. Lo importante es la ejecución del presupuesto. ¿Sabe lo que nos preocupa en mi grupo parlamentario de verdad en materia de vivienda, más allá de las cuantías? El modelo. El modelo, porque entendemos que desde lo público hay que apostar, que la clave en Aragón era apostar por incrementar el parque público de vivienda para tener vivienda social para las familias más vulnerables, pero también vivienda asequible para los jóvenes y para muchos otros colectivos. Y eso no es VPO. O sea, es que el problema es que creo que estamos retrocediendo décadas en las políticas de vivienda, que ahora no toca VPO, y lo dice el consejero, lo sabe bien mi sucesor, que se habla el consejero que revisó los módulos de VPO para desatascar. Pero que es que la VPO no puede ser el objetivo público, sobre todo la VPO en compra, que es que desde lo público tenemos que destinar los fondos, y si tiene muchos más que yo me alegraré, lo he dicho en alguna ocasión, yo tuve muy pocos fondos para vivienda, desgraciadamente. Como digo, se trata de incrementar el parque público y de apoyar el alquiler. El medio ambiente nos pasa algo muy parecido a lo que estoy diciendo. Si no es tanto la cuantía, es que es el modelo, es que vemos que lo del cambio climático pues no hay una apuesta política decidida. Termino. Ya le digo, me he pedido permiso a mi compañero Joaquín Palacín, el presidente de Xunta Aragonesista, porque no tengo ningún problema en hablar en nombre de CHA de lo que opinamos sobre los acuerdos que ha suscrito el Partido Socialista con otras formaciones. Pues sí, mire, ojalá en Aragón no hubiera solo un diputado aragonesista, sino 7. Tendríamos más fuerza. El problema es que tenemos un diputado aragonesista de Sumar Aragón, no es de Xunta Aragonesista, de Xunta Aragonesista y de Izquierda Unida dentro de una coalición. Y eso evidentemente no nos da la libertad que le da al BNG o que le da al PNV, evidentemente. En todo caso, mire, el acuerdo de Sumar es la primera vez, escúcheme bien esto, por favor, que es que luego me lleva a la contraria, es la primera vez que en un acuerdo de gobierno se garantiza el Canfranc. En acuerdo de gobierno se garantiza el Canfranc. Claro que ha habido muchas declaraciones institucionales, digo que conseguimos llevar el Canfranc, el Cantábrico Mediterráneo y las renovables y la reforma del sistema de financiación, que es la clave al acuerdo con Sumar. Desde Xunta Aragonesista vamos a estar radical, absoluta, totalmente en contra de que cualquier otra comunidad autónoma tenga beneficios que no se extendan a Aragón. No lo puedo decir más claro. Bastante tenemos con Navarra y el País Vasco, y no oigo a nadie del PP navarro o vasco en contra de ese privilegio fiscal histórico que supuso para Navarra y para Álava seguir con una hacienda foral, pero en el caso de Guipúzcoa y Vizcaya, recuperarla porque no la tenían desde los años 40. Pero bueno, como digo, igualdad. Vamos a estar absolutamente en contra. Hablaba de prebendas del PNV. ¿Qué opina de la verdadera prebenda que es el concierto, el sistema de concierto vasco? Creo que estaría bien decirlo. Por lo tanto, no tengo ningún problema en reconocerlo. Hoy no toca hablar de amnistía, ya hablaremos, nos vamos a hartar de hablar de amnistía, como dijo el señor presidente, y si en algún momento consiguiéramos hablar de amnistía con algo de rigor, habiéndose leído algún papel, igual que con los acuerdos con el resto de partidos, creo que sería un gran avance. Desde Xunta Aragonesa vamos a estar en contra, como digo, de que ninguna comunidad autónoma tenga una condonación de cualquier tipo de deuda sin que se extienda a Aragón. Esto ya se puso el grito en el cielo cuando lo hizo Aznar, se recuerda. Ya se puso el grito en el cielo cuando Aznar llegó a acuerdos con CIU. La cesión actual de IRPF y de IVA viene de entonces de una cesión inaceptable a los independentistas catalanes, que luego, como no podía ser
ser de otra manera, se extendió al pelotón de los torpes, a las 5 comunidades autónomas de régimen común. Es que esto es lo que dicen los acuerdos. Es que la cesión del 100% de los ingresos tributarios es lo que pedirá Junts, pero queda claro que no va a ser así. Y en los acuerdos, si se leen de forma objetiva, a mí cosas de los acuerdos que no me gustan, pero si se leen de forma objetiva, con algo de criterio, se ve que cualquier modificación, como no puede ser de otra manera, de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común pasará por el Consejo Fiscal, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y tendrá que aprobarse por ley, que esto no es un acuerdo del pérfido Zapatero con los pérfidos independentistas. Tendrá que haber un acuerdo en política fiscal. Termino ya. Señora presidenta, acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de acuerdo y modificación por ley. Ojalá dentro de este ruido, se lo decía el otro día en comisión, ojalá dentro de este ruido sigan haciendo lo que están haciendo. Yo respeto absolutamente la manifestación del domingo, la que no se quitaba viva a Franco ni esas cosas. Ojalá dentro de este ruido trabajen por Aragón y consigan consigamos ese objetivo común, que es que cualquier beneficio de cualquier comunidad autónoma también sea para Aragón. Muchas gracias, señor Soro. Turno ahora del señor consejero para su dúplica. Tiempo 10 minutos. Traigo más Twitter. Gracias, señora presidenta. Mire, con respecto al Canfranc, y luego hablamos de los acuerdos, usted es vecino de asiento del señor Izquierdo. Yo recomendaría al señor Izquierdo que le diese al señor Soro los pactos que ustedes, el Partido Aragonés, llevan a cabo tanto con todos los gobiernos que han estado a nivel nacional. Y en todos ellos estaba la reapertura del Canfranc. En todos, señor Soro. Pero es que la reapertura del Canfranc, que a mí me parece de 10, no depende solo del Gobierno de España, depende del otro lado. Pero es que alguien ha pasado el Sompor y ha visto cómo está la infraestructura del Canfranc. O sea, alguien ha visto que hayan... Es decir, es que sí, yo voy bastante, hay una excursión muy bonita que es ir al Parque de los Osos. Quien tengan hijos pequeños les recomiendo mucho ir al Parque de los Osos, que está bajando por el Sompor, merece mucho la pena. Y luego al subir ves cómo está el Canfranc. Señor Carpi, usted es de Huesca, vaya a verlo, que es una excursión muy chula. Cuando vas por ahí te das cuenta que el Canfranc no existe en el francés. Existen los túneles, existen los puentes de ruidos y la gran mayoría de la vía del Canfranc son las circunvalaciones de los pueblos. Entonces, claro, poner en un escrito, ahí mandas a un tipo con no mucha experiencia y mandas que es su diputado, y luego hablamos de eso, a pactar y le dan eso y está contento. Oiga, que son migajas para Aragón. Es que hay que ver, y voy a hablar ya de eso, de lo que se han llevado el resto de comunidades. Mire, brevemente, este es el acuerdo con el BNG. Un diputado, uno, léaselo, multitud de infraestructuras para la comunidad, cesiones de suelo, cesiones de edificios. Oiga, léase el acuerdo del PNV, son más, pero es que se lo debe poner usted en la cocina de casa con la bufanda del Zaragoza, esto. Lea lo que es una negociación. Oiga, que su voto vale algo más, aunque esté en Sumar, que no es un partido, es una coalición. Se han vendido por migajas. El otro día veía este tuit, claro, es que es su diputado, como digo yo, nos va a días de gloria este hombre. Dice: vamos a conseguir una gran financiación para Aragón. Y no lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas. No, señor Pollo, lo decimos todos nosotros, no lo ha descubierto la Cámara de Cuentas. Pero oye, es que es su representante. Es que es un poco, no sé, de saber de qué va la política, de saber qué ha sido Aragón los últimos 100 años. Es que no puedes mandar ahí, entre comillas y con el máximo respeto, un indocumentado político a decir esto que representa, pues retiro un documentado, y he dicho político, he dicho político. Si le sienta mal, lo retiro, ya está, lo retiro, cálmense. Oiga, ¿cuántas veces ustedes no han dicho cosas y no lo han retirado? Claro, ¿cuántas? Oiga, que lo he retirado del orden de sesiones. Oiga, es que esto es como las manifestaciones. Nosotros condenamos las manifestaciones, los insultos, todo.
todos. Ya me gustaría a mí que condenasen también cuando la señora Dolores Serrat tuvo un elemento en la puerta 4 años y nadie dijo nada. Cuando fue insultada y vejada por la calle Don Jaime, sí, señora Zamora, y nadie dijo nada. Tenemos la piel muy fina, señorías. A mí me parece una vergüenza los insultos. Me parece una vergüenza que les insulten. Lo veo antidemocrático, pero veo todo. Cuando yo estaba en la sede de Huesca y en mi puerta de mi sede estaba el señor Solana, que era amigo mío, concejal de la Chunta, insultando, nadie nos salió a decir, no lo hagan. Yo no lo veo bien. Pero claro, es que ustedes se enfadan hasta cuando lo denunciamos. Es que ustedes, ¿qué quieren que hagamos? Que estamos en contra de los insultos. A mí me parece mal que a estos señores de Egea les digan cosas. Se puede discrepar dentro de la democracia y se puede manifestar. Y yo no soy un facha por manifestarme. Que llame yo por teléfono a quién se ha manifestado. ¿Tengo que llamar yo a que se ha manifestado? Yo digo, no lo ha dicho de atrás, no. Yo bastante hago con decir que estoy en contra. Y si se ha sentido ofendido, yo lo siento por él. Como yo lo sentí por mí cuando me insultaban. Lo sentí por mí, cuando la guerra, cuando el trasvase o cuando el atentado, cuando fuimos rodeados y no recibimos el apoyo de nadie. ¿Vale? De nadie. De nadie. Y yo ya me estoy yendo del tema y me estoy calentando, en fin. Mire, señor Soro, el turno de oficio va a subir un 7% este año. A mí me parece muy bien que hagan manifestaciones preventivas y huelgas preventivas, me parece perfecto. Pero el turno de oficio este año no sube desde el año 2014. Yo no sé si los últimos 8 años se han manifestado o no, pero va a subir un 14%. De la vivienda se puede decir poco, señor Soro. Poco. Vamos a resolver su problema de personal, que usted lo tenía en su departamento y no se lo arreglaron. Usted hizo pocas viviendas, es así, 86. Pero seguro que el señor consejero del ramo va a hacer todo lo posible para hacer esas VPOs que tanto reclama usted. Y es encima, como dice el bien, es que el Gobierno de Aragón no es quien debe hacer las viviendas. El Gobierno de Aragón debe proveer los métodos adecuados para que los ciudadanos o los empresarios puedan hacer viviendas. Cuando usted habla de financiación y cuando usted ejecutó el 1,47 de los fondos, no ejecutó mucho. Mire, yo de los debates me los suelo preparar. Me he leído el programa de Izquierda Unida, que luego nos reiremos. Bueno, casi me da un soponcio el sábado por noche. Luego lo hablamos, señor Sanz, que la introducción es, vamos, de la DDR de Honecker. Vamos. Yo contra el señor Pollo no tengo nada. Yo simplemente digo que todas las medidas o todo lo que acuerde él en Madrid nos va a afectar a todos los aragoneses, señor Soro. A todos, de verdad. Es decir, cuando ustedes en Sumar, que ustedes pertenecen a esa plataforma, pactan con un fondo bilateral, con Valencia, con Murcia, si no me equivoco, y con Andalucía, nos afecta a los aragoneses. Cuando ustedes, en ese gobierno que van a estar ustedes, pactan con el BNG otros fondos para Galicia, otros fondos para Rodalíes, otros fondos para el País Vasco, nos afecta a todos, señor Soro. Y por eso yo le digo que usted, que es una persona que yo le tengo por una persona que defiende nuestra tierra, porque lo ha demostrado siempre, no entiendo qué están haciendo allí. No entiendo que ustedes hayan perdido la oportunidad de poner el convenio bilateral de financiación entre Aragón y Estado. Ni a Felipe II se los ponían así. Ya lo siento por nombrar a Felipe II. Ya lo siento. Lo retiro también. Ya lo siento, señor Soro. Han perdido la oportunidad de ponerse la medalla de su historia. Pero ¿sabe qué pasa? Es que no se lo ha leído el estatuto. Y no, como no lo conoce, no le mandaron el argumentario para poderlo hacer, señoría. Si es que es todo. Mire, yo me he estado dedicando a buscar noticias suyas, que ha envejecido muy bien, por cierto. No tanto lo que decía, su foto sí, ¿vale? No tanto lo que decía. Incluso el señor Briz, que está igual. Está igual, el señor Briz, un poco más canoso. Y claro, cuando habla el señor Briz de sus socios parlamentarios, la burguesía catalana. Es que ustedes van a compartir gobierno con la denostada burguesía catalana para ustedes. Es que hay que tener un poco de memoria de con quién se va a sentar usted a partir de ahora a gobernar, señor Soro. Que es que
a mí me parece muy bien que ustedes vendan que es un gobierno progresista. Vale. ¿Qué tiene de progresista Junts? Nada, nada. Su interés, su solo interés por saber, me voy a decir su grupo, no digo, por saber ser personalmente ellos, nada más. Es la más absoluta burguesía casposa que existe en este país, la burguesía esa que representa esa burguesía catalana. Léase lo que decían en el 17 sobre financiación autonómica, cuando usted decía, señor Soro, que Cataluña no estaba infrafinanciada. Y con sus acuerdos, señor Soro, con lo que va a gustar el representante de la Junta en la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, que lo va a votar su representante, van a sobredotar a Cataluña cuando usted decía que estaba sobrefinanciada. Sobre la Romareda, no haga que el naming del estadio se llame Marta Bastón, porque ya en Huesca nos matan a los dos. El naming del estadio no puede ser la Romareda Marta Bastón. Es decir, señora Bastón hizo cosas bien, cosas mal y cosas regular, como todos. Y los grandes proyectos se inician con unos y se acaban con otros. Esto es como las autovías, usted que las hacía, las carreteras. Y es así. Y es así. Empiezan con unos y acaban con otros. Como nosotros empezaremos proyectos que acabará otro de cualquier color. Y eso es así. Y eso es así. Señor consejero, vaya terminando. Acabo ya. Mire, cójase este último tuit del señor Pueyo de ayer, que es que nos da unos días gloriosos. Ayer me decía mi hija mayor, ¿de qué te ríes, papá? Digo, del señor Pueyo, lo está poniendo aquí en Twitter. Del tuit que ha puesto. O sea, es que aquí la piel, no hay piel, digamos, en fin. El Gobierno de Aragón aumentará la subvención que creó Lambán desde la Consejería de Presidencia a escuelas taurinas un 50%. Dígale que usted estaba en este Gobierno y usted estaba a favor de esta consejería y apoyó este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Seguimos con el turno en contra ahora del señor Corrales, de la agrupación parlamentaria de Podemos. Gracias, presidente, consejero. Hoy es el día del BNG y de Jorge Pueyo. Bueno, bien. Yo no voy a hablar de ellos, ni de BNG ni de Jorge Pueyo. Voy a ponerlo en titular a este presupuesto. Es el presupuesto AliExpress. Nos vendieron unas cosas y cuando nos ha llegado todo lo contrario. Bueno, empiezo. Desigualdad, injusticia o solidaridad son las palabras que no se cansan de repetir estos días, señores del PP Vox, y son tres palabras que definen bastante bien el presupuesto que nos traen. Es todo un golpe hacia un avance democrático en Aragón. Este presupuesto ahonda en las desigualdades entre aragoneses. Se alargan las vestiduras, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Su rebaja fiscal a los que más tienes es una condonación de la deuda a las clases altas. La rebaja fiscal de Ascom beneficia claramente a los que más tienen y es ridícula para la renta más baja. Pero a esta amnistía no le ponen ningún reparo porque el dinero es la única patria y bandera que realmente defienden. Ilustro. Quienes cobran menos de 12.000 euros se quedan sin ayuda. A los que cobran entre 12.000 y 21.000 euros se les perdona un café al mes, 15 euros al año. Y vamos a insistir aquí. El salario medio de Aragón está en 25.000 euros y a la mayor parte de los aragoneses se les va a rebajar entre 1 y 3 euros. Entre 1 y 3 euros al mes. Pero si cobras más de 50.000 euros al mes, 10 veces más. Y si tienes más de 400.000, las rebajas ya son escandalosas. Les rebajan más de 700 euros en la parte de patrimonio. Sus rebajas fiscal a quien más tiene es una condonación de la deuda a las clases altas. La excepción de pagar a patrimonios de 600 a 700.000 euros es una amnistía fiscal en toda la regla, como la que hizo Aznar, por cierto, luego que la declararon inconstitucional. Qué paradojas. Amnistía fiscal y que la declaran inconstitucional. Son paradojas de la vida. Una amnistía fiscal, además, solo para los suyos, porque la mayor parte de los aragoneses no tiene ni de lejos ese patrimonio.
Desde luego, progresiva no es la rebaja, es desigual, injusta e insolidaria y muy poco patriota. Hablan de desigualdad respecto a las otras autonomías mientras provocan mayores desigualdades entre los propios aragoneses. Presentan un presupuesto de propaganda, pues anunciando cosas que no hay, algunas se han aclarado, pero bueno, un presupuesto de recortes y privatizaciones en educación, en ciencia y en medio ambiente y en cooperación, un presupuesto que olvida las necesidades de los aragoneses, como por ejemplo la subida de los precios en la cesta de la compra. Todo el aumento, usted dice que por aquí hay una radio, por aquí hay otra, por aquí está la COPE, por aquí está la SER, así que tenemos que estar todo el rato. El presupuesto, bueno, todo el aumento de los fondos que están viniendo, el aumento del 3,6%, 269 millones más que el año anterior, es resultado de las políticas del gobierno anterior. Más ingresos porque la economía va bien por, vamos a decirlo así, nuestro rescate social ante la crisis. Por los fondos europeos que intentaron que no llegasen y por el dinero, paradójicamente, que llegan de los ministerios. Y, por ejemplo, de las ministras Belarra en Dependencia y de Montero en Igualdad. 111 millones que paga el Gobierno de España y que evita que vengan con más recortes. ¡Qué paradojas! Presumen de un presupuesto que llaman social, pero no es tan cierto. Toda la subida va a capítulo 1, gastos a la banca, privatizaciones y más gasto político. Y me explico con algún ejemplo. Aumenta el presupuesto, 296 millones, ya lo han dicho aquí, de ellos 250 millones se van a la subida de los costes del personal, subida del 10%, que no mejora los servicios existentes, ya que, por ejemplo, en sanidad no se contrata ni un solo sanitario más, ni uno. Y la memoria que nos ha presentado tenemos a los mismos, 20.070, los mismos que el presupuesto anterior. Y ojo, que van a generar mucha deuda, mucho recorte de impuestos a los ricos, pero este presupuesto hace crecer la deuda en 330 millones. Dicho de otra forma, para poder vender este aumento de presupuesto, no tenían esos ingresos, así que aumenta 330 millones la deuda con la banca para cuadrarlo. Así. Luego derivan los fondos públicos y aquí me voy a detener un momento porque en la segunda intervención, que ya no tengo tiempo, voy a hablar un poco de todo lo que en la educación privada. Así que en esta primera intervención aquí me quedo. Señor consejero, muchas gracias. Señor Sanz, tiene la palabra. Buenos días, señor Bermúdez. Mire, empezaba usted hablando de igualdad, libertad y garantizar que vivamos donde vivamos, tengamos todos los mismos derechos, ¿verdad? Empiecen por no cerrar la escuela en Caneto y harán efectiva esa soflama. Miren, hablamos de unos presupuestos y usted decía que Izquierda Unida es predecible. Pues evidentemente, igual que usted. Es decir, escucharle a usted, yo que también he estado en Madrid, es escuchar al señor Montoro con su virtuosismo económico, al señor Rato con su milagro económico, al señor Adam Smith. Por lo tanto, evidentemente nosotros vamos a hacer una lectura política de estos presupuestos, pasando de los ingresos a los gastos, viendo cómo han enfocado ustedes la gestión de unas cuentas como las que hoy presentan. En primer lugar, quiero decir, y se lo dije ya en la comparecencia de Hacienda, que son unos presupuestos irresponsables desde la perspectiva de gestión económica y financiera, señor Bermúdez de Castro, porque reducen nuestra capacidad. Somos muy predecibles, esto ya lo he escuchado. Reducen nuestra capacidad para ingresar de forma justa, ingresar de forma suficiente y al final la reducen repercutiendo favorablemente a los de siempre, y eso es así. Y se lo voy a detallar, señor Bermúdez de Castro, con algún dato. Mire, la gestión de los tributos propios baja un 5%, mientras se incrementa precisamente la derivación de esa gestión por los tributos que llegan de Madrid en un 16%. Usted eso es conocedor. Se incrementa la financiación autonómica en un 66%, es conocedor también. Se incrementan las entregas a cuentas, por lo tanto es conocedor. Eso me lleva también a ir desmantelando un mantra que ustedes han ido en todas sus comparecencias poniendo de manifiesto, que los ingresos propios crecen. Bueno, crecen porque son ingresos de los aragoneses.
Pero no crecen por su gestión, porque los que dependen de su gestión no crecen, bajan y lo hacen además de forma injusta. Decía usted que está dopado este presupuesto. Claro, eso es lo que nos preocupa a nosotros y por eso le digo que es una irresponsabilidad. ¿Qué pasará cuando dejen de llegar los fondos europeos? ¿Qué pasará cuando la economía se enfríe? ¿Cómo abordaremos los 361 millones de déficit estructural que, según su propia intervención, tiene el presupuesto del 2022? ¿Cómo lo vamos a hacer, señor Bermúdez de Castro? ¿Con recortes? No va a haber otra manera, como los que ya contempla este presupuesto, es verdad que con un sesgo ideológico marcado. Mire, perdonan 20,5 millones a los grandes patrimonios, un 35 menos que la liquidación del 2022. Prevén recaudar 11,5 millones menos que el 2023 en sucesiones. Hombre, 314 millones total de bonificaciones en este impuesto igual nos tendría que hacer reflexionar sobre las bonificaciones que tiene. Presupuestan un impuesto que no existe y suben y no me contestó y se lo vuelvo a preguntar, suben un incremento de las tasas y de los precios públicos en sanidad y en bienestar social un 45,5%. Díganos eso en qué se traduce efectivamente, qué hay detrás de esa subida. Quiero saberlo, señor Bermúdez de Castro. Y en los gastos, bueno, pues los gastos continúan con una política que Izquierda Unida ni antes ni ahora avaló. Como tampoco avaló las rebajas de impuestos que implicaban lo mismo en las rentas de 10.000 que en las de 90.000. No avaló, que es alfombra roja, que es subvención a empresas, que es externalización, que es concertación y que es incremento de la privatización. Porque en este presupuesto que presenta usted, señor Bermúdez de Castro, el 6,3% de las subvenciones a empresas privadas se incrementan un 6,3%. Desde el inicio de la legislatura anterior hasta hoy, esta partida ha incrementado un 33%. Implica el 10% de las cuentas, más de 850 millones. Y a mí me puede parecer bien, pero condicionémoslas a objetivos estratégicos de mantenimiento de empleo durante los 12 meses siguientes, a cumplimiento de la ley de igualdad, a cumplimiento de cuestiones básicas como la prevención de riesgos. Eso es lo que le pide Izquierda Unida, no le pide mucho más, no le pide mucho más. Fíjese, los trabajos realizados por otras empresas incrementan un 13,4%, igual que las externalizaciones en sanidad, 13,4%. Hablaba usted de la concertación, incrementa un 12% y dice que estaba mal financiada. Hombre, 12 millones no son 21 que ha consignado. Si había 12 millones de infradotación, incorporen solo 12 millones. Después hablaremos sección a sección del porqué de estos gastos. En resumen, de los casi 300 millones que incrementa el presupuesto, el 43% viene derivado por el incremento de las subvenciones a empresas, concertaciones, privatizaciones, servicios y trabajos externalizados. ¿Cómo lo hacen además, señor Bermúdez de Castro? Pues evidentemente con un sesgo ideológico que no compartimos. Cooperación, un 80% del recorte. No va a haber recuperación de esta partida 100% y menos para cumplir los compromisos que estaban sobre la mesa con el mundo solidario. Recuperaremos los convenios nominales, pero no el 80%, el 0,01% de cooperación. Destinando esfuerzos a la vivienda en propiedad, vivienda en alquiler y vivienda social, nada. Recortando el 35% a los convenios de las entidades locales para las actuaciones contra la violencia de género. Muy preocupante. Adelgazando todos los programas de medio ambiente no ligados a actividades económicas. Acabando con cuestiones como la memoria democrática, que nos parece absolutamente inaceptable. En fin, estos presupuestos, como bien sabe usted, no son los presupuestos de Izquierda Unida. Izquierda Unida votará que no. Gracias, señor Sanz. Señor consejero, tienen la palabra. 10 minutos. Gracias, señor presidente. Empiezo por usted. Señor Sanz, ya que ha terminado usted, empiezo por usted, si me aclaró. A ver, yo me leo sus programas electorales porque yo pienso que es mi obligación saber lo que piensa cada grupo político de este. Que me leo los estatutos y los programas electorales porque pienso que es mi obligación saber lo que. Y como el suyo nunca me lo había leído, pues tenía interés en saber lo que opinaban, ¿vale? Simplemente eso. Mire, hablando de Caneto, y mañana la consejera dará muchas explicaciones, o todas. Yo le preguntaría, si usted fuera el consejero de Educación y tuviese informes desde el año 19, diciendo que esa escuela habría que cerrarla, ¿qué hubiera hecho usted? Desde el año 19. Y es más, señor Sanz, y si luego en esa escuela pasa algo grave, ¿quién es la responsable, señor Sanz? Pues entonces usted daría la vuelta a la razón y la culpa sería de la consejera que ha hecho algo grave por no haber cerrado la escuela. Es decir, es que aquí sorber y soplar
complicado. Por todo ello, ya ha cambiado usted el criterio del otro día. Yo otro día con usted me enfadé cuando le puse, ya cambió el criterio, que me alegro un montón, porque usted dijo el otro día dijo, lo tengo aquí apuntado, que habíamos desmantelado los instrumentos fiscales, y le dije yo, no hemos desmantelado nada. Hemos utilizado la ley actual para modificar. No desmantelo la normativa, porque si usted algún día gobierna que habiendo leído sus estatutos y su programa no va a gobernar nunca, lo podría hacer, señor Sanz. ¿No? Es una suerte que los ciudadanos no se lean los programas, porque como alguno leyese el suyo, le dejaría de votar los pocos que le votan. Mire, debatir con usted, como debatir con el señor Barrena, es apasionante. Yo, de verdad, yo con el señor Barrena, la señora Luquín, tenía una excelente relación porque da gusto debatir con ustedes, y es verdad. Yo en mi baldosa y usted en su baldosa. Yo tengo 9 baldosas, digamos, usted una, porque yo me muevo un poco más, pero eso es bueno debatir y es muy bueno debatir. Y creo sinceramente que es importante. Mire, espere un segundo, que no encuentro dónde tengo apuntado lo suyo. Yo creo sinceramente, cuando me hablaba usted de los impuestos y los que recaudamos, mire, nosotros en impuestos, en lo que son impuestos propios, impuestos cedidos, este año sí que presupuestamos menos que el año pasado, pero no por la bajada de impuestos de este año. Porque nosotros en sucesiones, la previsión nuestra de ingresos menos de este año son 900.000 euros con respecto al año pasado. Ahora tenemos un problema. Este año había presupuestados en torno, si no me equivoco, a unos 140, 150 millones de euros. Me dejo el papel en el sitio. Y estamos bajando la recaudación. Este año, a día de hoy, tenemos 85 millones solo de derechos reconocidos. 60 millones de lo menos. ¿Sabe cuándo fue el gran bajón? En el año cuando se produjo lo que hizo el señor Soro, la mantequilla, estos son pobres, estos son ricos. Ese año sí que hubo una gran bajada, ¿vale? Pero ahora la bajada se produce 1 millón de euros por grupo 1 sucesiones. El problema que estamos teniendo dificultades y perdiendo sentencias judiciales de ciudadanos aragoneses que se van a vivir a Madrid porque no hay patrimonio, intentamos cobrar sucesiones y nos ganan las sentencias judiciales. Este año hemos devuelto 46 millones de euros. El IRPF, y casi contesto a los dos, afecta a todos los ciudadanos. Nosotros le decía antes, señor Corrales, que nosotros estamos de acuerdo con que todos los ciudadanos tengan derecho a una rebaja fiscal del IRPF. A nosotros, una persona que gana 60.000 euros, no nos parece que tenga cuernos y rabo. Nos parece pues, un abogado, un médico, un profesional liberal, un autónomo, nos parece normal y por esa razón no podemos que sufra constantemente un escalón tributario. Es que el impuesto deja de ser progresivo. Un impuesto es progresivo cuando la línea recta de su progresividad es progresiva, no cuando hay escalones, porque entonces ya no es una línea progresiva, es una línea con escalones. Y donde yo, de verdad, me revelo es cuando nos critican el capítulo 1 y el capítulo 2. Díganme que cortamos. Díganme que cortamos. Porque en capítulo 1, repito el dato, subimos 250 millones de euros. En sanidad, 106 millones y en educación, 88 millones. ¿Qué cortamos? Ahora díganme que cortamos. Bien, ya luego me lo dicen. Igual me hacen un favor, ¿eh? Y capítulo 2, 174 millones de euros. Lo ha dicho el señor Corrales, en su intervención ha dicho que el capítulo 1 está desbocado. Sube, como he dicho antes, más de 120 millones de euros. Al señor Corrales le es muy complicado hablar de concertación, porque ha estado en el Gobierno. Y él sabe que aquí hay un gasto anual de 200 millones en conciertos educativos. Y en 8 años, o en 4 años estuve en el Gobierno, no han hecho nada para evitarlos, porque sabían que era necesario la convivencia con normalidad de ese modelo que puso en marcha Felipe González, que era la escuela concertada y la escuela pública. ¿Vale? Luego les doy la todo en concertada y lo veremos. Es igual que la concertación para rebajar las listas de espera. Seguir las votaciones de los últimos años del señor Sanz es un sudoku. Es imposible. Pues a cada sección votaba algo diferente y luego siempre apoyaba al Gobierno. Con lo cual, usted se lavaba la cara y marchando. Pero claro, dígame usted
en qué partidas de transferencias a empresas exactamente usted no está de acuerdo. Es decir, ¿a usted le parece mal que nosotros ayudemos a que la Stellantis se instale en Aragón a cambio de un convenio con compromisos? Pues claro, pida el convenio con compromiso, ¿le parece mal? ¿A usted le parece mal que en esas transferencias, luego le doy el listado entero de transferencias, haya ayudas a jóvenes agricultores para la modernización de los regadíos? ¿Le parece mal? ¿O a usted le parece mal que en esas ayudas de transferencias a municipios haya ayudas para mejoras en centros sociales, en centros cívicos, en colegios? ¿Le parece mal? Hay transferencias para todo. Nosotros este año, claro que estamos preocupados con el presupuesto de los próximos años. Si no, seríamos unos irresponsables. Somos conscientes que los próximos presupuestos vamos a sufrir con la pérdida de fondos europeos. Y es que los fondos europeos se hicieron para eso, para recuperarnos del COVID y para conseguir que las administraciones utilizasen ese dinero para mejorar sus comunidades, para mejorar su modelo productivo y, como decían, para cambiar el modelo productivo. Otro día deberíamos todos hacer una reflexión acerca de que si los fondos europeos que han llegado a Aragón y a todas las comunidades eran buenos, malos o regulares. Yo, que me he chupado las 100 líneas de fondos europeos, le diré que el 90 y tantos % me parecen bien. Otros me parecen verdaderas aberraciones. ¿Vale? Y ahí lo dejo y podemos hablarlo, ¿eh? Mire, cuando hablamos del esfuerzo propio, cuando hablamos del esfuerzo que hace el Gobierno de Aragón en diferentes departamentos para conseguir salvar el presupuesto, lo hacemos en los presupuestos entendemos que son mejores para que nuestra comunidad vaya mejor, lógicamente con un sesgo ideológico. Solo faltaría que el señor Azcón sacase su programa electoral para ejecutarlo él. Estaría bueno. Pero aquí la gran puta, iba a decir, es que hay unas urnas que deciden cuántos representantes tenemos aquí. Es decir, y es muy mala suerte que ustedes lleven estancados 400 años en 1 o 2 y que nosotros, según el ciclo, vayamos de 24 a 30. Y es lo que hay. Mire, nosotros, como le dije al señor Barrena, estamos dispuestos a llegar con ustedes a aquellas enmiendas que se presenten y veamos coherentes, las aprobaremos. Yo al señor Barrena cada año le aprobaba 10 o 12 enmiendas. Luego siempre me votaba que no, pero nos llevábamos de puta madre, nos llevamos muy bien. Perdón, nos llevamos muy bien. Perdón. ¿Vale? Lo último que digo, el impuesto de patrimonio, que es una expropiación, señor Corrales. Oiga, pero si es que usted en Madrid este impuesto lo tienen así en el Gobierno central y no pasa nada. Es decir, quien le ha escrito el documento, que se lo lea un poco, por lo menos los antecedentes, por Dios. Claro, es que usted se me queja del capítulo 1 y 2, ¿y qué hacemos con Sarga? ¿No le echamos una mano? Claro, ¿qué hacemos? Es su gran preocupación y yo lo veo súper loable por su parte, señor Corrales. Y tiene el compromiso del Gobierno que vamos a cumplir los compromisos que había. ¿Vale? Y dicho esto, otra cosa. Los mayores ingresos de esta comunidad, en gran parte, vienen por la inflación. Porque la liquidación del año 2022, en gran parte de ella, esos más de 600 millones de euros, están provocados por la mayor recaudación del IVA provocada por la inflación. No se ponga una medalla de eso, porque ustedes ahí tuvieron poco que ver. Ahí hay que preguntarle a Putin, a Zelensky y a toda esa banda que provocaron que el resto del conjunto de nuestro país blase por decisiones geoestratégicas. Señor consejero. Que creo que ni a usted y a mí nos corresponde opinar ni de Zelensky ni de muchas otras cosas. Gracias, señor consejero. Señor Corrales, Agrupación Parlamentaria Podemos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor consejero, mira, una cosa que tenemos en común, las aberraciones que hemos visto en fondos europeos. Nosotros en la aberración de Canal Roya también estábamos en contra en esos fondos europeos que se destinan a eso. Hablamos de educación. Sí, voy a seguir hablando de educación. Los fondos públicos a la escuela privada. Sí, se multiplica la subvención al negocio privado de la educación. Un coste que aumenta en 500 euros por niño al año, más que en el curso pasado.
Son 4 veces más de lo que ha subido el IPC en el último año. Buen negocio. Y sí, todos sabemos cuál es nuestra postura con la educación, con los conciertos para los colegios privados. Por otro lado, sus propuestas electorales no les han frenado a hacer un 4% más cara, además la estructura de gobierno. Propuestas electorales, también. Entre cargos públicos y personal eventual, vamos a hacer la suma, 31 millones en un total. Ahí hay que sumar la compra de algún vehículo de alta gama también, que ya se hablaba antes, en el presupuesto del vicepresidente de Vox, esos que hablaban mucho del Fanco, de los coches, el gasto superfluo que había en la administración, pues bueno, llegar y cochecito nuevo teledirigido. Que donde dijeron digo, ahora digo Diego. Pero bueno, seguimos. Porque vamos a seguir un poco con la universidad también. Después de escuchar ayer a la universidad, recortan 7 millones en la financiación pactada con la Universidad de Zaragoza. Después de escucharla, creemos que ya sube a 13. No sé si volveremos otra vez a ver en los tribunales a la Universidad de Zaragoza. Recortan un 80% también en la partida de cooperación al desarrollo, también lo ha explicado un poco, pero bueno, siguiendo el mismo operandes que se viene haciendo desde el PP también en el Ayuntamiento de Zaragoza. Voy a entrar rápidamente en espacios naturales protegidos y parques nacionales. Medio ambiente, 1,6 millones de recorte en espacios naturales protegidos y parques nacionales, un 10% a los ayuntamientos. Esperemos que hayan llamado ya a los ayuntamientos para explicarles que le recortan un 10%. Un 90% a empresas que están en el mundo rural, un 6% a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Bueno, la Romareda no voy a hablar porque ya se ha comentado todo aquí, la partida escondida, así que bueno, seguimos con medio ambiente. Incendios, la preocupación de Podemos y mía particular son los aragoneses, no solo los incendios forestales, que también ha sido una lucha que hemos tenido desde mi grupo político. Y voy a hablar primero de la gestión forestal, que se reduce en 16 millones, además después de esas grandes anuncios de... Le queda un minuto más de lo que pone ahí. O sea, 1 minuto 13 segundos en concreto. Vale, muchas gracias, presidente. Las ayudas estas a la reactivación del sector forestal, pues bueno, vemos que no aparecen, que van analizando el presupuesto, todo indica que su plan de reforestación lo regala a determinadas empresas privadas, por lo que además estas no trabajan gratis. Es una priorización de los derechos de propiedad de las emisiones o captación de nuestros montes. Bueno, ahí lo dejo. Y ya sí que entro al tema de incendios, la partida para que se cumpla la ley de montes, que dicen que todo bombero y bombera forestal tiene que estar contratado 12 meses del año. No hay suficiente dinero. No sabemos si lo ha escondido como la Romareda, si es un fallo. No es una crítica, es una aportación. Queremos saber si el 1 de enero van a estar estos y estas trabajadores trabajando, digo el 1 de enero. Y visto lo que está pasando en medio ambiente, creo que está primando pues eso, el negacionismo climático que tienen ustedes en su gobierno antes que el bien de los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra. Señor Bermúdez de Castro, no se preocupe, que nosotros tenemos muy claro cuál es el resultado de las urnas. Ustedes tienen que tenerlo claro también. Voy a empezar a hacerle varias preguntas porque creo que es importante que usted nos conteste alguna cuestión. Hablaba de coherencia, pues yo quiero preguntarle alguna cuestión al albur de lo que usted ha dicho. Empezando por educación y ya le contesto. Mire, analicen el Real Decreto 132 del 2010 para resolver el tema de Caneto, disposición adicional tercera, artículo 3.4 o artículo 20, y verán por dónde van las soluciones para cumplir con su responsabilidad, que es mantener la escuela abierta. Le pregunto por educación, ¿cómo puede ser que tengamos bajada de natalidad y se siga incrementando por encima de lo necesario, como ya le he explicado, la concertación? No lo entendemos. Le pregunto por sanidad, ¿cómo puede ser que después de haber vivido una pandemia como la que hemos vivido,
nos vayamos al capítulo del personal en salud pública y baje medio millón de euros. Explíquemelo porque tampoco lo entiendo y el consejero no nos lo aclaró. ¿Cómo puede ser que la atención primaria que ustedes decían que iban a dotarla de no sé cuántos 1.000 euros y no sé cuál porcentaje siga ocupando, según nos han dicho, porque tampoco se ve en el presupuesto, solo un 13% del total del gasto sanitario? ¿Cómo puede ser, señor Bermúdez de Castro, que con una nueva dirección de salud mental los recursos sean prácticamente los mismos? ¿O cómo puede ser que hasta externalicen el plan dotacional de equipamientos del Hospital de Alcañiz? Oigan, ¿no saben hacer nada solos? ¿No saben hacer nada ustedes con medios propios? ¿Nos parece bien que se incremente el capítulo 1? Pero de la misma manera que se incrementan los complementos de forma importante, nos gustaría que estuviese también el personal de servicios en ese aumento de complementos y se pagase la carrera profesional. Allí tendrá usted que explicarme por qué no es así. Bienestar social. Mire, este es un claro ejemplo de cuáles son sus prioridades. Bajan todas las medidas dispuestas para prevenir la pobreza o atacar las situaciones de extrema vulnerabilidad. Ayudas de integración familiar, prestación complementaria aragonesa que bajan el presupuesto, el global. Las becas escolares las dejan a la mitad. Ayudas contra la pobreza energética. Esto es lo que hay en sus presupuestos. Esto demuestra para quién gobiernan. ¿Cómo puede ser que las subvenciones a entidades sociales, si descontamos lo que gestionan directamente para teleasistencia o ayuda a domicilio, representen, o sea, las entidades sociales, descontando de lo que reciben las entidades locales para teleasistencia y ayuda a domicilio, representen más dinero las primeras que las segundas, es decir, más dinero a subvenciones que a estructura de los servicios sociales de base? Explíquemelo, señor Bermúdez de Castro. En Economía y Empleo, usted hablaba de condicionalidad y hablaba de inflación. Mire, vaya a la central de balances y vea cómo se conforma la inflación y vea que el incremento de beneficios de las empresas juega un papel fundamental. Y hablaba usted de condicionalidad. A nosotros nos parece bien el impulso de la economía, pero condicionada precisamente a cuestiones como las cláusulas de revisión salarial, el mantenimiento del empleo o la lucha contra los riesgos laborales y la siniestralidad. Eso es lo que le propone Izquierda Unida. Nada nuevo, por otro lado. ¿Cómo puede ser que en ese sentido, en el de los riesgos laborales, no veamos un incremento claro en el tema del ISLA, en materia de personal? Y no me hablen de lo que tiene que hacer Madrid, que yo también lo voy a exigir, no se preocupen, ya se lo adelanto. Para eso sirve estar en un gobierno también, ¿eh? ¿Cómo puede ser, como le decía, cuestiones como energía? Es decir, en vez de planificar, nos traen una comisión que mañana debatiremos, nos parecerá bien, pero en vez de planificar lo que hacen es incrementar dotaciones de personal en el INAGA y en el departamento, que nos puede parecer bien, pero es que el problema es que la explicación es para acelerar todos los proyectos energéticos que hay en curso. Medio ambiente y turismo. Todos los programas, se lo he dicho antes, destinados exclusivamente a la biodiversidad y al medio ambiente y que no tengan finalidades productivas, al final bajan de forma sustancial. ¿Cómo puede ser que el único incremento en turismo al final sea para la nieve y para la propaganda a tenor del desglose de las partidas que contempla el departamento, señor Bermúdez de Castro? Y nosotros ya sabe lo que pensamos con esta cuestión. No nos parece bien tal y como se han hecho las cosas y creíamos que los fondos europeos tenían que ir a otro lugar. Agricultura. Nos parece muy bien que se incremente por los efectos del cambio climático la partida de seguros agrarios. Lo llevamos exigiendo mucho tiempo. Pero claro, es que ustedes incrementan por un lado, reconociendo el cambio climático, esa partida, pero por otro lado incrementan la de creación de nuevos regadíos de forma absolutamente irresponsable, porque saben que la sequía es una de las cuestiones que hay que atacar y hay que ver desde otro lugar. ¿Cómo puede ser que en Fomento diga que se incrementan las inversiones, que baja el capítulo de inversiones propias, un 1,2, señor Bermúdez de Castro, y si juntamos lo que ejecutan las empresas públicas, un 1,6 menos, y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos que carreteras lo mismo, o que la Dirección General de Logística cuenta con 310.000 euros de gasto para gestionar 1 millón. En fin, igualdad, se lo he dicho antes, recortan un 35% los convenios de atención a la violencia, cooperación, memoria, en fin. Señor Bermúdez de Castro, esto es una cuestión que además hay que centrar con discrecionalidad y con incoherencias. Acabo ya, presidente. Discrecionalidad, porque es verdad que hay un trato desigual. Zaragoza ocupa buena parte de las novedades que hay en este presupuesto. E incoherencia, porque nosotros no vamos a criticar el incremento de personal eventual, pero es que lo criticaban sus socios, que pretendían bajar 6 millones esta partida la legislatura pasada. Y al final llegamos a unas direcciones generales unipersonales, humanización, caza y pesca y logística, que solo tienen al director general. Incremento de protocolo un 10% y de propaganda un 77%. Estas son sus cuentas, señor Bermúdez de Castro, y a mí no me parecen bien y tengo que debatirlo con usted y desde luego esa mano tendida la recojo porque vamos a hacer enmiendas. A ver qué entiende usted por coherencia cuando las mire. Gracias, señor Sanz. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Bueno, a ver, vamos a hablar a las dos respuestas a los dos desde la lógica discrepancia de posturas políticas completamente antagónicas, aunque lógicamente desde el respeto. A ver, señor Corrales, con el tema de la universidad, yo esta mañana, cuando me he levantado pronto, estaba leyendo el Heraldo de Aragón, la página 3, y estaba escuchando a la vicerrectora económica. Y yo realmente no le he visto unas quejas muy elevadas acerca del presupuesto y las transferencias de la... Ha debido leer, no sé si en Arainfo o por ahí dirá algo diferente, luego me lo miraré, pero yo, vamos, igual hace unas declaraciones para un medio y otras declaraciones para otro, pero yo que he leído a la vicerrectora estaba bastante satisfecha con la subida del 3,5% de la aportación básica de la Universidad, a la Universidad de Zaragoza. Que por otra parte es la que ustedes firmaron, 217 millones de euros, donde se encuentran incluidos los 12 millones de euros para obras en la Facultad de Medicina. Bueno, también esperamos que la parte de la Diputación ejecute las obras de la Facultad de Medicina de Huesca y seguir trabajando con los compromisos que tenemos para implantar medicina, el grado completo en Huesca y empezar a implantarlo en Teruel. Con respecto al cambio climático, que yo creo que lógicamente sí que existen cambios en el entorno que vivimos, yo soy montañero y sé lo que nevaba antes y lo que nieva ahora. Que también haría yo usted una reflexión, al señor Saz también. Deberían de mirarse los gráficos de aperturas de las estaciones de esquí de los últimos 20 años. Y verían cuántos días abrían entonces y cuántos días abren ahora. Se llevarían para ustedes una ingrata sorpresa y para nosotros una grata sorpresa. Porque claro, cuando hablamos del cambio climático, ¿ustedes saben cuándo se hizo la gran inversión en cañones de nieve en Aragón? ¿Usted lo sabe, señor Corrales? La mayor inversión de equipamientos de cañones de nieve en Aragón se hizo en el año 94-95. ¿Y sabe por qué? Porque Cerler llevaba 3 años sin poder abrir por falta de nieve. ¿Qué no dirían entonces en el 93-94 por falta de nieve? Es decir, entonces, todo en su justa medida. Nosotros apoyamos el sector de la nieve porque va bien, porque es necesario y porque va a seguir adelante. Hablan de Canal Roya, en unos temas hablo los dos, y mire, yo cuando he mirado ahora los presupuestos veo que hay un epígrafe en turismo que pone pues planes de turismo tal, y eso se votaban aquí. ¿Te votó la señora Díaz y te votó el señor Sora esa sección? Porque en el reparto de esos fondos de los planes de turismo estaban los millones de Canal Roya. Luego está muy bien en campaña electoral lavarse la cara y decir que tú estabas en contra de esos fondos, pero cuando estabas sentado en el Consejo de Gobierno o aquí en este escaño, y se votaba la sección del presupuesto, ponía planes especiales turísticos, 70 millones de euros. Y ahí estaban los fondos de Canal Roya. Y aquí, todos callados, hasta la campaña electoral. Todos sabemos quién está detrás de la plataforma de defensa de las montañas. Todos sabemos quién están. 2 afiliados de Izquierda Unida. Sí, claro. Déjeme explicar por qué voy a decir. Sí, el señor Iturbe era asesor suyo en la Diputación Provincial, con lo cual no sé si es afiliado, pero a sueldo sí. Pues vale, pues no afiliado, simpatizante. Yo creo que para trabajar en un grupo político hay que ser al menos simpatizante. Ah, no. Es independiente. Bueno, el señor Iturbe es un independiente que trabaja en Izquierda Unida. ¿Vamos a dejarlo así? Vamos a dejarlo así. La plataforma de defensa de las montañas que representan ustedes se dedican a insultar a cualquier persona que está en el mundo de la nieve. A cualquier persona que está en el mundo de la nieve, señoría. Su forma de vida en el Pirineo tiene 0 votos. Es que con su forma de vida en el Pirineo no puede vivir nadie, señor Saz. Nadie, no puede vivir nadie. Con su planteamiento vital en el Pirineo, es que ustedes no tienen ni concejales ni votos porque nadie que piensa como ustedes puede votar. Mire, el señor, hablando del Sobarbe, ayer llamé a la presidenta, la señora Graz, de
la llamé yo directamente con mi móvil, a Paz, a Graz, que luego resultó que su hermano era compañero mío del Colegio Mayor, a explicarle lo que íbamos a invertir desde mi móvil. Oye, mira, Paz, tal, nosotros en Sobrarbe, que hay otra forma de turismo, que no es de nieve. Por cierto, entérese el nuevo proyecto de Punta Suelza, porque también va a haber inversiones en nieve, por su parte, entérese. Nosotros vamos a apoyar, con el apoyo del Partido Socialista, del Grupo Socialista, inversiones turísticas en el Sobrarbe. Lo vamos a apoyar, porque creemos que es así. Cuando haya proyectos presentados por la comarca, los apoyaremos. ¿Qué dice? Sí. En el Sobrarbe había un proyecto de 4,5 millones. Mire, se lo explico al señor Alostray. En el Sobrarbe había un proyecto de 4,5 millones que su gobierno, el señor Aliaga, rechazó. Ese proyecto lo vamos a recuperar y vamos a ayudar entre ambas partes, le pido que se informe con su grupo, para conseguir que todos los permisos de fomento y todos los permisos de la CHE y del INAGA, cumpliendo lógicamente las prescripciones técnicas, vayan lo más rápido posible. Si ustedes presentan una enmienda con ese proyecto Sobrarbe, el Gobierno la apoyará. Señor Alostray. ¿Es así? Infórmese un poco. ¿Vale? Con respecto a más temas que han debatido ustedes. Con respecto a las preguntas que me hacía el señor de Izquierda Unida, la primera pregunta me dice, le hago una pregunta pero no me la conteste, se la contesto yo. Pues no se la contesto. Mire, nosotros pensamos que en el ámbito de la concertación de la escuela concertada, y me he dejado los papeles en el escaño, en la escuela concertada, durante los últimos 15 años, excepto los dos últimos de la señora Pérez y el primero del señor Facio, algo así, se presupuestó bien en la concertada. En la concertada se presupuestaba lo realmente gastado, que era en torno, y seguro que me ayudan, en torno a 185 o 190 millones de euros. En algunos de los casos, el presupuesto inicial, como sucedía en el año 2023, ese presupuesto era más bajo. Y hubo que hacer una modificación presupuestaria para llevarlo hasta la cuantía real. Y este año hubo una sentencia judicial que nos provocó que eso se fuera hasta 195 millones de euros. Este año, fruto de ella, el gasto se va a 205 millones de euros, para los mismos conciertos que había hasta ahora. Los mismos conciertos que había hasta ahora. Bueno, si usted quiere cerrar aulas concertadas, pues va a ganar escenas y las cierra. Pero mientras haya gobiernos de diferente color político que apoyan la escuela concertada, pues tendrá que aguantarse, señor Sanz. Tendrá que aguantarse, señor Sanz. Y es lo que hay. Por lado, aquí hay gobiernos de un color y de otro color que entienden que la escuela concertada hay que mantenerla. Según me dicen del Departamento de Sanidad, lo que se va, con los 1.388 millones de euros del capítulo 1 de Sanidad, se van a pagar la carrera profesional, que son 56,3 millones de euros, y las 35 horas que suponen 24,7 millones de euros. De turismo de nieve ya hemos hablado. Yo realmente creo que estamos jugando con un sector y que nos podemos llegar a equivocar. Respecto a Zaragoza, es decir, el mantra es que en Zaragoza ahora tenemos un problema, que tenemos una sentencia judicial porque los 20 millones que se daban de financiación se le restaban lo que recibían de otros departamentos y se la tenemos que pagar, 11 millones de euros correspondientes al año 21 y al año 22. Y, lógicamente, vamos a cumplir con las obligaciones. Y luego, el único extra que se da a Zaragoza, aparte de la Romareda, es la recuperación del Huerva, que nuestra intención es actuar en otros municipios donde ha habido recuperaciones medioambientales dignas de otra época. A mí, que yo soy de Huesca, veo el río Isuela tal como está, como un canal por el centro de la ciudad, y yo pienso que eso hay que recuperarlo medioambientalmente hablando. Seguro que al señor Corrales le gusta. O Basal Teiles, yo lo haría. Sí, bueno, pero lo van a hacer. Lo van a hacer. Mire, ya tendremos su voto a favor. El Keiles también lo vamos a recuperar. Aquí, porque hacemos, cuando hacemos, y cuando no hacemos, porque no hacemos, no acertamos nunca. Esto es apasionante. Dicho lo cual, siempre desde
desde el máximo respeto a las discrepancias políticas. Es una pena que tengamos que compartir tiempo. Podemos hacer comparecencias más largas para poder debatir. A mí me gustaría contestarles a muchas más preguntas. A la comisión esta de control de plusvalías que van a crear en Madrid, ¿cómo afectaría en Aragón? Me gustaría saber, explicarle más temas de natalidad y concertación. Me gustaría hablar del tema también de las ayudas al Instituto Aragonés de la Juventud que vamos a dar para el tema de salud mental. Es decir, son cosas que vamos avanzando. Es el primer presupuesto y seguro que en los próximos presupuestos avanzamos mucho más. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. A continuación, podrán intervenir los demás grupos y agrupaciones parlamentarias por orden de menor a mayor. Turno, en primer lugar, para la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su tiempo por 15 minutos. Señor Izquierdo, como agrupación, 5, sí. Buenos días, señor consejero. No se preocupen que yo ya le hubiera dicho a la presidenta que eran 5. Tenía el tiempo, creo que es tiempo suficiente. Señor consejero, voy a ser el primero que no cree que el mundo va a terminar a partir del día 1 de enero, de esta mañana. Hemos examinado las cuentas, las hemos visto y hay cosas que mejorar, las he comentado con usted. Hay cosas que ajustar, las he comentado con usted, pero evidentemente voy a decir una frase que ha dicho usted esta mañana. El 95% de las cuentas están totalmente ajustadas a cuestiones de gasto que son de obligado cumplimiento. Igual que el presupuesto del año anterior, igual que el del anterior, igual que el del anterior y igual que siempre. El Gobierno anterior, se ha ido el señor Sanz, pero el Gobierno anterior también apoyaba la concertada. Ya nos encargamos nosotros de que la apoyase ya, porque lo hemos defendido siempre y ahora también lo defendemos y nos parece bien. El Gobierno anterior apoyó la nieve y este también. Nosotros dijimos sí a la nieve en el primer momento y lo decimos ahora. Algunos, y es cierto, dijeron que sí, luego que no lo sabían, luego que iban a hablar con sus amigos y luego pues tenían un problema, luego la Diputación de Huesca salió corriendo, luego volvió. La verdad es que fue un espectáculo bastante curioso. Pero nosotros lo tenemos claro, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el Plan Pirineos, que al final son inversiones en el territorio, nos parece bien, porque es una buena opción. También estamos seguros de que la vivienda va a ser la estrella de esta legislatura, porque además creo que todos coincidimos en este Parlamento que la vivienda es necesaria en el territorio y es necesaria también en el medio urbano. Si vemos y hablamos con la gente joven, nos damos cuenta como su gran problema es dónde podrán vivir para poder trabajar en el lugar que quieren. Entonces, yo creo que la sensibilidad con la vivienda, en eso estamos todos de acuerdo. Y si el Departamento ejecuta todos sus fondos, se verá. Y como yo estoy seguro de que lo va a hacer, señor López, pues seguramente el año que viene podrá haber más dinero. Lo que no tiene sentido es pintar más dinero en los presupuestos cuando luego no se ejecutan. Y solo hay que ver la ejecución presupuestaria de muchos departamentos. Hay temas que a nosotros nos preocupan. Seguramente el año que viene, señor consejero, usted tendrá que ajustar las cuentas del Gobierno y las tendrá que ajustar por algunos motivos evidentes. Lo primero es porque los catalanes, los vascos, los de Bildu, gracias al señor Puello y a algunos otros, nos van a robar a los aragoneses lo que es nuestro dinero. Ahí, es lo que es nuestro. Gracias a los acuerdos, no sé si soy original o no, pero es lo que hay. Gracias a esos acuerdos, vemos como otras comunidades autónomas desleales que rompen este país y que han intentado atacar a Aragón siempre, como Cataluña, Navarra y el País Vasco, se van a beneficiar. Yo, señor Soros, sí que me ofrezco de verdad, señor Palacín, yo les podía haber echado una mano con la negociación, que algo más hubieran sacado. Ya se lo digo yo, que algo más hubieran sacado. Porque al final te das cuenta que cada voto que sale de un parlamento, de un territorio, para apoyar a Pedro Sánchez, no vale lo mismo. Hay votos que valen muchísimo y hay otros votos que no valen nada. Y los votos de los aragoneses no valen nada.
Ese es el problema, porque no van a valer para absolutamente nada. Van a servir para que tengamos menos dinero de financiación estatal, van a servir para que los grandes proyectos de los presupuestos… Yo el otro día oía asustado que Valencia es una comunidad infrafinanciada por el Gobierno de España. Sí, solo hay que ver los presupuestos. Solo hay que ver los presupuestos. Yo quiero que Aragón sea una comunidad también infrafinanciada. Quiero que nos ayuden tan poco como a Valencia, porque seguramente, señor consejero, hay muchas cosas que el Gobierno de Aragón tiene que hacer que ya las tendría hechas porque las habría pagado el Gobierno de España. No obstante, ni lo que pasó anteriormente, y lo digo siempre, era tan malo, ni lo que vendrá será tan bueno. Por eso a mí me sorprende ver ciertas críticas, ciertos discursos que no les veo mucho sentido, porque yo creo que en lo esencial todos estamos de acuerdo. En los grandes bloques del presupuesto, ¿quién no va a estar de acuerdo en que suban los números de sanidad, de educación, de servicios sociales? Lógicamente, todos estamos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se sigan haciendo inversiones en la nieve? Bueno, pues salvo 2 o 3, el resto yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que es sorprendente es ver cómo lo que hace un año era bueno, ahora no es malo. Yo no tengo que cambiar el discurso. Voté los presupuestos, mi partido votó los presupuestos de la legislatura pasada, que en la mayoría de las cosas son muy parecidos a esta, y mi partido también los va a votar hoy. A diferencia de que nosotros no decimos por la mañana si ahora ni de cuando hablamos con nuestros amigos o compañeros, decimos que no. Nosotros siempre decimos lo mismo. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. A continuación, el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Tiene la palabra el señor Guitarte por tiempo de 15 minutos. Buenos días, señorías, señor consejero. Como se ha podido deducir al estar incorporados en este paquete de grupos, no nos oponemos a la tramitación de estos presupuestos, lo que también es evidente que no quiere decir que estos sean los que haríamos nosotros, ¿no? Esperamos que en el proceso de enmiendas se puedan ir incorporando muchos de los planteamientos que hacemos y la apuesta, que reconozco que la hay, incipiente por políticas de reequilibrio territorial, se refleje también en los departamentos más directamente relacionados con el empleo, con la creación y consolidación de actividad económica, es decir, con los departamentos más inversores. El estudio de las causas de los desequilibrios territoriales y de los ejemplos de políticas aplicadas en otros sitios nos ha llevado al convencimiento de que las políticas para revertir la despoblación y la brecha rural-urbana, para lograr avanzar en la cohesión territorial y que no queden atrás comarcas y territorios, deben ser políticas de carácter transversal, es decir, que afecten de manera transversal a las competencias de muchos, por no decir todos, los departamentos del Gobierno. Mientras que estas políticas de equilibrio territorial pierden eficacia y se convierten en medidas paliativas exclusivamente cuando tienen naturaleza de política sectorial y recaen en la responsabilidad de un solo departamento. Eso creemos que es lo que hay que evitar. Quiere decir que no se puede tratar la despoblación como si fuese un sector más, como si fuesen políticas públicas para la industria, la agricultura o el transporte. Esas medidas paliativas se han aplicado, y además con timidez, en algunos intentos desde los años 80. Sin embargo, el resultado ha sido muy pobre. Las brechas se agigantan mientras comenzamos a llegar a una situación de difícil recuperación demográfica en muchas de nuestras comarcas. Por ello, como hace el Rural Proofing de la Unión Europea y el Mecanismo Rural de Garantía en Aragón y en España, defendemos un conjunto de políticas horizontales, transversales, que impregnen las acciones de todos los departamentos del Gobierno de Aragón, de políticas sectoriales que conforman un estado de bienestar, a las políticas de infraestructuras que permiten la accesibilidad y la conectividad, a las de promoción económica que movilizan inversiones y proyectos industriales o agroalimentarios de calado y empleo de calidad, o a los proyectos de servicio, los equipamientos de la cultura. Es necesario que las políticas de cohesión territorial sean un compromiso y que se vean en todos los departamentos, no solo, como hemos dicho, en los departamentos específicos de desarrollo territorial y de despoblación. En Aragón, la Ley 13/2023 de dinamización del medio rural contiene un avance sustancial en este modelo de políticas que estamos proponiendo, porque no solo asienta principios o procedimientos, sino que fija obligaciones en el diseño de las políticas presupuestarias
y en la organización de la información de las partidas del presupuesto. Y he de decir que lo han seguido. Lo hace a través de dos herramientas que se hacen eco de esta visión que defendemos y que son imprescindibles para pasar de una visión de la política de cohesión territorial como tratamiento paliativo a una visión de cambio estructural del modelo de desarrollo. Los presupuestos públicos son la palanca más potente para avanzar en el desarrollo del equilibrio territorial y superar la fractura entre un medio urbano dinámico y un rural en desventaja permanente, para impulsar un modelo descentralizado y policéntrico, como defiende y defendía desde hace años la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón. En el capítulo 2 de esta ley, el título 1, indica como principios rectores los recogidos en el artículo 5 al 18. Ahí están cuestiones concretas como el mecanismo rural de garantía, el valor ambiental del medio rural, la sensibilización y atracción del medio rural, el papel de las mujeres rurales y otros muchos más. La segunda herramienta son exigencias presupuestarias que hace esta misma ley para los departamentos y competencias concretas a partir del título 5, Políticas Públicas en el Medio Rural. La tercera herramienta es una consecuencia de estos principios y en especial del mecanismo rural de garantía. Se encuentra en el título 7, Financiación de las políticas de dinamización del medio rural y estímulos económicos en los artículos 93, Marco presupuestario y 94, Ley de Presupuestos. Como consecuencia de todo ello, en estos presupuestos por primera vez existe un nuevo tomo 27 que se denomina Dinamización del medio rural y que aplica lo fijado en el artículo 94. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón incluirá un anexo específico que en cada ejercicio detallará a nivel comarcal el importe destinado de los capítulos 4, 6 y 7, es decir, los capítulos de transferencias corrientes, de inversiones reales y de transferencias del capital. Y lo especificará para cumplir la finalidad prevista en esta ley que, como decíamos, era la dinamización del medio rural. Y del mismo modo se dispondrá de un tomo específico del proyecto en la relación con las partidas presupuestarias que conforman ese anexo. Es un paso, creemos que es un paso importante en la buena dirección que ya venía marcado por la legislación anterior recientemente aprobada. Pero claro, estamos ante una cuestión formal en la manera de cómo presentar la información. Ahora bien, superada la cuestión formal, es necesario analizar con rigor y detalle para evaluar la consistencia de esta organización presupuestaria. Es decir, que el cumplimiento formal de lo que determina la Ley de Dinamización del Medio Rural no garantiza en modo alguno que cumplir o conseguir los contenidos políticos que se persiguen. Incluso pueden existir errores que quizá tienen que ver con la comprensión de lo que realmente se tiene que aplicar en este tomo 27. Así, por ejemplo, el Departamento de Sanidad en el tomo 27 señala partidas consignadas en los capítulos 4, 6 y 7 que suman 523.843.000 euros en un 100% para la función de dinamización del medio rural. Parece a simple vista un error. El Servicio Aragonés de Salud tiene un presupuesto de unos 2.584 millones. Parece excesivo atribuir esa función para el 100% de los 524 millones de euros. Quizá en un desglose eso podría precisarse. De manera que queda una tarea compleja, que es verificar la realidad de estas cifras que se recogen en el tomo 27 y aplicar bien la evaluación de políticas públicas. Se trata que a partir del actual los presupuestos estén guiados por el interés de luchar contra la despoblación y por el reequilibrio territorial. Mientras tanto, podemos plantear algunas observaciones para los diferentes departamentos con el objetivo de impulsar ese compromiso con las políticas de equilibrio territorial. En primer lugar, el Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, que tiene una labor fundamental para mejorar la red de carreteras y la accesibilidad en Aragón. El plan extraordinario va a suponer un avance importante, muy importante, pero es necesario complementar este plan porque muchas carreteras, como ustedes saben, sufren una falta de mantenimiento muy preocupante. Por eso nos ha parecido muy bien que este ejercicio siga existiendo una cantidad de 80 millones de euros que se mantienen para el mantenimiento de las carreteras ajenas al plan extraordinario. Ahora, una reflexión. Este año solo tenemos la obligación o el compromiso de contribuir con 6 millones al plan extraordinario de carreteras. ¿Qué sucederá en los próximos ejercicios cuando esa contribución al plan extraordinario de carreteras vaya aumentando? Creemos que debe existir el compromiso de mantener igualmente esa capacidad inversora en el resto de la red viaria aragonesa. Y le planteamos un criterio para realizar esa inversión en las carreteras estructurantes. Y es, por ejemplo, en la provincia de Teruel, pero también extensible en la de Zaragoza y la de Huesca, trabajar para extender la permeabilidad de la A23, de manera que la mejora que ha ofrecido esta vía de alta capacidad no se convierta en un efecto túnel o en un tubo que atraviesa el territorio sin apenas contacto con él. Debe de haber un esfuerzo desde las carreteras autonómicas, desde el Gobierno de Aragón, para conseguir esa permeabilidad, para extender la permeabilidad desde de las vías de alta capacidad hacia el interior del territorio.
Hay un caso paradigmático que es la 2511, que solamente está renovada en 4 kilómetros al lado de la autovía desde la 23, pero los restantes tramos que pasan por Bea, Fonfría, llegan a Segura de Baños, no permiten pasar, por ejemplo, en la carretera de circulaciones superiores a 50 kilómetros hora más o menos. Y esa es una vía que estaba programada hace años. Así que sería necesario extender este modelo de conectividad en esquema de raspa desde las autovías hacia muchas áreas rurales, al menos a conseguir llegar a una influencia de 30 kilómetros en los 30 kilómetros más próximos. Este modelo de permeabilidad es replicable a pequeña escala en las otras vías autonómicas que deben comunicar también municipios. A veces la planificación por el ordinal o el número que cataloga la autovía nos impide ignorar que hay otras localidades próximas y nos vemos en circunstancias como una autovía autonómica está arreglada y municipios, localidades que quedan apenas a 1,5 kilómetros de esa autovía ya no se les facilita el acceso porque corresponden a otra carretera autonómica. No debemos de seguir solo el criterio nominativo de las carreteras, sino el área funcional que realmente abarcan y lograríamos con muy poca inversión adicional un efecto muchísimo mayor. Y otro tema, como hemos comentado, es el de la vivienda. En la vivienda venimos insistiendo en medidas presupuestarias que deben servir para respaldar esa ambiciosa política de vivienda rural que todos estamos convencidos que debemos acometer, de manera que se ofrezca vivienda en alquiler de manera prioritaria. En la comisión se han anunciado, y usted, consejero, también aquí, planes de apariencia ambiciosa, pero como le he comentado, a veces parecen reducir su potencia con partidas en torno a 1 millón de euros que parecen insuficientes. También he intentado aclararme que eso es la parte estratégica de la planificación que luego le vendrá con otros recursos. Pero en cualquier caso, si hay otros recursos, deberían aparecer en la consignación presupuestaria correspondiente. Es decir, además de recursos, también es necesario crear, hemos transmitido también en comisión, entendemos nosotros, una nueva figura de vivienda protegida, que es la vivienda rural pública. Y hay que hacer también el impulso a la recuperación de ruinas y solares, la regeneración de muchos pequeños municipios. Es necesario integrar los planes estatales y autonómicos en la misma estrategia. Es necesario dotar de competencias y recursos técnicos y de personal a las comarcas para impulsar una política de vivienda rural que haga atractivo el medio rural a la población joven. Y del mismo modo, cambiando a otros aspectos, es las oportunidades que el desarrollo logístico deben llegar al territorio. Es decir, el motor de la logística en Aragón tiene que avanzar hacia la economía del conocimiento, pero también hacia la descentralización y a la reducción de impactos y sostenibilidad. Decían estos días los medios que, por ejemplo, en 2023 la falta de suelo en plaza ha llevado a los inversores a fijarse en otros polígonos del área metropolitana. ¿No podría ser tarea del Gobierno de Aragón canalizar esas demandas u otras hacia plataformas en Huesca, en Teruel, en Fraga, en Monzón, otras plataformas que también forman parte de Aragón Plataforma Logística y que están en claro declive? En logística, como en todo en la vida, la red y el equipo son más determinantes que una figura única. ¿No debería ser, por ejemplo, el momento de impulsar una estación de transporte intermodal en Platea y, a su vez, dar las autorizaciones suficientes necesarias para que el aeropuerto de Teruel pueda operar como aeropuerto de mercancías, de manera que pudiera servir al corredor industrial mediterráneo con el que se comunica con ferrocarril y con autovía? Parecerían decisiones lógicas cuando queremos apostar por un modelo logístico descentralizado. Y de la misma manera podemos hablar de desconcentrar los centros cloud a las capitales ciudades pequeñas de Aragón. Así hay que fortalecer pequeñas ciudades o posibilidades para que los cloud vayan a ciudades como Huesca, Calatayud, Teruel. En Calatayud, por ejemplo, está ya la Academia Logística del Ejército de Tierra. Son ciudades que disponen de conexión por autovía, que tienen redes de alta capacidad de energía renovable y de centros de formación universitaria. En otro orden de cosas, en la comisión, pero también relacionado con estos presupuestos, hemos defendido la necesidad de incrementar la dotación del Fondo de Inversiones de Teruel al menos hasta los 100 millones de euros, lo que permitiría recuperar las pérdidas derivadas de la inflación. No se hace referencia alguna aquí a este aspecto, porque creo que dependerá de la negociación con el Gobierno central. Ese es un compromiso importante para conseguir. Y enfocarlo este FIT, enfocarlo en proyectos tractores bien seleccionados con capacidad para impulsar el desarrollo económico y el empleo y para dinamizar las comarcas. Como reiteradamente también parecemos compartir todos, pero que luego no se aplica en la realidad, el FITE no debe destinarse a atender gasto ordinario, como por ejemplo ha sucedido en los años anteriores, sino que es necesario preservar la finalidad original del FITE para impulsar proyectos verdaderamente estratégicos y dinamizadores.
Por ello, el FITE debe fijarse en proyectos ya en marcha y en otros nuevos, como sugerimos con uno como puede ser el Power Experience para el desarrollo a partir del patrimonio industrial y minero en las comarcas de Cuencas Mineras y Andorra en la provincia de Teruel. Y apoyar también, por ejemplo, la llegada de un Museo Nacional de Teruel, que sería el primer museo nacional en Aragón. Del mismo modo, apostamos por trabajar por proyectos turísticos de relevancia, continuando y perfeccionando el trabajo desarrollado en muchos puntos, pero creando marca, diferenciación en el turismo de naturaleza y en experiencias, en el turismo cultural, así como vías para la digitalización del turismo. Y en sanidad hay que recordar la necesidad de un programa de choque, como creo que sí está planteado, para reducir las listas de espera, que probablemente tenga que estar mejor dotado de lo que aparece. La conclusión de los equipamientos, la construcción de los equipamientos, la mejora de los mismos, Teruel, Alcañiz, Huesca, Barbastro. Y del mismo modo sucede con la radioterapia en Teruel. Debe instalarse ya, sin más dilación. No se puede continuar con la exigencia de los desplazamientos diarios y continuos a Zaragoza para personas que necesitan este tratamiento. Es necesario un programa específico también para asumir la gestión y los equipamientos y servicios de los centros de salud rurales, que deben ser asumidos por la Consejería y no por los ayuntamientos de estas pequeñas localidades que la mayoría de las veces no tienen ni recursos propios para poder hacerlo. Y eso va directamente relacionado con la calidad del servicio que se presta en estos pequeños centros de salud rurales o consultorios. Del mismo modo, hay que poner condiciones que incentiven la elección de los centros rurales por los profesionales sanitarios. Para ello venimos defendiendo la implantación de un programa piloto en el que experimentalmente el centro de salud pueda disponer o conveniar alojamiento para el personal sanitario. Nos ha preocupado, por otro lado, el recorte de los presupuestos para la sección 26 de Administraciones Comarcales. Una reducción explicable no solo por los cambios contables justificados, sino por el no incremento en un porcentaje similar al crecimiento del conjunto de los presupuestos. Las comarcas, como hemos venido reiterando, son un rasgo identitario de la Administración pública en la comunidad autónoma. Garantizan la presencia de la Administración en el territorio. Es una verdadera forma de descentralización administrativa. La red comarcal ha sido construida durante más de 20 años con inversiones y trabajo colectivo del sector público. La evaluación de las comarcas no puede realizarse mediante anécdotas que hemos escuchado a veces. Por el contrario, las comarcas deben ser entendidas como agencias de lucha contra la despoblación, como las administraciones que mejores van a ejecutar muchos de los presupuestos y acciones de los departamentos llevan a cabo. Así, por ejemplo, es encomiable y ya sucede con la prestación y cómo se utilizan para la prestación de los servicios sociales y la atención a las personas mayores. Por otro lado, los criterios para la distribución de los fondos en las comarcas se debería incorporar también el principio de discriminación positiva para el medio rural y las áreas despobladas. Es decir, deberían asignarse también ponderando la despoblación, el envejecimiento y la atonía económica. Para el transporte sanitario urgente, donde se ha dado un paso muy importante recientemente, necesitamos Vaya concluyendo, señor se Guitarte. diseñe un proyecto con criterios técnicos para que lidere la construcción y financiación de la red de superficies para vuelo nocturno. Este plan debe comenzar por la construcción de esta red en los hospitales y simultáneamente por las comarcas precisamente más alejadas de los centros sanitarios. Allí la distancia y el tiempo son críticos. Y hemos insistido finalmente en la política de museos que fortalezca la red, que impulse el proyecto Museo Abierto con algunos de los fondos del Museo de Zaragoza, que sería una buena política de cohesión territorial y podría dar un motor de turismo a los municipios y las comarcas. Señor Guitarte, y su también tiempo. insistir en la necesidad que tiene Aragón en estos momentos de poder tener un museo nacional en una de sus ciudades y que estos presupuestos deben dar pasos para que bajo el liderazgo de la comunidad autónoma podamos llegar adelante el Museo Nacional de Etnografía en Teruel. Quedan muchos más temas, muchos más sobre educación, transición energética, universidad, ciencia, industria, agricultura, que no por no citarlos no son menos importantes y que seguiremos trabajando en ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Tiempo ahora para turno del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora presidenta, ¿podemos tener un receso de 2 minutos? Hacemos un receso de 2 minutos.
Reanudamos. Tiempo ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Cibiac, su turno por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, señor presidente del Gobierno, señorías, muy buenos días a todos. Vox apoyará el presupuesto. La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2024 contiene los primeros presupuestos de la legislatura del nuevo Gobierno de coalición PP-Vox. Este presupuesto, al igual que el Gobierno que los ha elaborado y los ha traído a esta Cámara para su debate, enmienda y aprobación, tiene su origen en el Pacto por la Gobernabilidad de Aragón, en el cual nosotros hemos, señorías, empeñado nuestra palabra. Los pactos se cumplen y Vox cumplirá. Lo he repetido varias veces en el Pleno y en la Comisión. Es más, no hay nada que nos provoque más desprecio que un político que repetidamente incumple su palabra. Y está en la mente de todos de a quién me refiero. ¿Qué clase de político puede pactar con alguien así? Pues posiblemente otros políticos sin escrúpulos como él. Vox ha insistido que los presupuestos debían reflejar el gasto realmente previsto y, por consiguiente, no debían de estar infradotados como ha venido sucediendo. Tal y como nos ha venido sucediendo y como nos tenía acostumbrados el trilerismo, señor Urquizu. ¿Dónde está la bolita? El trilerismo de la izquierda, que en su habitual ejercicio de proyección acusa a los demás de sus propios vicios. Como se ha ido viendo en el trámite de comisión, estos presupuestos comienzan a reflejar un cambio en partidas tan importantes como el gasto de personal, el gasto de bienes corrientes y servicios, el gasto en pago de intereses. Es decir, el gasto corriente que se está presupuestando lo que verdaderamente se va a gastar. Y a mí no me vale lo que dice el señor Soro, que dice, no, pero si el presupuesto da igual, luego ya lo importante es la ejecución. No, lo importante es el presupuesto. Sí, señoría, lo importante es el presupuesto. Porque es la forma, es que los parlamentos, digo el señor Soro, pero se lo digo a todos, los parlamentos se han creado para eso, para hacer presupuestos, para el control financiero del Gobierno, es para eso, estamos aquí para eso. Como se ha ido viendo en el trámite de comisión y como hemos manifestado repetidamente, por el lado de los ingresos, yo creo que no hay ni un solo diputado en esta Cámara que no sabe cuál es la opinión de Vox sobre el presupuesto de ingresos. Verdaderamente vamos a seguir reclamando una bajada en la presión fiscal, bajada que ya ha comenzado y valoramos muy positivamente y que forma parte del Pacto de Gobernabilidad de Aragón. El objetivo de Vox no es otro que reducir la presión fiscal de forma sustancial por un elemental criterio de justicia social, para que las clases medias y trabajadoras, que son las que pagan, ustedes siempre están hablando de los ricos, pero que los que pagamos somos nosotros, somos las clases medias y trabajadoras. Porque además la progresión del impuesto, sobre todo del IRPF, se agota enseguida. O sea, es que hay un punto donde el impuesto deja de ser progresivo. O sea, es progresivo para nosotros, para las clases medias y trabajadoras. Por un elemental criterio de justicia social, les decía, para que precisamente las clases medias y trabajadoras no sigan perdiendo capacidad adquisitiva como ha sido una constante en estos años. Es por ello, señor consejero, que en Vox nos parece muy importante trasladar este mensaje a la ciudadanía, a esta Cámara y a través de esta Cámara a la ciudadanía, que desde el Gobierno de Aragón se apuesta firmemente por la senda de la rebaja fiscal, factor clave a nuestro entender, junto con la contención del gasto, la reducción de la deuda, para facilitar el dinamismo e impulso a la economía regional que necesita. Bien, estos presupuestos, si bien los vemos positivamente, creemos que es un primer paso, siguen adoleciendo de algunos de los vicios que han ido arrastrándose en los últimos ejercicios, porque, como muy bien ha dicho el señor consejero, no se puede corregir todo en un año. Y en eso le damos totalmente la razón. Al igual que en ejercicios anteriores, se abusa de los créditos que tienen la consideración de ampliables. En el artículo 5 están ahí enumerados y pone A, B, C, y se acaba el abecedario.
Llegamos hasta la Z y se acaba el abecedario. Bien. Ese exceso de créditos ampliables que no procede de la elaboración de este presupuesto, sino que lo venimos arrastrando de épocas anteriores, representan una excepción al principio de especialidad cuantitativa respecto a lo inicialmente aprobado en las leyes de presupuestos. Esta práctica generaliza la ruptura de la limitación cuantitativa, de la vinculación jurídica, flexibiliza en exceso la gestión presupuestaria y también flexibilizan el control de esta Cámara. Trabajaremos, por tanto, en los próximos años, en los próximos presupuestos, para restablecer los principios presupuestarios básicos. A pesar de que el presupuesto tiene una presentación funcional, verdaderamente es un presupuesto elaborado orgánicamente. O sea, lo que se sigue es una clasificación orgánica. Y eso dificulta el establecimiento de unos indicadores, propiamente dicho, dificulta el seguimiento de la eficiencia de los diferentes programas del presupuesto clasificado por programas. Estamos seguros que en los próximos ejercicios se irá mejorando técnicamente el presupuesto. No nos cabe ninguna duda. Lo mismo pasa con el sistema de contabilidad analítica que permitiría medir y hacer un análisis fino del coste de la prestación de los servicios. Pues son mejoras que esperamos que se vayan haciendo en los próximos ejercicios. La Agenda 2030 permea todo el presupuesto, o por lo menos buena parte del presupuesto. Entonces, les vuelvo a decir lo mismo, tomaremos iniciativas en siguientes presupuestos para que se reduzca o elimine la perspectiva de los mal llamados ODS, de los mal llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales nosotros nos referimos, no sin razón, objetivos de demolición social. La concesión de las subvenciones tiene un carácter incrementalista, en parte, y convendría replantearse todas esas subvenciones. Convendría decir, bueno, vamos a ver, ¿qué queremos conseguir con esto? Vamos a medir. Porque, además, si las cosas no varían de cómo tienen previsto los señores socialistas, va a haber que hacer. Creemos que vamos a tener problemas presupuestarios en los próximos ejercicios. La deuda sigue creciendo, el capítulo 9 de ingresos es superior al capítulo 9 de gastos. Respecto al control interno, creemos que también hay un amplio margen de mejora. Los defectos de este presupuesto, o mejor dicho, las oportunidades de mejora que identificamos, no cabe achacarlos, en nuestra opinión, a la gestión del señor consejero ni de este Gobierno, sino a la herencia recibida. Ha habido mejoría, pero es necesario continuar mejorando para ir eliminando todos estos zancochos socialistas. Estos defectos no son su responsabilidad, señor consejero, no ha habido tiempo para más, pero sí que podrían serlo si persisten dentro de 2 años, 3 años. Vamos a participar, por tanto, activamente en la mejora del presupuesto en coordinación con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular, y presentaremos algunas enmiendas que creemos que mejorarán el presupuesto, al articulado y quizás alguna cuantitativa. Respecto a las secciones de gasto más importantes, me voy a referir a unas de ellas, no da tiempo para más. En sanidad valoramos muy positivamente el incremento de gasto de 100 millones destinado a cubrir precisamente la infradotación del capítulo de personal, que venía tradicionalmente infradotado. Como bien viene establecido en el informe de la IREF, que, por cierto, yo también voy a hacer una referencia positiva a Pérez Anadón. Nos parece, le reconocemos un gesto de gran decencia política haber encargado ese informe. También valoramos positivamente los 100 millones de euros destinados a los hospitales de Alcañiz y Teruel, las nuevas urgencias del Hospital de Calatayud, los centros de salud de Barbastro, de Utebo, de Cuarte, los estudios sobre reordenación y mejora del Hospital Materno-Infantil, las obras del Plan de Atención Primaria. Lo valoramos muy positivamente, señor consejero de Sanidad. Por otro lado, en aras del cumplimiento de los principios constitucionales de economía y eficiencia presupuestaria, conviene revisar cuanto antes el gasto farmacéutico, tal y como recomienda la Cámara de Cuentas, y otra serie de gastos operativos y de evaluación de procesos. En educación, ciencia y universidades valoramos muy positivamente, como dijimos en la comisión, el incremento presupuestario de casi un 11%
del departamento que ha implicado especialmente aumentar en más de un 14% el importe de los créditos al personal docente, a los centros de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP. Valoramos muy positivamente los aumentos de los créditos destinados a auxiliares de educación especial, fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares de enfermería. Creemos que en esta sección hay alguna oportunidad de mejora en el articulado, como ya anuncié en la comisión, y presentaremos también, en coordinación con el Grupo Popular y con el Gobierno, presentaremos también alguna enmienda. También revisaremos alguna partida destinada a la mejora de los centros de educación en zonas rurales. En referencia al Departamento de Bienestar Social y Familia, valoramos muy positivamente los 5,3 millones destinados a familia, infancia, natalidad y los 1,1 millones destinados a los mayores. También valoramos muy positivamente la reducción en los fondos destinados a cooperación al desarrollo. Pero quiero expresarle, señor consejero, señor Bermúdez de Castro, cierta preocupación que nos ha provocado las palabras de la consejera Susín en la comisión la semana pasada, que expuso la necesidad de realizar vía enmiendas un incremento de la partida de cooperación. Bueno, ya en su momento ya dijimos lo que nos parecía. En Vox creemos que es necesario para la estabilidad del Gobierno de Aragón claridad y transparencia, como he dicho al principio de mi intervención, y en otras ocasiones. Tenemos un pacto que es lo que nos vincula y lo cumpliremos. En agricultura, cabe destacar el importante incremento de las aplicaciones presupuestarias no integradas en la PAC, que son las que el Gobierno de Aragón puede actuar. O sea, el Gobierno de Aragón puede actuar en las partidas que no vienen de la PAC. Entonces, el incremento en un 32% en los fondos propios es una apuesta decidida por el medio rural, por la industria agroalimentaria y para afrontar los retos que tiene el sector. Quiero también resaltar la gran apuesta de este Gobierno por dar respuesta a la terrible despoblación de nuestro territorio y por mejorar la justicia. En relación con la despoblación del territorio, es importante recordar lo que tenemos pactado, que las políticas tienen que ir orientadas a que nadie renuncie a vivir en nuestros pueblos por falta de oportunidades o por no tener cubiertas sus necesidades de servicios públicos básicos, como puede ser la educación, como puede ser los cajeros automáticos, como puede ser el servicio sanitario, como puede ser lo que hace imprescindible para que podamos seguir viviendo en los pueblos, en nuestros pueblos. Por no extenderme con el resto de secciones, propondremos la mejora en algún detalle del presupuesto, manteniendo la fidelidad al pacto de gobernabilidad y a la leal colaboración entre nuestras fuerzas políticas, que es la fuente de la que se nutre la estabilidad de este Gobierno, sin duda alguna. Por ejemplo, no estamos del todo de acuerdo en destinar fondos a fomentar el catalán o el llamado aragonés, que por un lado intenta consolidar una realidad lingüística ficticia y por otro da alas, por decirlo así, da alas al pancatalanismo. Desde luego no es momento de facilitarles la faena a los secesionistas, señorías. Quiero también decirles que echamos de menos, salvo algún error por nuestra parte de interpretación, al cuidado y a la limpieza de las riberas y cauces. Es algo básico para las ciudades ribereñas. Voy acabando ya, señorías. Como valoración general, es un presupuesto de transición, va por el buen camino, es un presupuesto prudente. Es un presupuesto que vigila el cumplimiento de los principios de estabilidad, de sostenibilidad, de equilibrio. El consejero Bermúdez de Castro demuestra prudencia, que es como nos gusta a nosotros los consejeros de Hacienda y esperamos que pronto los ministros muestran prudencia. Nos gustan los consejeros de Hacienda prudentes. Es un presupuesto entre neutral y moderadamente expansivo y se comienza a ver un importante incremento del capítulo 3 por el incremento de los tipos de interés. Lo que más nos preocupa es la deuda, señorías. Es una bola de nieve que sigue creciendo y que requiere un plan de reducción a medio o largo plazo, un plan estratégico. La deuda tiene dos culpables muy claros: la injusticia de un sistema de financiación autonómico
que se ha ido reformando, pero siempre para satisfacer a los mismos y para perjudicar también siempre a los mismos, a las comunidades autónomas leales con la unidad de España y con el Estado de Derecho. Y también a la mala gestión. Si hasta ahora la financiación de Aragón ha sido insuficiente, ¿qué ocurrirá si triunfa el golpe socialista contra la democracia, contra el imperio de la ley y contra la igualdad de los españoles? ¿Qué ocurrirá si violentando las instituciones se aprueba la amnistía de los delincuentes y la amnistía financiera mientras se acuerdan nuevas cesiones de impuestos? Muchos no sabemos que los privilegios a los secesionistas solo van a agravar la injusticia que ya padece Aragón y otras regiones, y nos vamos a ver abocados en el medio plazo a problemas financieros y presupuestarios. Sí, señorías, señor Cibiac. El golpismo de Sánchez puede afectar muy negativamente a futuros presupuestos. El golpe, señorías, también recorta. Vox no va a transigir ni se va... Voy acabando ya, señora presidenta. Vox no va a transigir ni se va a conformar con un golpe gradual, atemperado o algo más moderado. Sí. En este tema vamos a ser radicales. Vamos a ser radicales en exigir igualdad y respeto al Estado de Derecho. Iremos a la raíz. Vox se va a enfrentar al golpe de Estado con todos los instrumentos, con denuncias en los juzgados, acudiendo a los medios de comunicación nacionales e internacionales, denunciando el golpe en las instituciones de la Unión Europea y, sobre todo, apoyando todas las movilizaciones pacíficas que se convoquen. Su tiempo, señor Cibiac. Concluyo. Vox va a cumplir con su obligación. España ha despertado, señorías. Es la hora de los patriotas. Vox no les va a fallar. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Cibiac. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma, tiene la palabra por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hay que saber distinguir lo urgente de lo importante y en las políticas sociales lo urgente, además, aúna lo importante. Reúne estos dos requisitos. Me van a permitir que use esta frase que no es mía, sino que ya usó el señor Javier Lambán cuando presentó su primer presupuesto allá en diciembre de 2015 y lo usaba. Por cierto, un presupuesto que no llegó a tiempo, su primer presupuesto, para estar en vigor el 1 de enero del año 2016, su primer presupuesto. Esta es una de las diferencias también, formal, pero diferencias con el presupuesto que estamos debatiendo hoy. Era aquella una época en la que se retumbaba permanentemente en la boca de la izquierda los recortes del Partido Popular, cuando incluso el señor Soro venía a decir que las carreteras pueden esperar, las personas no. Lo cierto es que en sus 8 años de gobierno tuvieron que esperar y las personas y las carreteras. Y, señor Soro, también las viviendas. También tuvieron que esperar las viviendas. Nos encontramos, pues, ante unos servicios, al llegar al Gobierno, unos servicios públicos muy deteriorados, unas carreteras las peores de España y 86 viviendas construidas por parte del Gobierno en los 8 años de Gobierno. Eso es el balance que hacen ustedes, que dejaron ustedes al salir del Gobierno. Pero no se preocupen, estos presupuestos abordamos básicamente estas cuestiones. Vamos a cuidar principalmente de las personas, vamos a garantizar la calidad de los servicios públicos, vamos a hacer que las carreteras pasen al papel. Después de 8 años van a pasar al papel las carreteras, del papel al asfalto, perdón, y les voy a resumir. Aumenta el presupuesto en 360 millones la partida de los departamentos sociales. 360 millones el incremento de las partidas de los presupuestos de los departamentos sociales. 90 de ellos son para inversión directa, con fondos propios. Esto sí que son unos presupuestos que realmente invierten, señor Galeano, tanto que se quejaba de que solo había gasto público. Oiga, ¿cuántos años repitieron ustedes el mantra de que la izquierda presentaba los presupuestos más sociales de la historia? Y añadían siempre, frente a una derecha privatizadora, insensible y malvada, que pone en peligro el estado de bienestar. Pues oiga, es difícil que vengan ustedes a defender, atacar estos presupuestos, porque no ponen en peligro el estado de bienestar, sino que destinan más que nunca más dinero a las políticas sociales. Ningún presupuesto en la historia del Gobierno de Aragón destina tanto dinero a políticas sociales, señores del Partido Socialista. Mire,
Obras son amores. Yo entiendo que tiene un papelón hoy aquí intentando negar aquello, pero llevan unos días con bastantes papelones en el Partido Socialista. Yo lo entiendo. Yo entiendo que este es uno más, pero que se presentan días para ustedes complicados y que van a tener que hacer papelones. El señor Galeano nos decía que tenía tragaderas y que era conformado, que esa es la fama que tenía en su grupo. Bueno, oiga, venir aquí a acusar al señor Azcón, que no cumple sus promesas electorales, eso sí que es, señor Galeano, tener tragaderas. Porque el señor Pedro Sánchez, el día antes de las elecciones, estaba afirmando que no habría amnistía. Y ustedes están tragando y siendo muy conformados al respecto. Demasiado, señor Galeano. Pero volviendo a los presupuestos. Yo entiendo que un presupuesto que incrementa un 10% de media más de un 10% los presupuestos de los departamentos sociales, yo entiendo que para ustedes es difícil. ¿Les hubiera gustado poder hacer un presupuesto como este, señores del Partido Socialista? Lo cierto es que los aragoneses ya no confiaron en ustedes y les voy a decir por qué. Básicamente no confiaron en ustedes porque ustedes lo que hicieron es acabar colapsando los servicios públicos de Aragón, con listas de esperas, el servicio de las ambulancias y con las carreteras, como decíamos, tantos y tantos servicios públicos que ustedes no fueron capaces de sacar adelante y por eso los aragoneses les echaron a la calle y les mandaron a la oposición. Hablan ustedes también de la herencia socialista que han dejado. Nosotros, cuando hablamos de la herencia, hablamos de la herencia lista de espera que nos dejaron con 13.000 dependientes, las listas de espera mayores en sanidad. Sí, señores, socialista, socialista de espera es la herencia que nos han dejado, que es la gran herencia que tenemos que solventar. Las listas, señor Carpe, yo sé que le duele, yo sé que le molesta, pero es la realidad. Yo sé que las realidades cuando se le mencionan les molestan más que nunca, pero es la verdad. Y estos presupuestos representan un cambio sustancial respecto de la herencia que nos han dejado ustedes. Porque además de poner dinero, hay que poner capacidad de gestión. Y esto también se va a aportar, capacidad de gestión y, oiga, se está empezando a demostrar. Primer presupuesto, y quiero agradecer al señor consejero de Hacienda y a su equipo y al Gobierno en completo, que han traído el primer presupuesto en un tiempo récord del primer año y va a estar en vigor el 1 de enero, cosa que ustedes no fueron capaces de hacer el 1 de enero de 2016. Esa también es la calidad en la gestión, se nota empezando por el principio. Y también es un presupuesto que tiene rigor. Tiene rigor en la estabilidad presupuestaria, tiene rigor en atender a las necesidades urgentes, en mejorar el bienestar, en saber combinar todas esas cosas y un rigor también en la estimación de las cuentas públicas. Unas cuentas públicas que ustedes dotaban, la partida de escuela concertada, tenían la manía de infradotarla consciente y voluntariamente para que el señor Sanz las pudiera votar y luego por la puerta de atrás pasaba el año y acababan modificando presupuestariamente esas partidas para que el señor Sanz se las pudiera votar cuando hacían los presupuestos. O con las viviendas. O con las viviendas. Miren, vamos a tener noticias con las viviendas próximamente. Pero lo cierto es que ese rigor presupuestario hace que hoy por hoy no hay garantías y por eso no están todas las políticas en vivienda recogidas en el presupuesto del señor López. Pero ya les aseguro que habrá noticias y que en cuanto estén confirmadas se podrán incluir en el presupuesto. Una cuestión de rigor, como también ha explicado el señor Roberto Bermúdez de Castro con la Romareda. Rigor presupuestario. Y esto es acabar con el cinismo presupuestario que estaban ustedes haciendo con las partidas presupuestarias que las infradotaban para luego cambiarlas por detrás a lo largo del año. Y bueno, también nos han acusado en estos días en las comisiones de que no se contemplaba el conflicto de Oriente Medio que podía afectar a los presupuestos y que había una incertidumbre con ello. Sin duda, eso genera incertidumbre. Pero lo que realmente genera incertidumbre en Aragón lo que realmente nos va a generar incertidumbre son los pactos que ustedes han firmado con los independentistas catalanes, porque no sabemos las consecuencias que esas 15.000 millones que quieren condonar a Cataluña va a conllevar para que Aragón y los aragoneses tengamos que pagar de más. Ustedes, esa es la incertidumbre que generan. Generan también una incertidumbre con unos pactos que crean una España no de dos velocidades, como decían históricamente, sino una España de privilegios, con una España de primera y una España de segunda. Y ustedes, señores del Partido Socialista, están defendiendo que Aragón sea una España de segunda categoría, con esas tragaderas y ese conformismo del que decía el señor Galeano. Esto es la verdadera incertidumbre que nos está generando el presupuesto y desde luego vamos a hablar y vamos a pelear porque eso Aragón no pueda tolerarlo y vamos a defender los intereses y a denunciar lo que sean los atropellos. Miren,
Cuando ustedes estaban en el Gobierno, había un instrumento que es la Comisión Bilateral, donde se podía defender la posición de Aragón frente al Estado, ante el Estado, las exigencias de Aragón. Ustedes en los últimos 5 años de su Gobierno no se dignaron a querer convocar esa comisión bilateral ni una sola vez en 5 años. Oiga, en el Gobierno sabemos que no podíamos contar con ustedes para defender a Aragón ante el Estado. ¿Vamos a poder contar con el Partido Socialista ahora que están en la oposición para poder defender en esa comisión bilateral y en otros organismos los intereses de Aragón frente al atropello que desde el Estado central nos pueden causar los acuerdos que ustedes están firmando con los independentistas catalanes? No, ¿verdad, señora Pérez? No tiene opinión tampoco sobre esto. Bueno, en fin, vamos a avanzar en este debate. Y mire, el señor Javier Lambán presumía que en los 8 años de Gobierno habían incrementado el presupuesto de sanidad en 1.000 millones. Nosotros en el primer año lo incrementamos en 231. No está mal. Esa media, desde luego, va a ser difícil de mantener, pero el primer año estamos dejando muy claro, 231 millones de incremento el primer año en sanidad. Y ustedes critican que ese incremento vaya esencialmente a gasto corriente. Hombre, es que el gasto corriente es importante, porque luego se quejan de que no hay médicos. ¿Y cómo pagamos a los médicos si no es con gasto corriente? ¿Cómo pagamos esas nóminas? ¿O cómo pagamos a los 1.000 profesores que ustedes dejaron sin presupuestar, si no es con gasto corriente? ¿O a los profesores auxiliares? Señores del Partido Socialista, es que el gasto corriente es la primera garantía de una calidad de los servicios públicos. Y eso es lo que ustedes no se han querido dar cuenta. Y, desde luego, criticar el gasto corriente cuando es la garantía de una calidad de los servicios públicos es no querer entender cómo funcionan realmente los servicios públicos de calidad. Esa es la gran diferencia, señores del Partido Socialista. Pero también, por otro lado, critican que va todo a gasto corriente o inmensamente la parte a gasto corriente, pero dicen no, es que no hay inversión, falta inversión. Falta inversión. Pues mire, ya sé que no nos gustaría, que no está toda la inversión que nos gustaría. Nos gustaría tener mucha más inversión, mucho más gasto de inversión. Y a ustedes estoy seguro que también, lógicamente. Pero miren, en sanidad, por ejemplo, van en torno a 100 millones de inversión, entre los que podemos destacar los 40 millones para los hospitales de Teruel y Alcañiz. 8 años han estado ustedes intentando hacer los hospitales de Teruel y Alcañiz y no han sido capaces de sacarlos adelante en 8 años. Eso también es el resultado de su gestión y están donde están por alguna duda. Sí, señor del Partido Socialista, yo sé que las verdades duelen, pero además está el Centro de Salud de Barbastro, presupuestado, el del Perpetuo Socorro de Huesca, el de Cuarte de Huerva, que también se va a empezar, y en Utebo se va a ampliar el que está y ya se va a empezar a trabajar en un nuevo centro de salud de Utebo. Esto también es inversión, señores del Partido Socialista. Es inversión, ya sé que a ustedes no les gusta porque no saben, no han sido capaces en 8 años de acabar esos grandes proyectos que ya intentaron paralizar del anterior Gobierno del Partido Popular. Bueno, también critican los gastos del presupuesto en educación y en servicios sociales, que se han incrementado en un 12%. Se han incrementado un 12%. Criticar el presupuesto porque incrementa en un 12% los servicios sociales o la educación o la sanidad, la verdad es que es un papelón muy difícil de sostener por su parte. Oiga, ¿cuándo ha destinado el Gobierno de Aragón 510 millones de euros a bienestar social? ¿O cuándo ha destinado 150 millones a la dependencia? ¿O 217 millones a la universidad? No, no es una pregunta trampa, yo se la voy a responder. Nunca, con ustedes, nunca han destinado tanto dinero a educación, a bienestar social y a sanidad. El otro día decía el señor Galeano, hablando del techo de gasto, que era gracias al señor Sánchez. No, es gracias a la mala gestión del señor Sánchez, a la inflación que se ha disparado en 3 años un 17,5 y que ha incrementado los ingresos del Estado por IVA y porque además han generado 4 nuevos impuestos y han subido 7. Eso es por lo que se ha generado más ingresos, pero eso ¿a costa de qué? A costa de empobrecer a la clase media, señor Galeano. Ahora todos somos un 17,5 más pobres gracias a sus años de gestión con el señor Sánchez en el Gobierno de España. Y respecto de la rebaja fiscal, ese es el mantra que tienen ustedes, que nos dicen que gobernamos para los ricos. Miren, la propuesta fiscal que ha presentado el Gobierno de Aragón es la más ambiciosa de las planteadas en la comunidad autónoma.
afectará a 720.000 personas, lo que representa un 99% de los contribuyentes y supondrá un ahorro en torno a unos 50 millones de euros. Esta frase, que es válida para el presupuesto 2024, no es mía. Es del señor Javier Lambán el año pasado cuando anunciaba su rebaja fiscal. Exactamente la misma frase, los mismos contribuyentes se van a ver beneficiados. La diferencia es que cuando ustedes gobiernan, dicen que se benefician las clases medias y bajas y cuando gobierna el PP, esas mismas personas, ustedes dicen que se benefician los ricos de Aragón, que gobernamos solo para los ricos. Para el 99% de los contribuyentes, el mismo 99% que hicieron ustedes el año pasado. Eso para que vean cómo se gobierna y cómo se diferencia, que es una cuestión de lenguaje. Para ustedes son clase media y cuando gobernamos nosotros dicen que son para los ricos. Pero hay otro criterio también que nos diferencia. Hemos aumentado la exención en el impuesto de patrimonio de 400 a 700.000. Oiga, para ponerlo en la media de otras comunidades socialistas, incluso del Gobierno central de Pedro Sánchez. También ha fijado en 700.000 esa exención del impuesto de patrimonio. Esto no convierte al señor Bermúdez de Castro en un peligroso progresista, coincidir en estos aspectos con el señor Lambán y con el señor Pedro Sánchez. Simplemente es llevar la realidad y que los españoles y aragoneses se puedan beneficiar de lo que es un impuestos que son evidentemente manifiestamente injustos y que atacan el ahorro. O en sucesiones. ¿A ustedes les parece mal que se condonen mayor, por encima de la media, en sucesiones a los menores de 21 años que pierden a sus padres? Yo les puedo decir que es difícil y duro perder a un progenitor, a un padre con menos de 21 años. Y que, bueno, cuando no has acabado tu carrera o tu formación o no has empezado a trabajar, pues oye, yo creo que como la situación es especialmente injusta, beneficiarles por encima de la media también es un efecto de restaurar la justicia social, esa que a ustedes les llena la boca pero que realmente nunca la aplican. Por eso yo entiendo que a ustedes les moleste esta izquierda, a la izquierda que le gusta recaudar impuestos que dicen que es para mejorar los servicios públicos y luego podemos ver que efectivamente no es para recaudar los servicios públicos, para mejorar los servicios públicos. Es afán recaudatorio. Entonces, la izquierda tiene un problema histórico grave, denunciado muchas veces, y es que están más preocupados por abatir la riqueza que por resolver la pobreza, señores de la izquierda. Y termino ya. El Gobierno del señor Azcón tiene la mala costumbre de cumplir su palabra. Yo entiendo que esto les moleste en el momento en el que están con la investidura del señor Pedro Sánchez, que se ha presentado a unas elecciones con un discurso y que va a ser investido mañana con el discurso contrario, negando todo lo que dijo en campaña electoral. Yo entiendo que esto a ustedes les genere mucho problema, consumando con ello, evidentemente, la mayor traición al electorado español. La mayor traición de la historia del electorado español. Todos los ministros, concluya, señor Sánchez, negando la amnistía y mañana será investido probablemente con la amnistía de por medio. Y esto sí que es, y resumo, 5.000 millones de políticas sociales, 5.000 millones, señor Sabes, ya sé que usted quiere presumir de ser el primero de los sanchistas en el Partido Socialista. Si esto ya sé que usted quiere presumir con ser el primero de los sanchistas. Señor Ledesma, su tiempo. Pero ya termino, señora presidenta. 5.000 millones en políticas sociales, más de 1.000 millones de reactivación económica para crear más empleo y de mejor calidad. Un presupuesto que invierte en los jóvenes, que cuida de los mayores, de las personas más vulnerables, protege a nuestras empresas y genera confianza en los servicios públicos. Así que intenten votar al menos la abstención, porque gracias, su no se lo puede creer nadie de manera sincera. Gracias, señor Ledesma. Turno ahora para el señor consejero para que responda de forma conjunta a los grupos parlamentarios que acaban de intervenir por tiempo de 15 minutos. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera agradecer a los cuatro grupos el tono, pero sí quería hacer alguna apreciación sobre los comentarios de todos ellos. Como bien decía el señor Izquierdo, un gobierno, cuando gobierna, como siempre he dicho yo, decimos todos, hace cosas bien, cosas mal y cosas regular. Es que es normal. Y es lógico que este presupuesto tenga cosas que entendemos que están bien del anterior gobierno y como de ese 95% restante, ese 5%, hay cosas que están bien, lógicamente las hemos mantenido y en los presupuestos los vamos a mantener.
y esto lo utilizo tanto para el señor Guitarte y para el señor Izquierdo, cuando hablamos de las comarcas y del FITE. Miren, yo no sé si usted sabrá que yo fui presidente de una comarca. Con el señor Azcón lo celebramos cuando me nombraron en el año 2003, que teníamos luego un congreso en Madrid. Fui presidente de la comarca de La Hoya en el año 2003. Primero, lo que creo que ha pasado con las comarcas, como tantas otras cosas, es que ha habido cosas que se han manipulado, como ha dicho usted bien, y que se han explicado mal. Muchas comarcas eran el desarrollo de las antiguas mancomunidades, porque hay servicios mancomunados que los deben de dar los municipios en condiciones. Por ejemplo, el servicio social de base. Es un servicio que todos los alcaldes saben que es necesario las comarcas para su prestación. En los últimos 3 años, el presupuesto de las comarcas está grabado en piedra. No ha subido ni un euro. 63,5 millones de euros. Lo mismo. Yo, y esto no lo hablo con nadie, soy de los que piensan que después de 20 años, cuando yo era secretario de Estado dije que igual era una época de hacer una comisión de estudio para ver cómo funcionan las comunidades autónomas. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Y qué hacemos regular? A mí, como consejero de Justicia, me parecía una barbaridad que cada comunidad autónoma tuviese un sistema procesal diferente. Y que cada uno se gastase 100 millones de euros en desarrollar su propio programa procesal, cuando sería más normal que todos tuviesen el mismo. Bueno, pues en las comarcas un poco deberíamos de hacer lo mismo. Después de 20 años, saber que está bien, saber que está mal y saber que podemos mejorar. Porque algunas comarcas igual están bien dotadas, igual otras están mal dotadas, o igual otras están 50-50. Con lo cual, yo pienso que deberíamos tener una foto fija que hoy por hoy no tenemos. Lo mismo con el FITE. ¿Cuánto dinero ha dado el FITE en los últimos años? Mucho. El FITE es una buena herramienta que cada uno, con mejor intención, todos los gobiernos lo han hecho para intentar desarrollar la provincia de Teruel. Que es verdad que en épocas muy duras presupuestarias ayudaba a pagar cierto gasto, por ejemplo, en carreteras, porque no había. Y son herramientas que tenemos que buscar. Pero analizar el FITE, que en este hemiciclo hay mucha gente que sabe bien cómo se ha gastado el FITE y que sabe también qué podemos hacer para mejorarlo, de todos los grupos, también sería interesante saber qué sabemos del FITE. El Plan Pirineos es mucho más de lo que hemos explicado, es decir, pero claro, es que llevamos 90 días, pero hay ámbito social, ámbito sanitario, mejora las ambulancias, ámbito educativo, ámbito patrimonial, muchas cosas, poco a poco ya veremos. Y con el tema de la vivienda, vamos a desarrollar, el consejero Octavio López, planes que van a afectar directamente al territorio. Planes para ayudar a los promotores, planes a la demanda, planes para municipios de más de 3.000 habitantes, plan para municipios de hasta 700 habitantes y también vamos a desarrollar planes de vivienda en el ámbito del territorio y en el ámbito despoblado. Por tanto, yo le agradezco el debate, o sea, el tono, estamos hablando y seguro que llegamos a un buen acuerdo. Con el señor Guitarte, que compartimos muchas cosas, yo le diría temas de despoblación. El primer gobierno autonómico que empezó a trabajar bien con la despoblación fue el gobierno de Asturias, que dirigía Javier Fernández y que tenía de consejero de presidencia a un gran tipo que se llama Guillermo Martínez, que ninguno de los dos está ya en política. Ellos, del 11 al 15, empezaron a tirar con las políticas de despoblación y nos unimos Galicia, Castilla y León y Aragón. Y gracias a ese germen se empezó a hablar, se empezó a poner en la agenda que dicen los modernos la despoblación. Yo cuando estuve en Madrid, que dependía de mí la comisionada de la despoblación, me cansaba en explicar, porque se empeñaban en poner políticas de familia. Y yo les decía que no, que es que en el ámbito rural no puede haber familia porque la gente tiene 80 años, que aunque los dopemos a Viagra no vamos a tener más hijos. Es así. Es así, lo dije otro día en comisión. No sé, señora, es algo absolutamente normal, no he dicho ninguna barbaridad, señora Pérez. Que como se oye retazos de mi intervención, se pone nerviosa. Es que digo Viagra y se pone nerviosa. Dice que no podíamos repoblar el territorio porque estaba muy envejecida la población. Tenemos que trabajar todos de la mano al ámbito de la despoblación, en el ámbito de prestar buenos servicios y de intentar llevar actividad al territorio. Ahí tenemos que trabajar en una buena política fiscal, que la de ahora no está funcionando, y en buscar otra serie de elementos que garanticen
que trabajamos contra la despoblación. Yo creo que políticas de despoblación con mejor o peor sentido se han hecho siempre. Lo que pasa es que ahora es cuando tenemos un apoyo decidido. Nos están criticando mucho algunos que dedicamos poco a la despoblación. Hemos pasado de 0 a 23. Bueno, mejor dicho, hemos pasado del sueldo del comisionado 90.000 a 23 millones. No sé si es mucho o poco, pero algo hay. Cuando dice Fomento, sus propuestas estamos de acuerdo. El sistema radicular de la A23 para que vayan las carreteras, digamos, transversales, es un tema que estamos absolutamente de acuerdo y necesario. Con el tema de Platea, de convertirlo en otro polo de atracción logístico, estamos de acuerdo. Hay que trabajar para ello, pero como no es un tema que no depende de nosotros, gran parte, tenemos que buscar ayuda para conseguirlo. Y es un tema que estamos 100% de acuerdo. En el Plan Extraordinario de Carreteras, ¿cómo lo vamos a pagar en el año 2024? Dese la vuelta y le pregunta al señor Soro cómo iba a mantener el gasto en carreteras y aparte iba a pagar el plan extraordinario. Y te dirá, no lo sé. Mire, el plan extraordinario se aprobó en Consejo de Gobierno con informe negativos de intervención y con informe negativo de presupuestos. Sí, con discrepancia en intervención. Se la traeré el próximo día. Y nosotros hemos seguido adelante. ¿Vale? Por tanto, yo espero, señor Guitarte, que sigamos hablando, que sigamos mejorando ese hospital de Teruel, que estamos buscando la solución para su petición, que sigamos mejorando también para mejorar todo aquello que pide en el ámbito rural, que muchas de ellas son medidas con muchísimo sentido común, aunque lógicamente el presupuesto de la comunidad autónoma es el que es. Con respecto a Vox, nosotros nos caracterizamos por cumplir los pactos y los vamos a cumplir, y lo estamos cumpliendo. Nuestra relación con los consejeros del Gobierno es buena y le pueden decir ellos que, por ejemplo, el consejero de Agricultura, todas sus peticiones han sido bien atendidas. No sé si hubieran podido ser más, si hubiera pedido más, pero bueno, los que has pedido han sido todas atendidas. Una rebaja fiscal no se hace en un año, se hace en 4. Tú tienes una senda fiscal que tienes que acometer, no lo puedes hacer todo el primer día. Lógicamente, el Gobierno también se tiene que dotar de herramientas para poder ejecutar el presupuesto de una manera ágil. Mire, cuando llegó Podemos, al principio, antes de entrar en el Gobierno, cuando el señor Antoni Corrales era el jefe de gabinete, lo quitaron. Era que todas las modificaciones presupuestarias tenían que venir a la Comisión de Hacienda a dar cuentas, algo así, ¿no?, que el director de presupuestos y la interventora. Aquello era parar, el señor solo os lo explicará, parar absolutamente la administración. Llegó el señor Corrales y dijo, quita esto. Y es así, el señor Corrales, llegaron ustedes al Gobierno y ya no se venía a dar cuenta de las modificaciones presupuestarias a la Comisión de Presupuestos. Es así, ¿no? Sí. Con respecto al gasto farmacéutico, tiene toda la razón. Es más, le digo, cuando se hizo el informe de la AIREF, a petición del antiguo consejero de Hacienda y del secretario general técnico, el señor Pérez, los primeros años de ese informe sí que hubo un claro control del gasto farmacéutico, sobre todo en temas de genéricos. Es más, nos siguen pidiendo información tanto la AIREF como el Ministerio de Sanidad de cómo llevamos el control. Es cierto que en la época, cuando el señor Pérez Anadón se vino aquí de secretario, el control se relajó, pero bueno, nuestra idea es que esas propuestas que hizo el anterior Gobierno, como son buenas, seguir implementándolas, pues para que el gasto farmacéutico, sanitario, sea el más ajustado posible. Acabo ya. Cuando uno presenta unos presupuestos y cuando uno está en la posición, tiene que buscar cómo denominar esos presupuestos. Si pones en marcha la maquineta, te sale la bola y dices, este año los presupuestos han sido cicateros. Pues bien, cicateros, los más altos de la historia, bueno. Nosotros creemos que estos primeros presupuestos del Gobierno de Aragón, del presidente Azcón, son los primeros que bajan impuestos, que baten récords de gasto social, que suben los fondos propios para conseguir ayudar a aquellas partidas que se bajan los fondos europeos, que nos marcamos el objetivo claro de desarrollar y ejecutar todos los fondos que tenemos europeos pendientes de ejecutar y conseguir los que tienen que venir, y tenemos que mejorar el entorno económico para que puedan seguir instalándose empresas en nuestra comunidad. Señorías, dentro de pocas semanas celebramos el aniversario de la Constitución, esa que he hablado ya antes un poco. Yo no voy a hablar de la amnistía política. La Constitución, como he dicho antes, nos ha permitido, la que nos dieron nuestros padres, porque yo creo que aquí nadie votó la Constitución,
ni José Pedro Sierra, la de Otay Arroyo. No lo sé si la votó. La que nos dieron nuestros padres nos ha permitido vivir más de 40 años de prosperidad y de riqueza. Creo sinceramente que debemos, estos días más que nunca, honrarla y defenderla. La Constitución nos ha dado libertad, igualdad, reparto de la riqueza entre comunidades y, sin duda alguna, un país mucho más justo del que se encontró. Los acuerdos, porque te firman los diferentes grupos fuera de aquí, que son libres, no se acuerdan por el interés general. Un acuerdo se puede decir que se hace por el bien mayor, por el bien superior, cuando ese acuerdo que tú firmas no es necesario para que tú gobiernes. La anterior legislatura, cuando había mayoría parlamentaria suficiente para mantener un gobierno, tú podías haber tomado alguna medida más justa o menos justa, más decente o menos indecente, pero lo hacías por el interés superior. Ahora solamente se hace para conseguir 7 votos. Dicen, yo decía antes que la calle está desgarrada, y a mí me duele ver así la calle, desgarrada. Imagínense ustedes cómo estarán el día que aparezca por la diagonal el señor Puigdemont y se haga una foto. Imagínate el día que aparezca por la diagonal y se hace una foto la señora Ponsatí y el señor Comín. Yo, señorías, los conozco bien y creo sinceramente que se han equivocado y lo vamos a pagar ustedes y sobre todo España. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Vamos a proceder a la votación de cada una de las secciones. Comenzamos. Sección 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 64, en contra 0, abstenciones 3. Sale adelante la sección número 1. Votamos la sección número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor. ¿Puede repetir que se ha equivocado? Vale, Carlos. Repetimos la votación. Sección 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección número 2. Comienza la votación de la sección número 3. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, 67 votos a favor. Sale adelante la sección número 3. Sección número 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, 67 votos a favor. Sale adelante la sección número 4. Votación de la sección número 9. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 67. Sale adelante la sección número 9. Sección número 10. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección número 10. Votamos la sección número 12. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección número 12. Votamos la sección número 13. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección número 13. Votamos la sección número 14. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección número 14. Votamos la sección número 15. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección 15. Votamos la sección 16. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección 16. Votamos la sección 18. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección 18. Votamos la sección 20. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección 20. Votamos la sección 21. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección 21. Votamos la sección 22. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección 22. Votamos ahora la sección 26. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección 26. Votamos la sección 30. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, emitidos 67, votos a favor 36, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante la sección 30. Finalizamos la votación con la votación de la totalidad del presupuesto. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 67, votos a favor 36, votos en contra 28,
abstenciones 3. Sale adelante la totalidad del presupuesto. En consecuencia, quedan fijadas las cuantías globales de los estados de ingresos y gastos de los presupuestos. Pasamos a la explicación de voto. Pueden intervenir los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 2 minutos. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Grupo Aragonés, no. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Bueno, señor Bermúdez, ya tiene sus presupuestos tomados en consideración, y ahora viene cuando todo lo que usted ha dicho se va a ver o no se va a ver. A ver qué talante tienen ustedes con las enmiendas que les vamos a proponer desde nuestra baldosa. Les recuerdo en cualquier caso que el suelo es de todos y que ustedes también tienen que acercarse a las baldosas que no le gustan. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, no. Grupo Aragón-Teruel existe. Señor Guitarte. Sí, pues por nuestra parte esperamos que en el proceso de enmiendas que se inicia ahora podamos ir incorporando muchos de los puntos de vista y los planteamientos que hemos hecho. Me gustaría que en especial tuviesen eco las políticas, algún tratamiento fiscal específico para las áreas con mayores dificultades de desarrollo, y esperamos que sea receptivo el Gobierno a todos los planteamientos que hemos ido viendo y que a nivel teórico parecemos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Grupo Chunta Aragonesista, señor Soronó. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Zibiac, no. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Señor Bermúdez de Castro, desde luego no estarán contentos seguramente con nuestro voto negativo. Lo hicimos positivo en el techo de gasto y tampoco es que nos lo agradecieran mucho, la verdad, más bien lo contrario. Mire, señor Ledesma, usted ha dicho una cuestión sobre, bueno, le han dicho que dijera una cuestión sobre la inflación y de dónde vienen esos ingresos, ¿no? Y lo ha dicho también el señor consejero. Señor consejero, usted ha dado un dato sobre esos 620 y tantos millones de liquidación extra que vienen, prácticamente ha querido decir, usted sabe, sí, usted ha dicho que la liquidación extra viene de la inflación, ¿no? Bueno. Me dijo en cierta ocasión el señor Montoro, con él estuve aprendiendo cositas de unos 4 años, que si había un ente absolutamente poco manipulable ni con ganas de manipular a nadie es la agencia tributaria. Usted lo sabe. El informe de recaudación del año 22, que estamos hablando en ese tipo de liquidaciones, dice lo siguiente. El entorno económico se caracterizó por un intenso crecimiento de la actividad y una elevada inflación. Se recaudaron en ingresos tributarios, los de Aragón, los de Cataluña, Valencia, etcétera, etcétera, un 14,4% más. De esos 14,4% más, la mayoría tuvieron que ver por ingresos, por aumento de salarios y pensiones y de su tipo efectivo, los buenos resultados de la declaración anual de 2021 y el incremento de los beneficios de las empresas personales. Lo mismo dice de sociedades y sí que dice que un factor menos importante, menos de 5 puntos, se deben al incremento efectivamente de recaudación por la inflación. Señor Ledesma, tengo una cosa que comparto con usted. ¿Sabes lo que es la mochila? No, la mochila, digo la mochila, esta que llevamos, ¿verdad? Es muy parecida. ¿Y sabe lo que llevo siempre en esa mochila? Llevo un documento que duerme conmigo todas las noches y que no me gusta sacar de entrada. No me gusta sacar de entrada. Pero ¿sabe cuál es? Ya que me dicen ustedes de meterme en la boca del lobo, hay que saber meterse en la boca del lobo si tiene salida. Pero cuando hablan de educación, ¿sabe eso de la herencia lista? Socialista, lista de espera. ¿Sabe lo que decía el señor Jimeno allá por el año 2016? La herencia PPP, pero ¿qué me han dejado ustedes, señorías? Porque, claro, en opinión de la Cámara de Cuentas, los hechos descritos en las salvedades 9, 23 y 24 pueden ser constitutivos de una infracción muy grave que se remitirá al Tribunal de Cuentas en materia de gestión económico presupuestaria. Explicación de voto, termine, por favor. Sobre la señor Galeano, sobre las señor Galeano, no tiene la palabra.
No tiene la palabra. Gracias, señor Galeano. Les emplazo para la sesión plenaria ordinaria. Perdón, Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Evidentemente, pues agradecer el voto favorable de quienes han apoyado estos presupuestos. Invitarles a todos a hacer enmiendas, porque estoy seguro, y además lo ha repetido el consejero de Hacienda varias veces esta mañana, que está dispuesto a aceptar varias enmiendas. Entiendo que vayan ustedes a hacer enmiendas de todo calado, enmiendas que tengan un fuerte contenido ideológico contrario al que nos ha puesto los aragoneses en el Gobierno y que ya entenderán ustedes que esas sean difíciles de aceptar. Pero estoy seguro que si son enmiendas constructivas, con realmente intención de buscar mejorar la vida de los aragoneses, ya se lo ha dicho el señor consejero que estaremos dispuestos a aceptarlas. Y yo ya recordar que se ha hablado en la Junta de Portavoces que la explicación de votos no es para volver a abrir el debate. Y me voy a abstener de volver a abrir el debate. Agradecer la votación y pedir que efectivamente que la explicación de voto sea para explicar el voto, no para volver a abrir el debate, porque si no, recuerdo que cerramos nosotros siempre y podemos alargarnos demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ledesma. Les emplazo para la sesión plenaria ordinaria de mañana, día 16, a las 9:30. Se levanta la sesión.